Bueno, ahora sí estamos, estaba muteado, no puedo creer. Estaba muteado. En el apuro sí no se escucha. Buen día desde La Serrana, Chile. Por fin me puedo conectar. No tenemos música, vamos a poner un poquito de música. Ahí está la música. Desde Cali, Colombia. Caminata 53 rusa. Oleg Artemiev y Denis Mateu, la número 53, en soporte al armado, mantenimiento y mejoras de la Estación Espacial Internacional. Ya hicieron una caminata hace cuestión de un mes, van de nuevo ahora. Adrián Braga dice, saludos familia de RDNUI, Pau Frontera también. No tenemos audio, sí hay audio, ya está el audio, no había. Valeria Vallejos, ahora sí. Walter Alexandre, desde Don Daniel, dice, desde Panamá, y con todos ustedes para disfrutar de un gran evento. ¿No se escucha? Hola, hola. Hola, hola. No, ahora sí se escucha. Sí, se tiene que escuchar. Sí, yo estoy viendo ahora sí. Buen día desde Cava, dice Ana Carrizo. Bueno, allí vamos, vamos a poner la imagen directa que tenemos y la voz de, adivinen quién, ahora sí, Rob Navias. Rob Navias está. Permitting the arm to make its first movements away from its grapple points, or base points, as they are called. They're mounting fixtures on Naoka. So, are you outside? Yes. Vamos a escuchar un poquito para atrás lo que dijo recién Rob Navias, que me pareció interesante. Vamos a escuchar un poco lo que dice Rob Navias de NASA. I am on 3 on ISR system. Now, temperature control handle on the PGPO panel should be on 0. EV2 has it on 0 and EV1 has it on... The two cosmonauts are outside of the Poisk airlock at the moment, regulating the temperature in their Orlan spacesuits and collecting all of the bags of equipment and associated tools before they make their way down the Strela boom that you see up against the Poisk module, down to Naoka, the multi-purpose laboratory module, where the European robotic arm is mounted, and which will see its launch locks and other restraints and thermal blankets removed during the course of today's spacewalk, permitting the arm to make its first movements away from its grapple points, or base points, as they are called. Bueno, lo que nos acaba de decir Rob Navias allí es que están recién salidos del módulo ruso, que están regulando la temperatura de sus trajes y procurando todas las herramientas que tienen, y se van a trasladar de allí hasta el módulo donde está el brazo robótico de la estación europea, y le van a quitar las protecciones térmicas que tiene y van a acondicionarlo para ver si hoy pueden hacer los primeros movimientos de ese brazo robótico que está por fuera de la Estación Espacial Internacional. En el último módulo que se acopló. Bueno, ahora estamos, ahora sí, en directo. Both hooks are outside and I'm ready to fully egress now. Desayuno con buñuelos, dice Jefferson. Reina maestre, no puedo creer. Adrián Braga, ya te escuchamos, maestro, gracias. Rosa Sierra, que está allí saludando desde Tarragona. Bonita imagen de los astronautas rusos, creo. Dejar like, dice Rosa Sierra, son gratis. Gracias, Rosa. Okay, I am moving towards Oleg. This is Dennis. All right, so we are securing on ourselves this tether. It is secured. And the safety tether with the rail on the swing arm, correct? Yes, that's right. Yeah, I think it's a beautiful configuration that we've got here. Okay, Sergey, do you give us a go to translate? Yes, Oleg?
And ERA 3-2 is in its place. Yes, we each of us has this tool. Okay, now please translate. Okay, in work. We are translating to the Strela boom. So we are not yet activating the Heka camera. No, not yet. Stand by for the command to switch it on. And what about the regular camera? Also, please stand by for that. Okay, copy. You know, we can see you really very clearly via the ISS cameras, right? Sounds good. So one of my hooks is on the ring already, on the translation ring. This is Mission Control Houston, just about 7. Jaume Fugel saluda desde Torre de Embarra, Tarragona. Muchas gracias. Airlock hatch at 9:58 a.m. Central Time, 10:58 a.m. Eastern Time. The two cosmonauts, Oleg Artemyev in the foreground, wearing the suit with the red stripes, and Denis Matveyev wearing the suit with the blue stripes, are making their way to the Strela boom that you see Artemyev at the moment. They will one by one make their way down the Strela boom, which is a telescoping boom used for translation of equipment and spacewalkers outside of the Russian segment of the complex. They will reposition themselves at the Naoka multipurpose laboratory module a short time from now, set up all of their gear, and begin the work to remove launch locks on the grapple mechanisms, the roll and wrist joints, and the elbow joint of the 37-foot-long European robotic arm that is mounted on the side. Recuerden que ese brazo europeo fue lanzado con el último módulo que se adicionó a la Estación Espacial Internacional. En la caminata anterior ya estuvieron trabajando para ponerlo en servicio. Y bueno, hoy toca hacer los últimos pasos, ¿no? Manel Roll dice secuencia de la escena Gravity. Now I have secured it. Now you can give me the tool carrier, Capo. Stand by one. Dennis, okay, now I'm holding it. No, I got snagged on something here. So we don't want our tether crisscross. Stand by one. Now, so the second red is ready. Okay, give me the second red tether. Stand by one. Un dato interesante acá es que los trajes espaciales rusos, a diferencia de los norteamericanos, no cuentan con el dispositivo que la NASA le llama los SAFER. O sea, SAFER es un acronismo de las siglas en inglés de dispositivo para retornar en caso de que se suelte, ¿no? En realidad eso es el SAFE. Es algo que va debajo de la mochila, en la espalda, un depósito de gas comprimido con escapes comandables para poder utilizarlos en caso de emergencia, o sea, que se suelten de sus arneses que siempre tienen a la Estación Espacial Internacional y poder regresar en forma segura. Muchos han preguntado si esos equipos SAFER de la NASA los han utilizado
alguna vez no se han utilizado. Y tampoco están previstos que se utilicen como modo normal de desplazamiento. Dani, ¿una caminata puede ser riesgosa? Dice Sonia Largo. No solo es que puede, sí, no solo es que puede ser, es la actividad más riesgosa que realizan los astronautas o los cosmonautas, en este caso, en la Estación Espacial Internacional. Están totalmente expuestos al espacio, a posibilidad de que basura espacial o meteoritos, cuerpos extraños golpeen a gran velocidad y les produzcan daños en sus trajes, teniendo que regresar quizás de apuro al interior de la Estación Espacial Internacional. Esos trajes los aíslan del frío y del calor. Recuerden que las temperaturas allí oscilan desde, no sé, menos 100 a más 120 grados, dependiendo de si están a la sombra o al sol. Y no hay aire para respirar. Entonces esos trajes no solo les proveen acondicionamiento térmico por medio de sus baterías, sino que también el oxígeno y le quitan la humedad del cuerpo para poder seguir trabajando cómodamente. Si no, estarían empapados allí adentro, ¿no? Dani, ¿ya te has podido comer algo rico? Aquí estamos con la merienda en Tarragona. No he comido nada todavía, Rosa. Unas galletitas con un cortado hace unas horas. Posiblemente en un rato sí lo haga. Muchas gracias. Estoy bien, estoy aquí. Aunque no hable, estoy detrás de la pantalla. Okay, got you there. Well, I heard somewhere, Dennis, that it will be automatic very soon. You know, just secure yourself to it and it will move. Voy a pasar un poquito para atrás y lo voy a poner rápido, así. Repetimos lo que sucedía hace unos momentos. Bueno, ahí vemos. Bueno, no. Qué lástima que la cámara no lo está siguiendo. Creía que nos habíamos perdido, pero no, en realidad. Lo que hicieron fue por medio del brazo ese trasladarse al otro módulo. O sea, fue un traslado del módulo POIS al Nauka. Ready for a full day's work in further activating the European robotic arm that launched on the NEOCA module back in July of last year. En julio fue lanzado este módulo, el Nauka, con el brazo robótico de la Agencia Espacial Europea. Carlos Ochoa dice, entonces si se llegan a soltar, chao, dice, no existe nada más para hacer. Bueno, no, a menos que el compañero lo capture de alguna manera, le tire un lazo. No, por eso usan también varias cuerdas de seguridad, ¿no? O sea, varias correas de seguridad. You know, I never liked this handrail. How are you feeling, guys? You know, it is actually better and better. Good? All right, now give me your hook, Dennis. I will secure it. La voz femenina en inglés lo que está haciendo es traducir del ruso al inglés cada una de las comunicaciones que hay entre los astronautas. Muchas veces no tiene sentido hacer una traducción de eso porque, no sé, dale, agarra esto, dame aquello, tener el tornillo o la pinza o lo que sea. Digo, no nos aporta nada para lo que estamos viendo, ¿no?
Estás detrás de la mata, dice. No se te ve, dice So, you know, Julio. you don't have to be in a hurry. You are Estoy following acá, closely the estoy acá. timeline. So don't worry Últimamente about estamos that. poniendo, Well, you estoy tratando de doesn't aparecer mucho menos sound very en la convincing. pantalla, digo, Okay. no, a tratar de Are que you esto holding sea, it? Yes, I'm holding it. de que tengan la visión más amplia posible de esto. Pero no, estoy acá. You know, actually, the worry Marco we, saluda desde Bogotá. Gracias, Dani. Siempre were on pendiente is por very mantenernos al día con different, las informaciones sobre el espacio. Súper. very different spheres, very different Walter Alexander dice: places. es increíble ver We que van a don't velocidad worry. y la imagen de ellos muestra como si estuvieran I think detenidos. the El next tema es que we allí are no hay watching viento. your translation. Tengo que salir de la pantalla, si no me quedo adelante. No hay Have you viento. secured everything? Al Yes, estar en el correct. espacio y casi no hay atmósfera, digo casi porque en realidad siempre hay restos de atmósfera, no hay prácticamente rozamiento, no hay viento. Entonces ellos, si bien van a 27.000 kilómetros por hora, no tienen nada que les dé la idea de la velocidad más que cuando miran la superficie terrestre, ¿no? The next one is 04. No, actually 4105. We are moving with gigantic steps. Okay. Vamos a ver si Roscosmos tiene un streaming de mejor calidad, porque NASA transmite en 720. 4106 now. Can you see Earth clearly? Yes. Let me show you. Denise, if you have a chance, could you please reload your camera? Yes, Sí, está en 1080. Deactivated it and reactivated it again. So cycle that. Okay, copy. I have reached 4108 handrail. Qué mala calidad. Pensé que podría ser mejor la calidad de Roscosmos, pero no. 28 minutos ya van que comenzó esta caminata espacial, ¿no? Dice Rob Navias. At the top of your screen near one of the solar arrays of the Naoka multipurpose laboratory module, just below him, Denis Matveyev, as they are setting up all of their tools at the work site, at which they'll be conducting all of their activities throughout the day in the activation and unlimbering of the European robotic arm. Bueno, la actividad de hoy es justamente poner en operación el brazo robótico que está allí por fuera del módulo Nauka, que fue lanzado en julio pasado. Esos paneles solares que se ven arriba, a la izquierda y a la derecha, son los propios paneles solares del laboratorio ruso. Elbow and end effector joints are exercised for the first time. Absolutely unintelligible. All right, let me help you to get over the gap. Dennis, the antenna is next to you. Okay, Dennis, hold on the handrail. Now, give me the other one. And we're in a handover between satellites on our tracking and data relay satellite system. We'll regain our downlink view of the two cosmonauts outside of the station and communications with the crew momentarily. The International Space Station flying 260 miles over the western Indian Ocean, about to begin a track from southwest and northeast. Visited this location before. Unintelligible. Okay, finally.
Okay, so this is a very useful bag that we have with us. So I guess it's time for us to go our separate ways. Well, yes, one goes to the right, the other one to the left. If I go to the left, I'll find end effector 1. And turning right, you'll find end effector 2. Yes, let me reattach this for you. And a good view of the cosmonauts at the top of Naoka, and at the very top of your screen, the Prishal node module. That is the 6-port module to which Russian visiting vehicles will be arriving and linking themselves to in the future. Just out of the field of view, at the top of Prishal, is the Soyuz MS-21 spacecraft that brought Artemyev, Matveyev, and Sergei Korsakov to the station back on March 18th. And also, when you can, try to reboot the camera because we're not getting the video. Stand by. The mirror. It is illuminated. Not illuminated. Okay, now it is illuminated. Qué bien se ve esa cámara, dice Nico Ron. La verdad que sí, está muy, muy So bien. I guess I'm gonna use one towel for that. Yes, you can go ahead and use one towel. And what should I do with it then? You can wrap it around your handrail for 336, but you're gonna have to carry it all the way there first. Or you can jettison the towel. Copy. Make sure that you monitor the jettison direction. So when you say direction, do you mean it towards the horizon? Towards the horizon, yes. Okay. Okay, copy that. Unintelligible. Okay, I'm in the correct position now. I'm gonna go and get the towel. Daniel, ¿desde cuándo SpaceX suelta la segunda etapa? ¿Qué pasa con ella? Dice José Miguel Medrano. Cuando lanzan un Falcon 9, la segunda etapa es descartada. No tiene la posibilidad de ser recuperada, no es económicamente viable. Ya lo estuvieron viendo y no hay forma por el diseño propio de la segunda etapa. No está previsto. Entonces, acondicionarla para un reingreso penalizaría muchísimo la carga de pago y no van a hacer modificaciones en algo que ya están dando y que de todas maneras es muy posible que prácticamente deje de usarse dentro de unos años si la Starship, que es lo que espera la compañía SpaceX, logra hacer sus vuelos orbitales. Wow, it's really dirty. Have you been able to... Flying over the southern Indian Ocean, sobre el océano Índico están ahora en este momento. from the two cosmonauts, we should be regaining that shortly. In the first 35 minutes No hay video en este momento.
o sea, el video que hay es de una cámara que se ve que es muy vieja, inclusive la cantidad de estrellitas que hay de colores son los píxeles que están muertos, o sea, los puntos del sensor de la cámara que están mal. From one of the two end effectors, basically the hand, if you will, of the European robotic arm, very much like the Canadian-built Canadarm2. The European robotic arm has two end effectors, two hands, if you will, that also have the effect of being able to grapple onto objects as well as base points, mounting points, to which it will walk off and affix itself at various locations on the NAOCA multipurpose laboratory module. The crew will be spending a lot of time, and you'll be hearing a lot of conversation about the removal of launch locks that held the robotic arm securely in place on the NAOCA multipurpose laboratory module during its launch and trip to the International Space Station back in July. Well, the time has come to unfurl this arm and Bueno, its outfitting la NASA y su socio, dice DLR, a ver, no lo... La Agencia Espacial Alemana. Uy, Bueno, la Agencia Espacial Alemana y la NASA anunciaron de que llega al final del telescopio, o sea, el telescopio aéreo Sofía, ese que está montado a bordo de un Jumbo, un 747. Es un telescopio infrarrojo que ha hecho descubrimientos increíbles. Entre ellos, la confirmación de que hay agua en la Luna. Thomas Urbuchen, el doctor Z, como le dicen, acaba de tuitear de que seguimos adelante con la ciencia, dice, es momento de que pasemos a un nuevo paso y los archivos de la NASA van a ser públicos, dice, todos los datos van a ser públicos para los astrónomos alrededor del mundo, para que los usen libremente. Obviamente el telescopio James Webb es el sustituto de Sofía, ¿no? ¿Salió algo volando? Dice, ¿será el pañito? ¿Algo salió volando? ¿Me lo perdí? A ver. Lo que pasa es que se ve tan mal esto. Estoy pasando para atrás a ver si en algún momento se ve algo. Es muy normal que 2x3 se les pierde algo, ¿no? Se les suelta alguna cosa a los rusos. No, yo no veo nada. De repente está entre medio de todo esto, ¿no? Pero bueno. Minuto 15:35. Sí, algo voló. Sí, lo que pasa es que no tengo forma de ubicar ese minuto 15:35. Porque en realidad, como estoy directo, debería saber exactamente... No tenemos forma. ¿En qué hora UTC del streaming? Ese sería el tema. Ahí lo podríamos llegar a, de alguna manera, a verlo. Sí, tendríamos que tener la hora UTC del stream. Nico. Денис, подскажи, пожалуйста, двигатель НДДК уже дошел? Я уже перешел. Dennis, did you reach NDDK thruster area? Yes. Did you see any contamination there? I did not notice anything. The light handrails don't have any contamination on them, and then
And as far as the other ones go, I checked them out with the flashlight. And I didn't notice anything. And okay, go ahead and move towards handrail 4551. Copy 4551. I have removed the white cover near the handrail. На что ты застраховал вот этот чехол ИСКИ, который был на поручне 46? And the MLI cover that was installed on the handrail, where is it secured now? I used the large red for it, but maybe it would be better to use small for it. Наверное, лучше застрахую его за маленький. I guess I'm gonna use small one to secure it. Для транспортировки нельзя страховать эту укладку, нужно... No, Oleg, you should not use REX to secure the skid for translation. Через карабин и крыло бэка и вот эту укладку. Можно так сделать? Inaudible. Can you do that? All right. Ну, конечно. Okay. Okay, I will do whatever you say if you go with it. Oleg, how do you read me? Oleg Denis. This is Denis. I read you loud and clear. Okay, I need to secure it to make sure that everything is very well attached and secured. Are you going to jettison it? No. No, I did not receive any instructions to do that. We can jettison the towel only. Okay. If you had a towel, then you jettison it. I guess I would give one to you, but it's still clean. Well, you see, life happens. Yes, I can see Oleg on ERA. Copy. Then you can start MLI removal. Oh, I have a lot of things here with me. So while your position... Voy a buscarlo, a ver, 1535. Oleg, you will have to remove the launch locks. And Denis, you will have to remove the roll joint lock. Oleg, you'll be at handrail 4566, and then you'll have to reach inaudible. Wow, it's Snow White. This is Mission Control Houston, 45 minutes into today's spacewalk by Oleg Artemyev and Denis Matveyev. The two cosmonauts are in the process of beginning work to remove a thermal cover from one of the two end effectors or hands on the 37-foot-long European robotic arm that is still folded and mounted on the side of the Naoka multipurpose laboratory module. They're also going to begin work momentarily on the removal of the first of a number of launch locks on the arm.
This first launch lock to be removed is at the end effector grapple mechanism. Wire tie, a good one and new. So we're trying to wrap it around. This is a good graphic showing how the arm is positioned and it's mounted Sí, 35:41 es la hora. 15:35:41 exactamente esa hora. Se le fue algo, se vio clarito. Voy a tratar de buscarlo ahora a ver si lo vemos todos. Lo van a testear una vez que le quiten las protecciones térmicas y va a ser probado en esta caminata espacial. By European Space Agency robotic officials in concert with the Russian flight control team in Korolyov at the end of today's spacewalk. The next spacewalk in the series that will result in the ultimate outfitting and activation and beginning of the work of the European robotic arm. The next in the series of spacewalks by Artemyev and Matveyev is scheduled about a month from now. I'm typing the first one. Well, Oleg, your hands that also have the effect of being able to mounting ahí se ve, ahí se vio, lo estoy repitiendo. Aquí se ve. Vamos de nuevo. Y a ver, vamos a ver, se les perdió algo y ahí se ve clarísimo. Lo estoy repitiendo justamente para poder. Ahí se vio clarísimo. Sí. Vamos de nuevo. Es increíble, como siempre se les va alguna cosa. This is the fifth spacewalk in Artemyev's career, the second for Medvedev. The 250th quinta caminata espacial para uno de los rusos y segunda para él. Support of space station assembly, maintenance and upgrades. Wow, look at that. I guess they forgot to attach the straps here on my side. Oleg is unintelligible. Can you see the launch locks? Can you see the grapple fixture launch locks from here? Let me check. I think it should be further along. I don't think that I can see it at this point. It's coming up later. Okay, we'll wait for it. We'll take a break then and move on. Yes, guys, if you're tired, please make sure that you take a break. We're not that tired yet, but I guess we're going to have to turn over the amyloid mat. It's a large piece here. Well, removal of amyloid covers is not an easy task. So I suggest, I guess, install it, because otherwise it's going to get... Vamos a ponerlo, ¿no? Voy a hacer un pequeño clip. Oleg, are you talking about... At the Naoka Multipurpose Laboratory Module, preparing for the first work of the day. That will be the removal of a thermal cover from one of the two end effectors, basically the Esto sucedía hace unos hand, minutos. if you will, of the European robotic arm, very much like the Canadian-built Canadarm2. The European robotic arm has two end effectors, two hands, if you will, that also have the effect of being able to grapple onto
objects as well as base points, mounting Ahí se ve. points. Vamos a pasar un poquito para atrás. Bueno, ¿será nuestra internet esto? A ver, no, estamos bien. Bueno, estamos saliendo bien, pero no sé por qué nuestro streaming no quiere... A ver, vamos a pasar un poquito para atrás. ¿Sí? Estoy buscando de nuevo el momento donde... Estoy tratando de llegar al punto y no me deja mostrarlo ahora. Esto para los conspiranoicos está bárbaro, ¿no? Multipurpose laboratory module. A ver si ahora lo conseguimos. Trip to the International Space Station back in July. Well, the time has come to unfurl this arm and continue its outfitting in advance of its use to move people and payloads around the Russian segment of the International Space Station. Copy that. I will put it in work. No lo puedo encontrar. I'm gonna have to move around. Ya lo han borrado, dice Marcos. So the handrail is clean. No. Vamos de nuevo, lo voy a encontrar y si no están en nuestra grabación. Battery module, the robotic arm about the removal, the crew stations as well, a European arm, very much hand preparing a thermal cover from one of the two end effectors, basically the hand, if you will, of the European robotic arm, very much like the Canadian-built Canadarm2. The European robotic arm has two end effectors, two hands, if you will, that also have the effect of being able to grapple onto objects as well as base points. Ahí se ve, ahí sí se vio. Vamos a pasarlo de nuevo. Ahí está. Ahí se ve perfectamente que algo se les va. Vamos a pasar un segundito para atrás de nuevo esto, para verlo desde el primer momento. Ahí se ve que sí, efectivamente algo se les va a los rusos en la caminata espacial 53. Have you been able to do what you need to do? Yes, it went in very well. Oleg, your camera is facing the sun reflector. Could you please move to the left, slightly to the left? Left, you said yes. Like this? Yes, and now the tool should go there. And Oleg, please make sure that the pin is flying just east of the Indonesian island chain. Continuing to receive helmet camera views from the two cosmonauts as they work outside in the early stage of today's spacewalk, releasing launch locks and removing a thermal blanket from the European robotic arm. Estoy escribiendo, por eso no hablo también. Later on in today's spacewalk, the launch locks that are being removed are on the end of each of the limbs of the European robotic arm, the end effectors, if you will. Those launch locks to be removed to allow the two end effectors to move away from grapple mechanisms on the base points, if you will, of the Naoka multipurpose laboratory module that held them in place, affixed during the launch phase
of the arm on the NAOCA module back in July of last year. So today you won't have to do that. This is where we're going to install some other things later, but that's not for today. Can you take photographs? So the black mark should be fully in there, should be fully in and flush. Yes, it should be. All right, that's it for the era tool. Throw it away, and please make sure that you take photographs. So this detent should be coming out. Yes, that's fine. It should be coming out slightly, but the main thing is that it is fully in and down. Okay. Yes, I see. So insert era 3 tool into the opening, and can you see a small detent there? Yes, it's very small, about 1 centimeter. So I guess I fully depressed them. Yes, it is flush now. And it protrudes by about less than a millimeter now. Can you take a photograph? Stand by. Or have you taken photographs already? No, I didn't have time for it. Okay. Well, I was talking to Denise. I apologize. Go ahead and continue. To take photographs, I'm going to have to retrieve the camera. ¿Le sacaste fotos a eso? Le pregunta uno de los cosmonautas. Dice, no, no tuve tiempo. Y bueno, ahora vemos que sí, agarra su cámara y se va a tomar tiempo para sacarle las fotos. Le estaba un poquito perdido, ¿no? Estaba leyendo mensajes y no seguía el hilo de la conversación. How many shots do you want? A couple hundred? Couple hundred? Yeah, that will work. Okay. Just take a couple of shots and throw the camera away. Okay. Inaudible. You turn it off? Can hear you? Yes. So we have removed the locks here. So what's next? So you breached the alphabet base point, correct? Yes. So now you should translate towards the handrails that are near the GA. So that would be up. And also your next step would be the roll joint locks. And make sure that you are secured by one handrail.
widest one. Four or five inaudible. Roll lock. Check out. So this is Oleg. My handrail is 4566. Correct. So it would be on the other ¿Qué fue ese side. sonido, Fernando? Yo estaba probando sonidos, yo y se me You're escapó. gonna transition Mil to disculpas. handrail 4572 now. Okay. Can I use En realidad handrail? estaba probando, porque puede quedar bueno, cada vez que me coloco en cámara, así, o me quito, You are quizás to use your handrail. So I can tener un turn efecto myself de on esos. that, handrail. Yes, you're go. Just over an hour into today's spacewalk, Artemyev and Medvedev are continuing to work to remove a thermal cover from one of the two end effectors on the 37-foot-long European robotic arm. Estaba buscando justamente in its launch configuration on the NAOKA multipurpose laboratory module. They soon will begin the work to remove launch locks from the grapple mechanisms for both end effectors. This, along with the removal of launch locks during the course of today's spacewalk from the elbow joint of the arm. Y el tema que el sonido tiene que ser también libre de and copyrights. other areas holding the arm in place in its launch configuration on the multipurpose laboratory module will lead later in the spacewalk to the first motion of the arm away from its mounting points on NAOKA. El que escuchamos creo que fue este. Well, I'm going to need a knife here. Inaudible. So we're taking a knife. So did you untie it, or are you cutting the straps? I managed to untie it. Okay, copy. Ese está bueno. Ese está muy bueno. Okay. Inaudible. Inaudible, instructor. That is true. Are you tired, Dog and Dennis? No? No. We're not tired. We're still getting a break. Okay, get a break. We do not have a video yet. Dodging the MRM2, near MRM2, well, where are we?
Are you in the area of the checkout? Yes. A ver cómo queda. It took along. It is not letting me do anything. Well, there we go. Well, in order to push it away, I need to first gather it up. Esos sonidos asustaron mi gatico. You need to make sure you're moving slowly and very thoroughly. No rush. Mil disculpas, mil disculpas. Sí. Okay. I will have to do it again. I'll have to use the knife again. Is this to be used as well? Okay. Two more ties. I cut 2 more ties. No rush. You have time available. Tengo que poner una vez más a ver si puedo regular el volumen. Mil disculpas. Ahí está. A ver. A ver cómo queda ahí. Alec, did you tug on the cover on the camera? Did you try securing it there? Could you repeat your last secure to what? Right now on the camera, this cover, this hood-shaped cover. Are you talking about? And an orbital sunrise over the Pacific Ocean finds the 2 cosmonauts, Artemiev and Matveyev, working to remove the No voy a probar mucho thermal con cover, esto. Solo estoy layer ajustando. insulation, or MLI, as it is called by its acronym. The one on top? Yes. From one of the end effectors on the European robotic arm that is mounted on the Naoka multipurpose laboratory module. Okay. And what do you want us to do with it? Did you try to secure it to Velcro? Do you want me to remove it, or what do you want me to do with it? Can it be secured to Velcro so that you secure it to it? Well, on this side, it's on Velcro, and also they're plastic clips. Sonidos desde el más allá, dice Marcos. Bueno, no, estaba probando en realidad. I said there's no Velcro on the other side. Creo que queda. ¿No? A ver, ahora. Vamos a probar ahora, a ver si. Me teletransporto. Ahí está, quedó la teletransportación. Okay, I found SKM connector.
Ricardo Aguirre dice, Daniel el Travieso, estás aburrido jugando con los sonidos. Hace tiempo que quería hacerlo. Y dije, bueno, vamos a ver si... Hoy tengo tiempo. Hoy digo esto, la verdad que las caminatas espaciales se prestan un poquito, digo, para distraernos un poco, ¿no? Ese sonido, pero creo que no está muy fuerte el sonido, ¿no? Por lo menos yo... Pobre Scotty, dice Diego, ya se cansó de teletransportarte. Son los sonidos que está buscando que están enviando a la Tierra, buscando vida extraterrestre, dando muchos datos según se preocupan algunos. Qué interesante tema ese, Marcos. Lo estuvimos viendo hace un par de semanas. Hay un científico que trabaja en JPL que publicó un trabajo, un paper, como se le dice en inglés. Voy a aparecer en pantalla, me voy a poner en pantalla un poquito. A ver si... Bueno, creo que acá estamos mejor. Hay un científico de NASA, decía de JPL, que publicó un trabajo, un paper, donde creó una especie de lenguaje para, o sea, un mensaje en realidad para poder transmitir a un punto específico de la galaxia, de la Vía Láctea, para que en caso de que lo vean los extraterrestres sepan quiénes somos, dónde estamos, nuestro ADN, en fin, un montón de cosas con un lenguaje, algo similar a lo que ya se hizo hace mucho tiempo y se transmitió, pero actualizado. Enseguida hubo gente de la comunidad científica de otras partes del mundo que se quejaron y dijeron que eso era revelar información tirándola hacia cualquier lado, que eso podría crear alguna catástrofe, quizás, de que si era recibido por alienígenas que no sean específicamente amistosos, ¿no? Y yo entre comillas digo, bueno, mucha gente ha dicho también, dice que coman bípedos, ¿no? Revelarles nuestro ADN, un montón de cosas nuestras, sería una locura. Evidentemente todo esto tiene, digo, varias patas y puede interpretarse como que sí, es malísimo, pero en realidad, si nos ponemos a pensar desde el invento de la radio y la televisión y de la era industrial, la electricidad, básicamente, nosotros estamos enviando continuamente al espacio ondas electromagnéticas, información en la atmósfera de la polución que creamos, de los cambios que creamos, de que efectivamente aquí hay vida. Entonces, a veces esas suposiciones de que, bueno, enviar un mensaje nos puede llegar a perjudicar tanto, no es, yo no lo veo muy de recibo. Lo que sí es cierto es que también ese mensaje dirigido a un punto específico en la galaxia tiene que ser muchísima casualidad también que alguien lo vea, porque eso no es un faro que transmite en los 360 grados y tridimensionalmente hacia todos lados. Se haría puntualmente hacia un lugar y que lo vean es muy difícil. Y por otra parte, por la demora de la transmisión de las ondas de radio, que igual que la luz viajan a 300.000 kilómetros por segundo, recién podrían llegar a la estrella destinada en 100 años. O sea que una comunicación ida y vuelta demoraría 200 años siempre y cuando lo vean y siempre y cuando lo respondan en el momento. Y obviamente deberían de contar con tecnología extremadamente avanzada para poder viajar esos 100 años luz, ¿no? Y llegar aquí quizás dentro de 200 años, ¿no? Hawkins, dice Diego Resach, dice, era la idea de no emitir mensajes. En realidad, mensajes específicos como esto, creo que yo estaría de acuerdo en no transmitirlos, ¿no? Pero en realidad estamos dejando señas continuamente de lo que estamos haciendo con todas estas transmisiones, con todos nuestros ondas electromagnéticas que estamos continuamente enviando al espacio, ¿no? Well, there's only one left and maybe we can avoid cutting it. Sounds good. ¿Se escucha diminuto el sonido, dicen? A ver, vamos a subirlo un poquito. Ahí lo subimos.
En realidad esto funciona ahí cuando estamos aquí. A ver, no, también. Qué buena imagen, la verdad. Cambié imagen, puse a la chica para salir yo un poco más. Pero bueno, a ver. Along with the removal of launch locks from the grapple mechanisms holding the two end effectors in place on launch points, as they are called, will enable the arm to move to Qué buena imagen de la Tierra. Qué buena imagen de la permanent Tierra. grapple fixture points on Naoka, as the arm is then. No le veo sentido, dice Chris. Si son tan torpes como nosotros, podría ser peor. Diego Corujo dice, yo enviaría un SOS, una señal de socorro. On your right, there should be a wire tie. Imagínense que lo ven los Klingons, ¿no? El mensaje que les llega a ellos. Y nos asimilan, nos quieren asimilar. It's routed through the whole thing. I give this to... The International Space Station is flying just south of the Kamchatka Peninsula, south of Alaska, about to begin a northwest to southeasterly track that will carry the complex and its 11 crew members directly over Seattle. There you go. And here, I grabbed this one. Here we go, and let's pull. Hold on. Let's rotate it. That is just great. Let's rotate it over here, shall we? Okay, let's do it. Over here. Okay, that's great. Okay, next one. Shucks. Well, it got unwound. Okay, I know how to fix it. Okay, let us take a look. Here we go. Okay, hold on. Gracias, Marcos. Okay, Sí, yeah. gracias. Hola, Javier Parola, decía. Here we go. Gracias por estar acá. Se escucha el ruido de cuando están atando con alambre, decía Marcos. Los echaron, se están armando la carpa en el patio. No, están sacándole el cobertor térmico, están liberándolo. Ese brazo robótico viajó del lado afuera del módulo Nauka en el momento del lanzamiento y estaba preparado para el viaje. Ahora lo que están haciendo es acondicionarlo para poder ponerlo a trabajar. Tiene cobertores, debe tener mecanismos de seguridad, debe de tener que hacer algunas modificaciones más para poder ponerlo a trabajar y obviamente en una caminata espacial, lo cual complica muchísimo más las cosas, ¿no? Okay, I will try to get to you. I can give you a push. ¿Estoy muteado? No estoy muteado. Okay, let's move it a couple more centimeters. Okay, I think that will work as well. I think this is the one here. Oh, that's fine. That will work too. There's an excellent view from a camera mounted in one of the windows in the service module. Esta cámara dice que está montada en una de las ventanas del módulo de servicio. And the two cosmonauts working in tandem to remove thermal covers and release launch locks on the first of two
Están trabajando, dice Rob Navias, mano a mano, sacando las trabas de ese brazo y quitando las capas térmicas, el sobretérmico con el cual está protegido. The vehicle that transported Oleg Artemyev, Denis Medvedev, and Sergei Korsakov to the station for a docking to the Prishal María node López module dice, back on hola March Daniel, 18th. pides poner el mapa así, si puedes poner el mapa así sé dónde anda la Estación Espacial Internacional. Bueno, te escucharon, ahí lo colocaron NASA en un mapa completo, perdieron el streaming en este momento de video y por eso colocaron el mapa. Ahí está ingresando a los Estados Unidos por la frontera oeste con Canadá, ¿no? Okay, let's get the end I have, and you can hand me yours. And Dennis, we had a com dropout. Donde me agarre ganas de una siestita miré el sobretérmico, dice Marcos. Well, you see, we're rotating. Muy buenas the imágenes, dice wire. Javier Parola. We Gracias, are Javier. Wrapping the wire around here slowly. Okay, copy. Where are we time-wise? Hold on, let me look it up. He does not want to tell it. The time is on our side. We're fitting into the timeline. You see, on the picture we saw one thing, and we're looking at it something totally different. Yes, it's obviously going to be a complicated operation. No, it's not complicated. It's just very interesting. Yes, this wire tie. Gracias, Daniel, dice María López. Sí, te estaban escuchando, en realidad, María. La próxima órbita es por Uruguay, dice Diego Corujo. Qué lástima que es de día y no se puede ver. That's great. That is a totally different thing. Daniel, puede haber sido parte del recubrimiento lo que volvió hace rato. Sí, es muy posible, pero siempre se le va algo, ¿eh? Esta vez fue lo que parece ser una tela, ¿no? O una capa térmica o algo así. Pero no es la primera vez que vemos eso, ¿no? But this is a very good cross. It's a shame it has to be jettisoned. I think it can be very useful. I think we can use it in the service module. No, that is a no-go because you cannot bring this particular cloth inside. It is not designed for IVA use. Okay. The two cosmonauts at the 1 hour 24-minute mark. 1 hora 24 minutos de caminata espacial. Preparing it to be jettisoned. This planned jettison will be retrograde from the direction of travel of the International Space. Van a soltar algo al espacio, ¿eh? Seguramente todas estas cosas térmicas que nos sirven lo van a soltar lo que se llama en dirección retrógrada, o sea, hacia atrás de la estación espacial para que no sea un problema. That'll work. Okay, here you go. Here's the second one. Aquí está el segundo, dice. Aquí vamos. Okay, not here. Hold on 1 second. Here it is. ¿Alguna novedad con la FA? Pregunta Eric Johansson. Gracias, desde San Cugat, Barcelona. No, que yo sepa, no había nada todavía. Recién mañana sería el día, aunque bueno, hoy podrían llegar a anunciar de que lo estiran algún tiempo más, ¿no? Oleg Denis, don't apply too much force. We're not applying too much force. No, we're not wasting our energy. We're just trying to make sure that it doesn't snag on anything, or we don't snag on it.
Grab this one and pull it. Okay. We're going to go one after another. And it will fold just nicely. Do you think I can secure mine to my end to this one so it doesn't flop around anymore? I see. It's a cherished memory for me, so please don't jettison this one. Esto la verdad dice, quiero tenerlo de recuerdo, dice, no lo tiremos. So this is such a bundle. Inaudible. Okay, here we go. A ver si lo sueltan ahora. Do you have the dimensions? Okay, let's take a 5-minute break. Bueno, descansemos unos 5 minutos, dice, ¿no? No, we need to tie it up. Otherwise, Sergey will be mad at us. No, tenemos que atarlo. Here and we're actually resting. Denise, if you feel tired, go ahead and take a break. Si estás cansado, dice, tomate un descanso, dice, ¿no? We are filling up with energy. Tenemos energía. From tying up that particular wood pile. Esas conversaciones. Lo que estamos viendo ahora que están empacando las capas térmicas que le sacaron al brazo robótico europeo, que era la protección para el viaje y para mientras estaba allí en el espacio desde julio que llegó este módulo, y lo van a soltar al espacio y lo van a desechar en órbita. Para eso lo van a tirar en dirección retrógrada para que no interfiera con nada de la estación espacial. And decide who, or we can take turns. We can take turns. Well, we can actually cut it in two, and that will be a fair share. Each one will get their own turn. Bueno, creo que van a sacar alguna foto. Está con la cámara en la mano. It as one piece. The reds and the tethers that you secured. This huge bundle. Do you have good access to those tethers? Would you be able to release them? Estás. Are you securing yourself to? No, it's a 1-point tether secured. We have combined the bundle that we released first. Now it's one combined bundle. We're going to cinch it with one more wire tie, and that will make it one joint bundle together. We're going to use some particular wire that nobody needs. Could you hand me this wire? Nobody wants it. Do you need it? No, I don't. Okay, good. Whenever you're ready. Cuando estés pronto. I can untie it here. No, don't do it yet. Hold on to it now. The two cosmonauts discussing the strategy for Están discutiendo, dice Rob Navias, la estrategia, dice, para soltar esas mantas térmicas al espacio. Cuando lo digas, se escucha por detrás. And when Oleg is going to push it away, you hold on to him tightly to make sure the trajectory is asegúrate de la trayectoria, le está diciendo. To make sure we jettison it in the right direction. It would be more comfortable for Oleg to push it away with both hands. So hold on to
Denise, hold on to Oleg when he's pushing it. Okay, copy, will do. После того, как оттолкнете, After you have jettisoned it, укладку нашлемными камерами, чтобы можно было... could you please follow the track of the bundle with your cameras? Seguilo con la Yeah, cámara, dice Is también. the audience ready for the spectacle? ¿Está la audiencia pronta para el espectáculo? Dice. Yo no puedo creer. Van a soltar justamente el cobertor térmico que recubría el brazo robótico europeo, que se lo acaban de quitar, y lo van a tirar al espacio, ¿no? Lo van a hacer en dirección retrógrada, o sea, hacia atrás de la estación espacial, para no interferir con ello, y están desde hace ya varios minutos preparándose y discutiendo la estrategia. Other channels, so you can actually wave your hand and send a greeting to your loved ones. Yeah, so that's what we are doing. You know, we will probably be finished very late today, and we won't be able to call. It will be too late, and you know, our loved ones probably won't believe that we were working all this time. Well, you know, we will send your family members the reference to the broadcasting. Marcos dice, basura espacial, si me llega a caer encima sin quemarse, me hago un sobre de dormir. Actually, when we are in the spacesuit. Now, Alex, don't worry about that. All right, I think this small bundle is secured to the big one very nicely. Bueno, creo que esto está asegurado al paquete grande también. You know, it's like sewing process. That's what we are doing while we're attaching it. So which hook will be here, will be removed from here? Okay, so only one, the one that you have. Look at this job. I think we've done a beautiful job. I agree. Unintelligible. Okay, is this one or that one? You know, that one probably will be the best option. And that one we will keep. Yes. All right. Of course, we cannot use the American tether for securing it. All right, so this one is being removed. Okay, so we are at the sunset, at the sunrise right now. The sun is coming out. You know, this wire tie is cannot hold it. You know, so only here some spot is left on top. Yes. Now, please inspect it carefully that everything is under control. Well, this lower ring should be tucked in. Okay, so there is a ring there. Okay, give it to me. Están hablando de un final de un cable, obviamente. And can you sit from the other side? You can actually secure it to anyone that you can see there. Es increíble el trabajo que les está dando prepararse para lanzar al espacio ese cobertor, ¿no? You know, the wire tie is so good. It's a shame to throw it away. Lo que escuchamos en inglés es la traducción del ruso al inglés de lo que están hablando entre ellos mientras coordinan sus trabajos. Entonces, a veces es difícil interpretarlo. You know, guys, don't worry about that. We will give you another one, brand new. You know, the guy who invented this wire tie, he's a hero. El que inventó estos cables de atar, dice, es un héroe, ¿no?
So a lot of people were involved in that, I'm sure. Mucha gente de verdad estuvo trabajando en eso seguramente. ¿Qué conversaciones interesantes? Okay, Dennis, can you extend this one? Yes, that's great. Thank you. So we need to form the bundle from that side. You know, we can use this white eye that I'm holding here. Yes, that's exactly what I want to do. Bueno, puedes usar este cable que estoy aguantando acá. Y le contesta, dice, sí, es exactamente lo que estoy haciendo. Pablo Rumi, que saluda, dice, siempre que veo esto pienso que están con la paz que se ve y están viajando a 27.000 kilómetros por hora. Sí, sí, total. Total. Bodybuild, no sé por qué el bot te eliminó el mensaje. Dice que sería bueno reciclar, le está contestando a Muten CBR. Y que se gastan millones en material que va al espacio. Bueno, sí, sí es cierto. You know, you can move a little bit closer to me here. It will be more convenient. Pull it up. No sé por cuál de los mensajes fue eliminado. Estoy mirando y no logro. A veces el bot se equivoca. Are you holding it? Stand by. Quizás muchas letras repetidas, quizás fueron eliminados los mensajes por esas sonrisas que pusieron, jajaja, que está muchas veces repetido y eso al bot no le gusta. I think I should reattach the tether here. Yeah, there is antenna there. Be careful. Siguen reatando el paquete con el cobertor. Ese es el cobertor que tenía el brazo espacial europeo. I need to reattach the tether here. You can take a breather for a couple of minutes, guys. How are you feeling, by the way? You know, Tienen unos minutos todavía. ¿Cómo se sienten? Se ve que le preguntan desde Roscosmos. We are ready for the world. Okay, still, guys, take a breather for a couple of minutes. The most important thing, you know, that Sergey doesn't open the window to have a look at. María Luper pregunta cómo están mis perrijos. Están divinos. Tuvimos un tema con uno de ellos hace unos días. Estuvimos bastante preocupados. Tenía muchísimo dolor en un hombro, el más grande de ellos. Pero bueno, ha respondido al tratamiento. Se le hicieron radiografías para examinarlo. Aparentemente fue una tendinitis de algún esfuerzo. Es un perro viejo, tiene ya más de 12 años. Es muy grande y a veces se olvida de la edad y hace cosas que no debería hacer. Entonces es muy posible que haya sido por eso. Y ya en las placas aparecieron otras nanas que tiene, así que bueno, es de no terminar, ¿no? Muchas gracias, María, por preguntar. Entre los amarres de seguridad de ellos, los de que tiene este cobertor
y lo difícil que es manipularlo ahí en el 1 hour espacio 40 minutes es into increíble. today's spacewalk. 1 hora Oleg 40 minutos de Artemyev caminata espacial and llevan Denis los Medvedev have dos rolled cosmonautas up rusos. thermal blankets into a bundle that they plan to jettison a short time from now. They've been working also to release the first of a number of launch locks holding the European robotic arm in place on the Naoka multipurpose laboratory module. Very good now. We copy you loud and clear. Actually, I not only can hear you, but I can see you also very clearly. Well, we can wave our feet at you. You know, our best wishes to you, Sergey. Can you see what kind of a bundle we have concocted here? So I wonder how you will jettison this. And I will watch it actually. You know, probably you will be there for 2 hours looking at us. Олег, Денис, давайте уже будем приступать, готовиться к отталкиванию. Alex, Dennis, let's get ready for the jettisoning of the bundle. Bueno, aprontémonos para tirar esto, dice. Me parece que viene el momento de que lo van a tirar al espacio nomás, ¿eh? Basura espacial que teóricamente se quema al regresar a la atmósfera, aunque como son cobertores y es extremadamente liviano, no sé, alguien tendría que decirme si realmente eso se quema o no al ingresar. ¿En qué parte del mundo están? Están volando ahora por sobre la selva amazónica. Ahí lo tenemos en el mapa interactivo abajo. Brasil. Todavía tienen unos minutos más de luz solar. La estela azul de la Tierra se ve increíble, dice Rosa Sierra. Bueno, eso azul que se ve de la Tierra en realidad es la atmósfera. Es nuestro cielo azul, por eso se ve así, ¿no? Let me retrieve the cutter. Okay, so that's. Dame el cortador, la trilleta, el cuchillo. Tienen un cuchillo ahí. Sí. Ojo que no te agarren con el cuchillo, ¿no? It is cut. It is done. Lo corté, dice. Nothing is holding it. No, just the tether that it is secured to. All right. So it's actually a nice bundle. Bueno, ahí lo vemos guardando el cuchillo, ¿no? You don't want to put anything here, Sergey. Please be careful with the cutter. Tené mucho cuidado, Sergey, con el cuchillo, ¿eh? Very carefully. Great. Now we need to understand the direction of the jettisoning. Se siguen preparando para lanzarlo, ¿eh? So we need to position it. Tenemos que posicionarnos. Standing by for the jettisoning of the thermal blanket bundle. You just saw the view from Denis Medvedev's helmet camera just a moment ago. Now the reverse view from Artemyev's helmet camera. Navias nos está diciendo que están cambiando de cámaras. Vemos algunas ¿no? In that direction, right? ¿Es en esta dirección? Sí, es en esta dirección. So where the batteries are directed to, where the arrays are looking at, along the solar arrays. Tenemos que tirarlo hacia ahí, hacia esas paneles solares. En la dirección opuesta del vector velocidad. O sea, en la dirección opuesta donde se están moviendo. I can hold your feet actually. So you see the Earth is just moving in that direction. So I'm holding your feet, Oleg. And bueno, te estoy ayudando a aguantarte. Jettison it towards the race. Now, Sergey and everybody else will be not
happy about Bueno, it. parece que ahí lo Okay, le so sacaron la let's amarra, forget about solar arrays. All right, now. Ahí va, dice, ahí va. So in that direction, Dennis. So En esa correct? dirección, Yes. sí, en esa Okay. dirección. 1, 2, 1, 3. 2, So it rotates a little bit. y va a rotar un poco, dice, ¿eh? So the center of mass of gravity. All right. So Por el centro de masa. Sé que está más pesado de un lado que de otro. Satellite jettisoning. Okay. Now ¿Por qué lo largan en dirección opuesta? Justamente para que no pegue contra la estación, para que quede hacia atrás. 3, 2, 3, 2, 1. Bueno, ahí se va. Chao. Saludan. And at 11:45 a.m. Central Time, this 16:45 UTC, momento en que sueltan la chatarra espacial esa, o sea, en realidad son cobertores del brazo robótico europeo, que lo están aprontando para trabajar. Muy buena vista igual, ¿eh? Muy buena vista. You want to carry it around the capo? No, I looked at you and I didn't see the capo tool carrier on you. Dennis. Increíble imagen, ¿eh? Олег, Dennis, great. So it was a good jettisoning. Now. Lo vamos a repetir ahora en unos minutos. Now you will have to do go to the electronic boxes and unintelligible. All right. Vamos a repetirlo. Bueno, momento en que los dos cosmonautas rusos en la caminata espacial están lanzando la basura al espacio. Los cobertores que traían protegiendo el brazo robótico europeo que están apuntando para trabajar. Mientras la Estación Espacial Internacional sobrevuela el final del territorio brasileño hacia el océano. What about Capu? Did you connect it to the bundle? No. You want to carry it around? Muy buenas imágenes. Ahí vemos dónde está la estación espacial en la imagen de abajo mío ahora. Олег, Dennis, great. So it was a good jettisoning. Now. La frazada más rápida del mundo, dice Carlos Rodríguez. Mañana en YouTube alerta ovni, se vio pasar cerca de la estación. Bueno, volvemos al directo. Volvemos. A ver qué fue lo último que pasó. This will be the precursor to the actual detachment. Bueno, esta maniobra, dice Rob Navia, fue la precursora de la soltada de ahora para liberar el brazo espacial europeo desde el módulo Nauka, el laboratorio multipropósito ruso, que fue lanzado y llevado a una órbita en julio del año pasado. That's it. So did you take picture of your reflector? Yes, that's the one that's on top. Okay, so I took picture of 2 and I took a picture of 1. This is Oleg talking. Now I have to deactivate the camera. Have you switched it off? Yes, I switched mine off. I can hold it. I'm trying. Okay, now, what should we do next? We'll also take pictures during the next stage. Okay.
So we will also have to go to the end effectors. So you are going in that direction and I'm going in the opposite one. And I thought we were going, both of you will release the locks. I thought we would go in one direction together. Sergey probably cannot hear us, or he would have told us long ago what to do. Oleg, Denis, can you copy? Do you copy me? Yes, we do. And did you copy me before? No, we did not. All right, so there was kind of a issue with comp. Okay, so the handrail 4520 for you, that's when I am translating to. All right, reattach your tether here, okay? Walter Alexander dice, se entiende el trabajo que hacen, pero a la vez da mucha lástima ver que también Espacio lo estamos llenando de basura. Esta basura en realidad que tiraron no es así, Walter. En realidad reingresa en la atmósfera, teóricamente se quema, ¿no? No sé si se quema exactamente, pero teóricamente se debería quemar en el regreso. Oleg, once you are at the 145.77, please prepare your range, SKM range. Yes, I am next to the lock now, so let us make sure that it is exactly the lock that I need to release. Unintelligible. I'm preparing and retrieving the range, but don't do anything until you get a go, okay? Okay, Dennis, once you are at the handrail 4520, could you please report it that you're there? Dennis? After you're done with the este launch grapple fixture, you will go to the handrail 4200. So please prepare your tethers to secure them to this handrail. And right now, could you please take a rest? And after that, you take a rest. And Oleg, once you have prepared your tool for work, report it to me. Okay? Will do. Oleg, don't do it yet. I'm doing nothing. I'm just, I have prepared it. This is the most hard part of the task. Oleg, so please take a break. So once we receive a go from the ground, Dennis, you will have to move to back off STT launch grapple fixture from KE to end effector. Okay. Javier Parola, muchas gracias por esa donación.
take a break? Yes, of course, we are taking a break. Sergey, how we are to the schedule? Buenas tardes, Daniel querido, dice Walter Batista. Tremenda transmisión, Daniel, éxito para los cosmonautas en esta caminata espacial. La estación espacial sigue creciendo, mil gracias y felicitaciones. La verdad que la vista de esto es excelente, tal como dice Sonia Largo, ¿no? Un saludo desde Granada, dice Antonio Burgos. Gracias a todos por estar acá compartiendo esto también, ¿eh? We can actually, speed it up a little bit. Right now, you take a break, guys. Okay. Я только сейчас увидел вот этот такой здоровенный этот Икарус. Да, это который вот с Прокопиевым мы сказали, смотри, он здоровенный. Я видел, как тебе такая. Это как циклон, который мы откинули. Yeah, so have you seen that huge thing like a bus? Yes. All right, let us check it. Let us check the tools and bags that we have here. Yeah, so it will be very useful inspection. Sergey, at what step we are at the cyclogram? Vamos a ponerlo en pantalla completa porque la verdad sí las tomas están muy buenas. Okay. Это у нас переход из подготовки, включая SKM. Ага. Okay, so it is SKM activity. And Tan increíble, so la verdad how que sí. long are we outside? 1 hour 58 minutes is the EVA elapsed time. Okay, so we are lagging 5 minutes actually. We're 5 minutes behind. Well, maybe we should cut off on the brakes. No, you should take brakes as prescribed. All right, now please get ready for the task. We are ready. Oleg, what about the indicators on the tool? Are they 3 películas para ver hoy, dice Phoenix. Space Maker, Salute 7 y Gravity. Be directed towards each other, correct? Yes, that's correct. All right. Estoy aquí, estoy en el chat. Voy a teletransportarme un segundo. A ver cómo sale la teletransportación. Now, guys, tell us how you're feeling. Well, actually, it's our mood is celebratory. It's a great mood. We are feeling great, and the weather actually is absolutely fantastic. No clouds on the horizon. In 6 minutes, you will have the sunset. All right, thank you for that. Wow, this is really big, right? Bau dice, Daniel, ¿dónde te fuiste? Miguel Ángel Tetti dice, buena teletransportación. Diga de Scotty. Podría decirlo, ¿no? A ver, lo hacemos de nuevo.
Bodybuild Chile dice, Dani, gracias a tu canal tenemos el privilegio de ver estas hermosas imágenes del espacio y de la Tierra que de otra forma nos serían desconocidas. Saludos de Chile. Gracias, mil gracias a ustedes. Se nos perdió en el éter, dice Dani. Se puso usar el aparato creado por Howard Wolowitz, dice Phoenix. Eso sonó a Star Trek, pero la versión clásica. Sí, es la idea, era la idea. Ojalá que no se sienta ruido de cadena jalante, dice recorrer. En realidad estaba acá, no me fui nunca. En las camionetas espaciales, los astronautas pierden peso como deportistas por el esfuerzo y la tensión del momento, dice Alex. Sí, es muy posible que sí. La verdad que una caminata espacial requiere un gran esfuerzo físico continuado. De hecho, se toman periódicos descansos de 4 o 5 minutos para recuperar fuerzas. Ya casi van a entrar de noche. Sí, están muy próximos a estar en la noche. Vamos a aprovechar ese momento para poner algo entre pecho y espalda. Voy a seguir aquí, sigo en el chat, obviamente, pero suspendo un momento los comentarios. Vamos a esperar unos minutos a eso. ¿Volviste, Dani? Sí. Работал не любит говорить. Ahora vamos a hacer una prueba de la ida y la vuelta, creamos ahora, de la teletransportación. Me voy. Scotty, por favor, al puente. And now we're standing by for the back-off command for este. Yes. So you're going to be dealing with the este, and I will open the lock. Tengo que acondicionar algo el tema del sonido. Ahí está. Sí. Bueno, el audio, que no hay audio, no es tema nuestro. Bueno, ahora parece que está volviendo. And the handrail, inaudible, yes. There it is, and I'm Javier Parola dice, muy bueno, dice, papá, dice, ¿qué de la teletransportación mejor que las películas? Quiero ver si sale bien la ida y la vuelta. ¿No? Houston, tenemos un problema, Dani se vuelve invisible, dice Héctor González. No, dice, hay que seguir ajustando esos controles en el puente, dice Nico Ron. Lo pruebo una vez más, si no se molestan. A ver, vamos a ver, me voy. Translator right away. Well, in that case, we are not going to be working through the timeline. So we've been translating for a while, but there it is right underneath us. Well, not quite.
I guess we could tap A ver, on it. el sonido no suena a la vuelta al regreso, ¿no? A ver, ahí me voy. Yes, I'm here. A ver si suena ahora a la vuelta. Scotty, al puente de mando, por favor. Sí, no está sonando. No, por lo menos yo no lo siento. A ver. De repente suena y yo no lo siento. A ver si mis ajustes de repente no está. No, debería estar. No sé por qué no lo siento. View from a camera mounted in a window in the Zvezda service module. 2 horas 6 minutos de esta caminata espacial, nos dice la voz en inglés de Rob Navias. Thermal Y tenemos blankets el and a reloj number of allí. launch locks holding the arms end effectors in place have been removed as thermal blankets were jettisoned by Bueno, voy a poner algo entre pecho y espalda. Voy a apropechar ahora que están en la noche justamente para eso. Pero sigo estando atento, sigo estando de noche. Scotty, teletranspórtame al comedor. A ver. After taking photos of solar reflectors near the end effectors, these are the two hands, if you will, of the 37-foot-long European robotic arm that is mounted in its launch position on the side of the Naoka multipurpose laboratory module. Inside the International Space Station, at a workstation, Sergei Korsakov is running through the initial procedures to send commands to a command panel that was mounted on the outside of the Naoka multipurpose laboratory module by Artemiev and Matveyev 10 days ago during their last spacewalk, the first in a series of spacewalks to begin the outfitting and activation of the robotic arm. The commands that Korsakov is in the process of beginning procedures to send to the arm itself through the control panel will detach the end effector number 2 from a grapple point on Naoka. It will back off from that grapple point just a short distance in an initial test of its ability to be commanded and for the cosmonauts to observe its motion. Вот это американские прикины, да? What about this one? Про светильники. Ну так включил, и они горят. Да? Is it the USOS inaudible? Yes. А у меня не горят, да? And the oh, it is not illuminated, right? Сейчас вроде горели. Нет, американские я не включил. Не, по-моему, ну-ка выключилась. I guess they're just turned off. А, наши выключили? Ну да, я посмотрю. Our equipment is turned off? Well, mine is on. Okay. Потом вместе. Пойдемте выключим. So we're gonna turn it off later then. Попробуем. We'll give it a try. When you were releasing the launch locks, so you're saying that the detent was sticking out, and then in the end, when you were done, it was already sunk in? Yes, it was sticking out by about centimeter first, and then in the end, it was less than a millimeter. Хорошо, сейчас. Okay. Okay, we'll do now. Два черные метки. 2 black lines. Хорошо. And Надавить, да? do your best. Should I push them? Yes, just push it all the way in as much as you can. Так.
Вижу, слышу. Okay, stand by. Может, по нему подстукнуть? Should I tap on it? Oh, did you push it all the way in? Well, I didn't tap on it, but I can do that if you'd like. No, Oleg, do not tap on it. Just try to push it in as much as you can. So away the tool, and you can move away now. Okay, I have moved away. And if possible, could you please take a photograph of the interface? Хорошо. All right. Хорошо. Прям сейчас фотографировать или просто у меня... Do you want me to do it now? Because the hatch tool is already retrieved. It's right here. The tool. Please stow away ERA 3 tool. Убралась. It is stowed away. And please photograph the interface where you install the ERA3 tool and also the grapple mechanism. Ладно. Okay. Ключ снимать. Okay, so do I have to remove the SKM tool then? Ну, нет, пока оставь, или тебе мешает? No, just keep it as is because I don't think that is gonna let you take photographs. Well, I can't do it right now because if I pull on it, then the lock is gonna be released. Okay, Oleg, no need to do anything. You don't have to take photographs. Just take a break now, and while waiting the checkout. Как себя чувствуешь? How are you feeling? Хорошо. This is Denise. Feeling well? Отлично. Олег, ты? How about you, Oleg? Have you been able to recover? Да, вообще готовы вертеть сейчас. Yes, and we are ready to rotate the tools. Работы пройдут. Должна произвестись отстыковка концевого сектора от СТТ. Okay, stand by for the other activities to be completed, including the disconnection of the sector from the STT. Денис, у меня зажглись. This
Is my equipment illuminated? The one on the left is on. Okay. Вот тут вот. Сейчас. Не, я имею в виду, что там две лампочки. I mean, there are lights there on that side as well, so on both sides. So the one on the left, you were saying is on? Yes, okay. Так, ключ Era 3 можешь уже убрать, он тебе... And you can go ahead and stow away Era 3 tool. You do not need it anymore. Может, там надо посильнее вдавить, чтобы он вообще не торчал. Should we push it in all the way, even more, to make sure that it does not protrude at all? Well, I tried doing that, and it just wouldn't go in any further. Олег, Денис, пока отдыхаем. Oleg, Dennis, take a break now. Okay. This is Mission Control Houston, 2 hours, 17 minutes into today's spacewalk. Oleg Artemyev and Denis Matveyev are working their way through a number of procedures in an intricate spacewalk designed to allow the European robotic arm that is mounted on the Naoka multipurpose laboratory module to make its first tentative steps away from its moorings. The two cosmonauts removed thermal covers from the end effectors, the two hands, on the two limbs of the European robotic arm. This is very much like the Canadarm2 robotic arm on the U.S. segment of the International Space Station. The end effectors used to grapple objects, whether they be payloads or vehicles. We're now standing by for Sergei Korsakov, who is the intra-vehicular crew member working from a control panel inside the multipurpose laboratory module, Naoka, to send the commands that will enable one of the two end effectors to detach itself from a grapple point on Naoka. Олег, Денис, как меня слышите? Oleg, Dennis, how do you read me? Отлично. Excellent. У нас тут небольшое совещание. Какие новости? Do you have any updates for us? Я думаю, что это надо со всех сторон это как бы расфиксировать, тогда все будет работать. So I guess once we release it all from all the sides, it will be operational. Или мы не туда ткнули? Да нет, он только один. Or did we insert in the wrong place? No, there's only one place, one tool.
хорошо, что теплые носочки одели. It's a good thing we have socks on. У меня там место еще есть пару таких ходить. And I still have a couple pairs left. Перезагрузи свои камеры. Oleg, please reboot your cameras. Хорошо. Okay. Включил хеку. Hacker is on. Сюда. Перезагрузил. Reboot is completed. Олег, ожидаем картинки. Copy, Oleg, and we're standing by to get the video from your camera. Может, еще где-нибудь надо что-нибудь нажать. So, do I have to press on something else somewhere? Да сколько еще кислорода? 278. What's your oxygen rating? How much do you have left? 278. Напряжение сколько? Олег, What about voltage? Да. Oleg, yes, go ahead. давай еще раз ключом Слышал? Гера 3 Oleg, в интерфейс. let's try again using the ERA 3 tool and insert it into the lock. Устанавливай этот ключ и попробуй приложить Install the tool усилия. and try applying more force. Как понял меня? Oleg, did you copy? Да. По команде готов. Yes. On your go, I will insert the tool and try to apply more force. Yes, go ahead and install it, Oleg. Установил. It's done. Старайся как-то прям вот посильнее туда вдавить его. And try to push it in even more with more force. По-моему, что-то туда вдавилось. I think I got it.
I think it's moving well now. That's it. Okay, let me do it. I guess it's the same one. Okay, I will be holding you. I guess go ahead. Well, still the same, nothing changed. It's in the same configuration. Is it possible that we're inserting it in the wrong lock? And on the other side it says not well. Okay, Oleg, stow away the tool. Stand down for now. You can take a break now. You can rest for a couple of minutes. Sergey, are you getting the video from my camera? Did you say again? Are you getting the video from my camera? This is Denise. Yes, I can see you. Yes, I can see you both. Wow. Yes, I see the detent, but it's hard to see what configured is in because of the glare. How about now? Can you move closer? Okay. Excellent. Lower, a bit lower. And you can turn off one of the lights. Well, that's up to Oleg if he can do that. Is it off? Do I have to turn it off? Yes. Can you turn it off? Олег, Денис, отходите от концевого сектора, сейчас будет команда выдаваться. Oleg, Denise, please move away from the end effector because the command is about to go through. Okay, copy. Поручень 4577. And Oleg, you're at handrail 4577. Yes, we're clear now. And this is Denise. I'm also clear from the end effector. Copy. And the hooks are secured. This is Mission Control Houston. 2.5 hours into today's spacewalk, Oleg Artemyev is continuing work with his tools to release launch locks, holding the two European robotic arm end effectors in place on the Naoka multipurpose laboratory module. Sergei Korsakov, the third of the three cosmonauts on the Expedition 67 crew, is working inside Naoka, the multipurpose laboratory module, at a control panel, standing by for Artemyev to complete the release of the launch locks before he sends commands that would detach end effector number 2, one of the two end effectors or hands on the European robotic arm, from its grapple point on Naoka. To Oleg from the airbag.
Денис, секунду, подожди пока. Stand by 1 second. Standing by. Где-то поблизости. So keep it close somewhere, get ready, and you need to pull it out as when you can. Okay, stand by for 1 minute. Okay, waiting it. Stay waiting. Будь наготове. Okay, getting ready. По выходу из тени 8 минут. We have 8 minutes until the end of the eclipse. Хорошо. Okay, copy. Стали? Что? Could you repeat your last? Не устали? Are you tired? Что спросил? Did you ask us something? Да нет, No, we're not. Just the opposite. Сергей, я там вот напротив телефона. Sergey, across the handrail, there is Отверстие. another opening that where TRM is also released and captured. Do we need to insert it into that opening as well? No, just into the TRM itself. Вот, на который ты смотришь, The one you're looking at, вот туда мы тоже... that's we're going to install Area 3 on there. Сейчас сразу сделать. Maybe we can do it right away? Нет, Олег, сейчас... No, Alex, don't do anything right now. Ну хорошо. Денис, передавай Олегу ключ. Denise, give Oleg the Area 1, 2, the brace for drills. Ну, мне надо СКМ снять. I will need to remove SKM over there. Олег, сними СКМ, чтобы... Yes, remove SKM so it doesn't get in the way. And take the Area 1, 2. Ньютон метра. Сейчас. Set up the input the setting of 1.5 Newton meter. Okay, copy. Taking the SKM, setting the 1.5 settings. Сейчас. Уберу. I'm going to remove it. Убрал я свой кинжал. I removed that particular knife. Так. Так, давай мне. Давай. Коловорот. So give me that brace for the drill. Is it secured? Yes, I have it secured.
Verify that it's 1.5. Полтора, да. Олег, Oleg, Олег, значит, устанавливаем ключ. set the wrench. Да, и сторону он не блокирует. It's not going to block anything there. Один оборот. And you need to release it 1.5 turns to release. Okay, copy. Фиксация. So for release. Да, да, да. Yes, I heard you. Так, установил. I set that wrench. Получилось? Did it work? Well, you're going to hold it. Yes, it worked. Что, сколько крутить? How many turns? Один оборот. One turn? It's, in this case, are you creating the torque, or is that wrench rotating? Well, I made one turn, and then it started spinning. Давай, Олег, вот. Oleg, overall, there should be 10 turns. Do I need to turn or not yet? Олег, Денис, вы меня слышите? Denise, Oleg, do you hear me? Было прерывание. Yes, I'm able to hear you. Oleg, you need to make 10 turns in the direction of releasing it. Okay, well, I thought you said 1. Okay, got it. Правильно, сначала надо было сделать... First, you need to do 1, and then 10 more. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, вынимай ключ и убирайте... Okay, you can pull the wrench out and then place it in the capo kit. Держи. Okay, you can grab it. Коловорот. This particular brace for the drill. Со всеми отверстиями так. So do you think we can work with all the openings like that? You can tuck it into the capo. Такое это в чехле. Денис, не убирай пока в капот. Denise, do not place it into the capo yet. You can keep it nearby. А в чехол его не обязательно. Well, you don't need to put it into the pouch. Ага, убрал. Yes, I put it in. Отлично, теперь That's great. занимайте свои места. You can take your positions, one on the ST, on the straw. Мы отсюда не уходили. Well, we never left the spot anyway. Тени минута. We have 1 minute until the end of the eclipse. Should we prepare the SKM wrench? Пока подожди. Hold on yet. Okay, copy. We'll wait. Вон рассвет. The sun is rising. Когда ты вращал ключ, When you were rotating that particular wrench, Нет. Вот когда первый раз ставил, он где-то вот пару раз прокрутился. А So- вот эти, когда я крутил, то when I was 10 оборотов. rotating, I got 10 turns and there were no issues. усилие большое было. Did you have to apply a major force? No. 1,5 ньютона на метр. 1.5 newtons per meter. А он это что мы делаем? Это мы освобождаем, чтобы оно у тебя. So what I would do, now we're going to release it and make sure you have it available. Она, видишь, сама держится. You see, it's holding on. Ага.
to the base point here. Okay. Серега, у тебя нашлемные камеры показывают? Sergey, is your helmet camera sending the video? This is Mission Control Houston. Oleg Artemiev using a power tool to apply a bit more force in releasing a launch lock for end effector number 2, one of the 2 hands for the 37-foot-long European robotic arm that is mounted on the side of the Naoka multipurpose laboratory module. So it feels warm. So this must be CSS coming on. So I think CSS came on. How did you read me? Go ahead. Yes, I read you loud and clear. No, it's not CSS. Well, you see, there is background noise that sounds like CSS. Yes, it's in the way. Everybody's bothered by this background noise. Sergey, are you receiving video from our cameras, or do we need to restart them? We are seeing the camera view. The helmet camera view? Yes, I can see you through your cameras, and overall I see you through window 9 camera, through the ISS cameras. Oh, I see. I think there is a button to press somewhere. I think somebody left the button pushed on. After I made 10 turns, I think that button got depressed. Inaudible. In 6 minutes, we'll have there will be an LOS. Okay, copy all. Just letting you know that we will probably, you'll probably lose us.
Should we inspect the antenna for now? Мы сейчас ждем работы Сергея. No, right now we're waiting for Sergey to complete his step. Okay, copy. Here we go. Отлично, что мы прошли. Somebody did release the button. Again, we hear the noise. Inaudible. Олег, Денис, сейчас, возможно, попадем в зону плохой связи. We're going to have an LOS, time interval, so you might not be able to hear us. Okay, copy all. Copy. So we will only perform steps on your go. Inaudible. I think about 3 hours. Oh, now it sounds really good.
Oleg, Denise, please stand by and no steps unless you receive our go. Okay, copy. Expect steady and quality calm in about 11 minutes. What time did we egress? The elapsed time is 2 hours 52 minutes. Oh, almost 3 hours. Expect steady calm at 18 hours 53 minutes. Closing the MOI in the area of the electronics unit. Well, we didn't really move too far from there. Денис, если ты меня слышишь, отводи точку СТТ. If you can hear me, then you can move the STT point. And you can set the wrench into the point 1 and move. I moved the STT point. It's secured and moved away. Denise, go ahead and move away to handle 4200. Moving to 4200. I'll open the lock and report upon opening the lock. Copy will do. So if you're not able to hear my confirmation, then please repeat your call after call returns. So I got to the point where I'm going to install the wrench. Подскажи, удалось открыть замок? Серег, ну ты куда торопишься? Sergey, why are you rushing? Well, we're going to have comm and video problems. Well, okay, I'll report it. Okay, copy, Oleg. Пока только ключ достал. Устанавливаю его. Okay, I am currently installing the wrench. Within 6 minutes, within the next 6 minutes, the comm is not going to be stable. Так, надо просто его провернуть. We just need to rotate it, right? Такой защелка, и ты увидишь, что надо. It's going to be, yes, there's going to be a lock or a latch. Yes, I see it. I need to move sideways. Так. Okay. I think so. I think it needs to be opened. The muff is open. I'll copy. Еще раз повтори, пожалуйста. So
The walking mechanism is open. Copy, Oleg. Put the wrench away. Убираю. Putting it away. Переходи на поручень. You can move to the handrail 4533. Хорошо. Okay, sounds good. Денис, как у тебя? Ты перебрался на поручень 42? Dennis, did you move to the handrail 4200? Okay, I'm on handrail 4200. Copy. When you are on the handrail 533. 533, give me confirmation. Хорошо. Copy will do. Ушел на поручень 4533. I moved to the handrail 4533. Это Олег. It's at a safe distance. Тоже на безопасном, правильно? Denise, you're also at a safe distance? Yes, I am at a safe distance. I'm watching. Хека не работает? Is the Heka camera on? Работает все камеры у вас. Загрузить. Maybe we can restart it. Работают камеры? Are those cameras on? Олег, камера работает. Yes, the camera is on. Все. Все, теперь Олег. Okay, is that all? Отлично. Денис, Is that good? хорошо стоишь, хороший вид. Oleg, you are positioned very well. Good view. You can look at the direction of the end effector. Watching it. Ну, давай. Okay. Okay, Ira. Okay, go ahead, Ira, and work your part. Show the miracle. So what is below us, actually, right now? Олег, скажи, пожалуйста, вот та фиксация, Олег, которая была so the проволокой, замок зафиксирован, сложно было ее преодолеть ключом? lock that was secured with the wire, was it possible to open it with the wrench? There is a big shoulder there. I didn't even feel it. All right, sounds good. Сан-Франциско был, Олег. Да? Ага. А я не видел. Он меня... А вот сейчас, вот видишь, впереди такой этот полуостров Калифорния. I think there's California below us. It's the California Peninsula. Can you see? I'm with my back towards Earth. So my suitcase, so my bag, for some reason, opened up here. Так, ну что? Что-то пока, ну да, там пока команда по проводам пройдет. This is Mission Control Houston. We've just passed the 3-hour mark in today's spacewalk by Oleg Artemyev and Denis Matveyev. Сергея нужно позвать, чтобы... You need to We're standing by for further word on the backing off of one of the two end effectors from its grapple point on the Naoka multipurpose laboratory module. The International Space Station has flown across the west coast of the United States, just south of San Francisco. Operator 1. How do you copy? This is Sergey. Artemyev and Matveyev have been using tools to release launch locks
on a variety of areas on both ends of the 37-foot-long European robotic arm. Okay, how do you copy me? This is Dennis. Оператор 3. Operator 3, operator 1. Все, ребят, ваши усилия были оправданы. Сергей на связи. Все. Guys, so Sergey now is talking to us, so thank you so much for your effort. Sergey, we are flying over California. No, he has been there. Олег, Денис, смотрите, Олег, манипулятор начнет двигаться. Dennis, the arrow will start Движение будет таким рывком. motion, and the first will be like a jump 1 degree, Сделали фиксацию ТРМ. and then it will move a little bit for you to release the TRM, or torque force sensor mechanism, rigidization mechanism. Okay, so stand by for it. All right, standing by. Надо снимать на камеру. Do we need to take a video Олег, не надо of снимать. that? No, Oleg. Наблюдаем хорошо через ваши нашлемные камеры. We Камеру can see it all побережем. very clearly through your helmet cameras, Сейчас отход должен быть. and we need to save the camera resource. So please watch the movement. Фиксируйте вот так, пожалуйста, Олег. Oleg, could you please secure in that position that you are now? Задачу движения эры. So Выдали задачу движения Еры. Наблюдаем. we sent the command for ERA movement, and we are watching it. Начало движения эры. It started to move. Да, начало. Yes, it started moving. About 1 centimeter. Yes, it started with a Линейно где-то maximum speed. I think 2 centimeters already. ну, с газу подать. Maybe we should, you know, Задача. Ставилась задачу. accelerate it. Sergey, could you please speak up? We could not hear you. 3 hours, 4 minutes into the spacewalk, the cosmonauts confirming the first motion of one of the 2 end effectors on the European robotic arm, the first time the arm has actually been in motion since its launch last July on Naoka. This is Sergey performing step 8.3, minus 550.99, and maximum velocity is 1.5, and the angular is inaudible 44, and the mode is control hold. Хорошо. Sounds good. Выполняю 8-ю задачу. I'm performing objective number 8. So 3 horas y 40 minutos de misión. Nos escribe Marcos allí. No se escuchó Daniel. Dani, ¿te estás tomando un buen café? Dice Paula Aleja. Bueno, miren ya el canal Desorbitados. Acabo de subir un video, un corto. No, se está subiendo, dice en este momento. Todavía no termina. Es la primera vez que el brazo ha estado en movimiento desde su lanzamiento en julio pasado, dice Marcos. ¿Sonó el teletransporte recién? Yo no me sale a mí en mis auriculares. Quizás tengo un tema de ajustes. A ver, cuando me voy creo que sale, ¿sí? A ver. Sí, ahí sale, ahí lo escucho. So one of the 2 limbs of the European robotic arm has Y a ver si cuando vuelvo from its launch position for the no, first no lo time. escucho. Good movement reported of the wrist. Ahí, ahora salió tarde. By Oleg Cosa Artemiev. rara. Олег, подходи к Олег, could you please approach датчика ТРМ. the TRM sensor? ¿Qué franja horaria siguen en la ISS? En realidad las coordinaciones, todo se hace con hora UTC. Ahora después cada país maneja
los horarios con sus propios centros de control para ajustarlos a sus horarios, obviamente. Me imagino que los rusos trabajan con el horario de Moscú y los norteamericanos con el horario central de los Estados Unidos, porque está el centro de control de misión Houston, ¿no? En Texas. Johnson, ¿no? En Houston, Texas. Robotic arm is being rotated to provide Artemiev access to an actuator for this TRM. That's the acronym for a torque force sensor rigidizing mechanism. En el regreso tiene unos 5 segundos de retardo, dice Darían. Gracias. Ah, no, Marcos. Así está el universo. En realidad lo puse a mano esa vez porque no salió. Estaba probando a ver por qué no salía. Pin that is inside, and I'm inserting the tool. The tool is inserted. Okay, so could you please also monitor the changes? All right, now it is now retracted, and by the way, it is retracted much deeper than the previous one. All right, Alex, sounds good. Could you please go back to your previous location? Ahí lo puse para que sonara a propósito. Okay, 4533. Dennis, I take it. Disculpe que esté probando esto un poco, ¿no? Pero me encanta el juguete nuevo. Quiero ver cómo queda, a ver cuando me voy. Scotty. No, ahí no sonó otra vez, ¿no? Yo no lo escucho ni a la ida ni a la vuelta. This is Mission Control Houston to recap at the 3-hour 4-minute mark into the spacewalk. 3 horas 4 minutos de caminata espacial. Rob Navias nos está haciendo un recuento de lo que ha pasado. Hace ya más de una hora lanzaron al espacio para que, como basura espacial, para que se queme al ingreso, los cobertores que traía ese brazo robótico ruso en el cual están trabajando para ponerlo operativo. La idea es soltar ahora, o sea, dejar libres los actuadores para que funcione ese brazo. Paula Aleja dice, Dani, tranquilo, esto es un interno. Next up will be the rotation of the wrist on this end effector. ¿Por dónde andan ahora? Pregunta. ¿Quién preguntó? Se me perdió el mensaje. Héctor González. Por Centroamérica. Están en Centroamérica en este momento. Van a sobrevolar Ecuador, parte de Colombia, quizás Paraguay, Argentina y Uruguay. ¿Por qué no instalas el Stream Deck en el celular y lo ajustas para poder controlar las escenas más fácil en el OBS? No tengo problemas con el uso de OBS igual desde acá. Lo he tenido el Stream Deck. El tema pasa de que hay algo en los ajustes que no está colocando el audio de teleport. No sé por qué no lo coloca, porque está puesto, a veces funciona y a veces no. You can translate towards the elbow joint of the ear arm, copy. Translating to the ear elbow joint. And I'm taking pictures and video of the solar reflectors. So how long should I take a video of those? You know, just take a general view of the reflectors. Okay, copy that. So I have photographed them. Copy, Alex. Now. I am switching off the camera, okay? And now translate to location of 2 locks, where between the Kaya 1 and Kaya 2, electronic locks, MF1 and MF2, retention locks. Yes, copy that. And then once you are at the elbow joint, that is the confirmation.
Sergey, stand by. Please let me deactivate the camera first. Okay, the camera is off. Now, what should I do next, Sergey? You have to translate between the two blocks, between the two electronic boxes. Okay, it's not very far, so what handrail is it? Stand by one, it should be nearby. 4575, right? Yes, that's correct. Got it. In work, I am translating towards this handrail. I'm at the handrail 4575. This is Oleg. Oleg, copy. Now, please get ready the SKM tool, launch retention mechanism tool. Yes, it's in work. And Dennis, you should be at the area of the entry reflectors. Unintelligible. Daniel, ¿puedes explicar esa simbología del mapa que recorre la ISS? En realidad no hay simbología ahí. El mapa que muestra el recorrido de la ISS es una proyección de lo que está haciendo en órbita en la esfera terrestre, con dónde está en este momento, dónde estuvo en la órbita anterior y dónde va a estar en la siguiente. Recuerden que la estación espacial está orbitando y en una órbita inclinada a la Tierra de 56 grados aproximadamente, y a su vez la Tierra está girando. Entonces no pasa siempre por el mismo lugar. Muy buenas imágenes tenemos ahora. Okay, so I have found the arrow. The arrow. It was just blocked by MLI. Okay, Oleg, could you please install the wrench there, but do not rotate it yet. Okay, install the wrench is the hardest task, as far as I remember from our training. It's not easy to install it correctly. En marcos de Hacia este universo dice: la Tierra es casi redonda y los planiferios que vemos son un estiramiento de gajos. Exacto. Yo hoy escribí un mensaje de justamente una pregunta que hicieron, eso, por qué se veía ondulado el movimiento de la estación espacial en el mapa, y en realidad justamente porque es eso, porque es un mapa de dos dimensiones, o sea, bidimensional, de una esfera. Entonces la única manera es estirando los bordes, cortando los gajos, como dijo Marcos, y haciendo lo que se llama eso, que es una proyección. Y estamos acostumbrados a utilizar ese tipo de proyección inventada por un geógrafo de hace más de 500 años, Mercator. Por eso es una proyección Mercator, la que normalmente utilizamos. Brandon pide saludos. On the Naoka Multipurpose Laboratory Module back in July. A ver, quiero probar la salida de teleport de nuevo, a ver si anda Scotty, por favor. Ahí está. Y a ver si Scotty nuevamente de vuelta. Sí, muy fuerte. Creo que ahora sí quedó, ¿no?
La velocidad orbital depende de la distancia a la que se orbita, dice Luis. Entre más cerca, más rápido. What are you doing? ¿Cómo? No me cierra eso. But if I hold it closer to the base, you know, it's not convenient. En realidad no es así. Cuanto más velocidad le pones a un objeto, más grande es su órbita. Pero hay distintos tipos de órbita también. Hay órbitas en que los vehículos o los objetos varían su velocidad. Buenísimo, dice First Star. Esto se queda en el canal. Lo podríamos poner para el final, ¿no? También. ¿No? Okay, so the marks are aligned and it took one rotation. Okay, so lo vamos a poner en el final entonces. they install now the tool, Dennis, and translate to the handrail 4308, and so the lock is open. This is Dennis. There is some play there. Okay, Dennis. So don't secure it to the handrail of the elbow joint, but put back the wrench and go to the handrail 4308. And Oleg, we give you go to open your lock. So the marks are aligned. So I am removing the wrench. Oleg, copy. It is removed. Come again, Sergey. I didn't copy your last. Now you can install your wrench to the neighboring lock. Copy. I cannot see the arrow. Saludos de Lugano, Chile. Anthony nos dice. Okay, I will try to find the arrow. Bodybuild Chile dice, sí, ahora sí quedó, Dani. Bueno, genial, genial. Yes, exactly what you should do. Yes, I can see the arrow indicator, and I pulled back the MLI flap. Well, it's the location with the difficult access. Yes. But you know, it installed it right away. At least I was successful at that. Yes, it is installed and I'm ready to rotate it. Yes, Oleg, open or release the lock. We give you a go. Bueno, eso no debería haber salido. You know, Los they're on the sonidos del sistema están eliminados, pero sin embargo, bueno, Windows hace sus cosas y lo volvió a subir, así que ya tuve que bajarlos. Mil disculpas. Okay, so llegando a Chile les dijeron, dice Marcos, the wrench. Oleg, yes, put it back and go back to your safe handrail. It works. So come again, Sergey. What did you say? Put back the tool and go to your safety handrail on GA MLM. And this is Dennis. I am at the handrail 4308 and 4309. Copy, Dennis. You are in the safe zone. Before, as soon as Oleg is at the safe distance, the ERA arm will start moving. All right, so Oleg, where would you like to dispatch me? To the same handrail where you used to be, Oleg. Okay, I understand. You know, I'd rather move a little bit farther away to be safe. Well, I wonder who left it like this, flapping around. Олег, как будешь готов? Oleg, once you're ready, give us a confirmation. Stand by one. Yes, I'm ready. I'm at a safe distance now. Copy, Oleg. So monitor the maneuver of the arm to the
position of handrail installation. Okay, I'm performing task number 10. This is Sergey. Пока будет движение манипулятора. While the arm is moving, I will tell you about your next steps. After the arm completes the movement, then you will translate to the electronic boxes location, and Denis and Oleg, both of you, and close the MLI flap of SKM era arm, and then you will install two handrails, number 3 and number 5. Copy that. Did you copy? Oleg? Yes. So we should translate towards the elbow joint, correct? No, to the area of the electronic units. Okay. Okay, so you will have to move to the elbow. No, I will move and translate towards you, Oleg. All right, sounds good. I will wait for you, Dennis. Of course, I'm coming. So I'm performing inaudible task. This is Sergey. I confirm the era movement. Start. Yes, I also can confirm this is Oleg. Era arm is moving. Copy, Oleg. And the elbow is moving out. Elbow joint is moving out. Yes, it's era master and commander. It gave an order to move. Yes, here it started. Oleg, Denis, can you hear Maxim when he's talking to me? No, we cannot hear Maxim. What Maxim are you talking about? ¿Cuánto tiempo pueden estar fuera de estación? Depende de cada caminata espacial. Eso lo preguntaba Gustavo Arboleda. Entre 6 horas y 8 horas y media. 3 horas 25 minutos llevan en este momento. El cobertor de la escotilla se ve mucho más manipulable que el occidental, dice Marcos. La verdad que las imágenes son increíbles. Que estamos viendo. En caso de un evento, una eyección de masa coronal de último momento, ¿la estación espacial tiene un área segura para protegerse? Es una muy buena pregunta, ¿no? Eso lo preguntó First Art. Walter Alexander dice: Don Daniel, se nota que con esos guantes gruesos es muy difícil manipular las herramientas. Es terriblemente difícil. Pero aparte de otra cosa, normalmente pueden usar los rusos, sobre todo, una sola mano al mismo tiempo, porque no están agarrados de otro lugar que con la mano. Y generalmente no usan un soporte de pies. The launch locks for the elbow of the European robotic arm have now been released. The shoulder joint of the arm is being rotated to provide access for Artemiev and Medvedev to install 3 additional handrails on the arm. Bueno, el brazo ya ha sido liberado, ha sido rotado a una de sus articulaciones y para permitir inclusive ahora instalarle 3 instrumentos y unos pasamanos a ese brazo. Walter Alexander dice que esta caminata está prevista que sean 6 horas y media. Es lo que generalmente duran las caminatas de...
on one of the two limbs of the arm as it is being rotated, reported very smooth motion by the two cosmonauts. ¿Esas herramientas salían flotando o están agarradas a algo? Matveyev at the bottom of your screen. No veo cuáles. The blue stripes. ¿Se soltó algo? To his left is ¿Algo más? Temiev. Esta caminata espacial, Paula, aleja si es rusa solamente. Generalmente no hacen caminatas espaciales con las tripulaciones mezcladas, porque el entrenamiento de la caminata espacial la hacen separado. Los rusos hacen su propio entrenamiento, la NASA hace el suyo para los propios o para los astronautas de la Agencia Espacial Europea, por ejemplo, o japonesa, y salen en pares de cada agencia espacial. Frontera Espacial dice, no sé si diste ese dato, pero esta es la caminata espacial 250 en soporte de la Estación Espacial Internacional desde 1998. Pará, le dijo Alej, y le gritó. Don't do anything as yet. All right. Я просто команду получил раньше, а потом... You know, I received the command a bit earlier, but so far, please wait a little bit. Espera un poquito, dice, ¿no? No sé qué pasó. Frontera Espacial. Le recomiendo que sigan a Frontera Espacial en Twitter, en su página web, en su Discord, en su canal de YouTube. La verdad que hacen un trabajo excelente. Y felicitaciones por esa cantidad de seguidores que tienen en Twitter. La verdad que es impresionante. Copy that. Sounds good. Well, how are we going to remove those locks, and what are we supposed to be holding on to? There's a lot of stuff here. Are you talking about the seat plates? Well, it would be good to have some sort of a handrail there. Are you able to easily reach those spots? Well, I can try. Denise, you can give us a go, and Denise can provide some backup. Well, MOI is closed. Well, there were no instructions to go ahead yet. Okay, I copy. I'm just looking around. Okay, well, you can estimate, use Qué ruido que hay. visual cues to estimate. Frontera Espacial dice, ya hace falta otra verbena. Mañana habrá directo doble para Starlink y Electron. Sí, obviamente. Dos streamings tenemos mañana. Y el de Rocket Lab, con ese intento. Uy, ahí se le fue algo. Se les fue algo ahí. Acá. Son una máquina. A ver. Voy a poner un poquito para atrás. Sí. Three and a half hours into the spacewalk. Just to recap, one of the two limbs of the European robotic arm has begun its first motion. That was marked about 27 minutes ago when it backed away from its grapple point on the good motion. The two cosmonauts are beginning work to install the 4th, 5th, and 6th handrails on the arm, completing the work that began with handrail installation back on April 18th during the previous spacewalk. Denise, please don't go under ear. Okay. Did it get activated? Did it get restarted? Нет, Олег, в процессе. Not yet. It's
ongoing. Uy, me quedé sin audio, vi que hablabas. Bueno, quizás tenía muteado, pero vamos a ver. En realidad, estoy pasando de nuevo para atrás a ver si consigo la imagen. Aquí. Esto es lo que quería poner. 3.5 hours into the spacewalk. Just to recap. Justamente hay algo que se ve flotando libre al espacio aquí. Es la segunda vez en la caminata espacial de hoy que sucede esto. Ahí se ve clarísimo de nuevo acá. One of the two limbs of the European robotic arm has begun its first motion. That was marked about 27 minutes ago when it backed away from its grapple point on the NEOCA multipurpose laboratory module. Dani, ¿cuántas naves espaciales hay en el espacio? Ay, qué buena pregunta. En realidad, los satélites son naves espaciales, ¿no? Audio nominal, dice Cano Lucas. Sí, lo que pasa es que estuve muteado un segundo. And all functions so far have demonstrated good motion. The two cosmonauts are beginning work. Oh, Denise, there will be eclipse in about 5 minutes. That's great. Века, ты фотографируешь или нет? Oh, are you taking photographs or not? How am I supposed to take photographs if it's covered by the MOI? We can take photographs of those units, or we... Yes, they are giving you a go to close those MOI. Okay, yeah, because otherwise I'm going to use up too much film. Inaudible. Denise, I will tuck it in and you can push it through. Hold on a minute. A good view from Oleg Artemiev's helmet camera as he secures thermal insulation around the elbow joint of the European robotic arm. Now that its motion has been verified, the commanding of the joints of the arm and the elbow being conducted inside the NEOCA multipurpose laboratory module by cosmonaut Sergei Korsakov. To reattach my tether to different handrail. Copy. There is no handrail here, as a matter of fact. Or you can hold on here temporarily. Maybe I can give it a push. Okay, I will try to secure over here. The short tether is not letting me go any farther. Qué impresionante la construcción de lo que es este brazo robótico. Uno a veces después lo ve y ve cosas que son chiquititas o que parecen frágiles y sin embargo es impresionante, ¿no? So we can set one here.
Can you reach here? That's all. You can probably tuck it in farther. Okay, here we go. It's still flapping around. How about this way? The covers are closed, we can say. We are 3 hours 37 minutes into the spacewalk by Artemiev and Matveyev, while they are working in the unlimbering of the European robotic arm outside in the vicinity of the Naoka Multipurpose Laboratory module. It's a fairly quiet day for the USOS crew members on board the station. Station Commander Tom Marshburn of NASA, his Crew 3 compatriots, Kayla Barron, Matthias Maurer of the European Space Agency, and Roger Chari of NASA, are having a quiet day. It's essentially an off-duty day for them. And the newly arrived Crew 4 crew members, Kjell Lindgren, Bob Hines, Jessica Watkins, and European Space Agency astronaut Samantha Cristoforetti. La voz en inglés de Rob Navias nos está contando, quiénes están a bordo de la estación espacial, formando lo que es la expedición actual en la Estación Espacial Internacional. And a 17-hour transit for a docking early Wednesday evening to the Harmony module's Zenith port on the U.S. segment of the International Space Station. Planning is underway for the departure of the Crew 3 astronauts, Marshburn, Chari, Barron, and Maurer, next week. Those discussions are still ongoing to pick the correct date for their undocking and splashdown off the coast of Florida. Todavía están evaluando, está diciendo Rob Navias, cuándo es que regresa la tripulación 3, ¿no? La Crew 3. Made preguntaba si estos astronautas que están haciendo la caminata son estadounidenses. No, son rusos, y Rusia no les llama astronautas, les llama cosmonautas. Rob Navia dijo también que el día de hoy se lo dan libre, lo tienen libre los astronautas que llegaron en el día de ayer, ¿no? La tripulación 4, la Crew 4. Nico Lecuna dice: hola Dani, por fin puedo disfrutar una transmisión desde que estoy en nuevo trabajo, que se complica estar, pero el me gusta va seguro. Muchas gracias, Nico, un abrazo enorme. Nuestro amigo Nico, uruguayo, que hace poquito se fue a vivir a España, está allí en La Coruña, la tierra de mi abuela. Parece que han tenido muchos contratiempos los cosmonautas hoy. Bueno, no, en realidad no. Digo, no, por ahora está todo normal. Lo que hemos podido ver es que ya van 2 veces que se les sueltan cosas al espacio. Lo cual en general no hemos visto que suceda en las caminatas en Norteamérica. Pero no quiere decir que no pase, ¿no? Paula Aleja dice: me encanta la música que tienes de fondo. La música que usamos de fondo en realidad es de YouTube, libre de ¿cómo se llama? De copyrights. Entonces la podemos usar tranquilos. We need to reattach here to the small red. So I'm going to reattach it to my red. Reattach. I released it from the bag. No, not yet. Have not released it yet.
No, I have released it. Так. Скажи, как это удобно? So try to get to the spot. Here it is. There was a trick here. We can try the same. Now, handrail number 3 is installed, and the reference marks are aligned from the very beginning. That was the trick. Qué fuerte que suena. The moving part we had to, so it's not going to be askew. Bueno, a ver si. Hola, no sé si está sonando. Hola. Hola, hola. A ver, La voz está. La voz está. ¿Se me escucha? Lo que no veo es. A ver. ¿No hay si- cámara? Ah, No, bueno. a ver. No, tendría que salir. A ver. Everything just like you ordered turkey copy. Thank you very much. A ver, vamos a hacer alguna prueba más. A ver, qué So raro. we're going to extract handrail Espere, number 5. conectamos acá de vuelta. No, la voz sale. La voz sale, yo tengo la cámara, pero estoy tratando de colocarla en el directo y no la veo. Bueno. Marco, ¿estás por ahí o se cortó? Sí, estoy por acá, estoy Ah. tratando de ajustar a ver por qué la cámara no aparece. No, la cámara yo la veía, creo que es un tema mío, porque recién la vi un segundo. Estamos con Marcos, en directo está saliendo al aire, pero no está saliendo su imagen. Ese es el único tema que estamos viendo, a ver cómo lo podemos solucionar. Es de origen de acá igual, ¿eh? ¿Es un tema tuyo? Sí, debe ser acá. Porque ahora te veo congelado. No, pero no sé por qué no apareces en la pantalla. Estoy tratando de revisar un poquito. No, es aquí. ¿Seguro? Sí. Reinicio y te llamo. Bueno, ok. No, Okay. something is not working here. Yes. 3 hours, 45 minutes into the spacewalk by Artemiev and Medvedev. They're currently working to install a trio of handrails, the 4th, 5th, and 6th handrails on the new European robotic arm that made its first motion away from its moorings on the Naoka multipurpose laboratory module about 42 minutes ago. The plan for the remainder of the spacewalk is to continue releasing a number of launch locks holding the second of the 2 end effectors for the arm in place, watching it back away from its launch position on the multipurpose laboratory module, and then ultimately watch the arm conduct what is called a double walk-off, where it will re-grapple itself to a pair of base points, as they are called, or grapple points, if you will, on Naoka, demonstrating its ability to conduct maneuverability and a walk-off capability. In the area of the elbow. Okay, well then you just point the way. You've already gone there, right? How is it there near the elbow? Did you like that area? Well, you know, it's worth looking around. Inaudible. Oh, okay. I see. I think we will need to leave it here.
Oh, things happen. Okay, here you go. Well, we're not going to stay here. There you go, RSC Energía. They kept a couple of labels here. Sounds good? Inaudible. Inaudible. I was just wondering what's missing here. Okay, where are we at now? Be careful, your head is in the area of the elbow joints. Okay. Bueno, vamos ahora a ver si podemos entrar con Marcos. Handrail number 2, am I right? Okay. A ver, uy, Marcos, saliste en la pantalla completa ahora, ¿no? No, tenemos que arreglarte esto. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, gente? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué alegría tenerte aquí después de tanto tiempo, ¿no? Y buenísimo, y además unos días muy intensos, ¿no? Mucha cosa pasa en el espacio, ¿no? Qué linda imagen esa de la luna. ¿Es por el eclipse que se viene? Es posible. Vio que ya tuvimos eclipse en Marte, ahora tenemos eclipse aquí. Me encanta el look también, ese look tuyo, ¿eh? Y quizás en la Tierra hayan visto un eclipse de correas, de basura espacial. Uy, qué terrible esta gente. Pero puede ser una correa, le ponía yo, ¿eh? Puede ser correas. Liberan correas, largan correas. Sí, pero la verdad, digo, ya van 2 veces que se les escapan cosas al espacio, ¿no? Sin embargo, a ver, entendamos una cosa. Esto es como el comienzo de la revolución industrial, ¿no? Usted tiene acá unos operarios humanos que están sacando trabas en forma manual, que perfectamente, si es un brazo robótico, podría tener trabas automáticas, robóticas, ¿no? Sí. Sí, claro. Es como la justificación del trabajo de la existencia del ser humano. A mí aparte me preocupa cada vez que los veo con una navaja en la mano. Uy, ¿vio que le dijo? Le dijo sí, ahí. Sí, cuidado con eso, dice, guardala bien. Sí. Me río. Es un ruso, no sabemos qué ha ingerido o no, está cansado, está con el sol de frente y tiene un cúter en la mano. Es un peligro. Otra de las cosas que me llamaron la atención en la caminata hoy temprano es cuando le pidió para descansar. Le dijo, vamos a hacer un descanso de 5 minutos. Le dijo, no, seguimos. Sí. Así, y después dice, bueno, si estás cansado, está bien, tómate unos minutos. Ahí le ponen en el chat, le pone Héctor González, yo estoy esperando que me caiga algo a mi terraza, a ver si lo puedo vender. Y vio, pero esto va en serio, vio que aquí en nuestra región cayó un meteorito y lo querían vender. Sí. No, en realidad no es que cayó ahora. Eso es Campo del Cielo, que se llama, es una zona en Argentina donde hay muchos. Se ve que un meteorito de muy gran tamaño se rompió en el momento del ingreso y creó bastantes piedras de distintos tamaños. De hecho, creo que uno de los más grandes que hay en el mundo ha salido de ahí. Y se lo robaron del campo y querían cruzar la frontera de Argentina hacia Uruguay en una chalana. Parece que las autoridades argentinas lo vieron porque la chalana estaba sin bandera o sin matrícula, obviamente. Bien, trucha, como decimos nosotros, ¿no? Le pasaron el aviso a la Armada Uruguaya y ellos fueron a detenerlos.
estos dos señores que iban en la chalana la abandonaron y huyeron por el monte. Entonces no los encontraron, ¿no? Se encontraron que en la chalana había una roca, no sabían qué era y llamaron a alguien que les dijera a ver qué era por qué estaba esa roca ahí. Y bueno, ahí se dieron cuenta de que esa roca era un meteorito metálico, fundamentalmente de hierro, y que puede llegar a valer hasta $1 millón en el mercado, ¿no? Increíble. Y ni que hablar lo que están hablando en estos momentos de algunos asteroides, algunos cometas que están con un contenido mayormente de oro, por ejemplo. Bueno, sí, si fuera así, creo que ya habría un agujero en ese sitio de Argentina. Dice Canon Lucas que en Chile los meteoritos están protegidos por ley y que todo objeto celeste que caiga en el suelo chileno está protegido por el Ministerio de Patrimonio Nacional. No dudo que en Argentina sea similar, o en Uruguay también, pero una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que hace luego la gente, ¿no? Bueno, qué intenso, ¿eh? Los chicos finalmente llegaron, los de la Crew 4. Qué demoras que tuvieron, para llegar. Bueno, había que esperar que desalojaran los anteriores. Pero en realidad desde el momento del lanzamiento hasta el acoplamiento fue uno de los más rápidos de la NASA. Sí, 16 horas, ¿no? Sí, 16 horas. Sí. Para lo que estamos acostumbrados realmente fue como poco. cuando usted tiene una propiedad de alquiler, vio, y está esperando que lo desalojen en el anterior para poder ponerse usted. Claro. Ya no se animan tanto, pues se ve que cuando le preguntaron a Megan, ¿cuánta gente puede caber en la estación? Y bueno, ella dijo, bueno, llegamos a ser 11. Sí, en modo campamento le dicen, ¿no? Claro. Esto es los 7 que tienen cama se acomodan y el resto, bueno, pegá la bolsa de dormir en la pared que puedas, ¿no? Sí. El alemán, Maurer, ¿cómo era el apellido? Sí. Colgó unos videos estos días pasados, de cómo es que se pone cuando va a dormir. Ah, no los vi. Sería bueno verlos, ¿eh? Ponlos en el chat si querés. En el chat del canal. Me fijo, busco. Bueno, le preguntaban hoy más temprano en el chat qué pasó con la FAA. ¿Sabe algo? No, estuve buscando y no hay novedades de la FAA. Voy a revisar de nuevo por las dudas que hayan colocado algo nuevo. Vamos a ver. ¿Usted que tiene contactos allá? No, pero no hay... o sea, en realidad la FAA lo va a publicar en Twitter cuando esté la noticia. No hay nada, ¿no? Los tweets que ha colocado en las últimas 24 horas no están relacionados con SpaceX, o sea, con el estudio medioambiental. Vamos a ver si igual lo busco. ¿Usted vio que así como cuando uno viaja a las cataratas del Iguazú, a los que no son de la región, una de las bellezas más importantes del universo, usted tiene desde el lado brasilero tiene la mejor vista porque están del lado argentino la mayoría, ¿no? Ajá. Y cuando usted va al lado justamente argentino tiene una vista de unas cataratas, bueno, disminuidas. Acá es lo mismo, ¿no? Cuando usted tiene una caminata espacial rusa, como en este caso, tiene la mejor vista porque tiene la cúpula, ¿vio? Claro. Sí, es que esta cámara está puesta dentro de la cúpula, ¿no? Ajá, sí. Ahora yo pregunto, ¿quién le hace el seguimiento afuera? Porque cuando estaba antes estaba el amigo canoso, Vander. Mark Van de Hey. Bueno, pero ahora no está más. Bueno, pero debe haber alguien que les dé una mano. Una gauchada. ¿No? Sí, alguien está mirando a ver por las dudas que no tiren algo contra los paneles solares, ¿no? Sí, se le va, esas herramientas se le van hacia la cúpula, por ejemplo. Sí. Que no se le vaya la navaja, ¿no? Claro. Vio que la mujer, usted estudia tantos años de física en ruso y todo, y después tiene que estar alguien en el espacio diciéndole, mire,
tire la basura hacia ese lado. No, hacia ese otro, le decía. No, la verdad que son increíbles, ¿no? En esto que han hecho hoy acá, la verdad que son realmente increíbles. Pero yo le ponía media hora tirando la basura. Esto es mayor que lo que me cuesta a mí decidirlo cuando la saco, ¿vio? Media hora guardando todo. Estoy mirando y realmente, o sea, estoy mirando Roscosmos también y no está mucho mejor que esto que está hacia la NASA porque Roscosmos tiene 3 cámaras, nos están mostrando. La misma cámara que tiene NASA y cada una de las cámaras de los cascos, ¿no? Voy a ver si la coloco. Perdón. Ay, me vino un estornudo y no pude evitarlo. No pude apagar el micrófono, ¿no? Bueno, el tapaboca virtual igual es suficiente. Bueno, ahora cambiaron y hay una sola cámara. Pero hay una cámara de uno de los astronautas. Vio que en cada tripulación siempre hay uno que es especialista en fotografía, ¿no? Sí. Estaba viendo ahora unas fotos de Maurer, que acaba de volver ayer. Matías Maurer. Ahí le colgué una de las fotos que sacó Maurer, pero además lo cuelga en alemana. Se lo voy a traducir porque si no. Dar la bienvenida a la Crew 4. Temprano en la mañana fue lo primero. Luego vino esta vista fantástica y ahí comparte la imagen, que es una salida. Que ahí después, si usted puede, comparta si quiere. Lo puse en el chat general, ¿eh? Sí, acabo de ver el enlace. Salida de la Tierra con la Luna llena, Júpiter y Venus, que son los puntos más brillantes que se ven en el fondo, que es muy difícil por lo que hemos hablado, ¿no? De los brillos desde la estación espacial. Y que no está seguro de si la pequeña mancha en la alineación es Marte. Entonces dice que es una Cosmic Kiss, es como un beso cósmico. Bueno, acabo de colocar su tweet o sea, el enlace en la pantalla. Amplíe la foto y va a ver cómo. Vamos a ampliarla. Wow, qué buena foto. Pero lea el texto, mire, se lo pongo porque está en alemán, dice: tantos puntos destacados. Dar la bienvenida a la Crew 4, a la ISS temprano en la mañana, luego esta vista fantástica con la salida de la Tierra con Luna llena, Júpiter, Venus, y tiene la duda de si la otra pequeña mancha es Marte. La verdad que está increíble y el amanecer, ¿no? Se ve el amanecer del lado izquierdo de la foto. Uy, pero mire lo que es esto. Ahora le voy a compartir otra cosa. La gente va a estar chocha. La palabra chocha existe en otra parte. Sí, creo que sí, pero tengo. Contenta, diga contenta, que se entiende. Contenta. Ahí le compartí una imagen. No podemos usar modismos de nuestro país como hoy. Pero eduquemos a la gente. Usted dijo calefón. Usted dijo calefón. Calefón. Y lo decolocó a todo el mundo. No existe eso. Calefón existe creo que solo en Uruguay. Que le llamamos calefón a los termotanques porque era una de las marcas más vendidas. Como lo mismo hacemos con los chiclets o con la Gillette para afeitarse, ¿no? Es la hoja de afeitar. Exacto. Los zapatos deportivos acá son championes porque la marca más vendida al principio era Champion, ¿no? No, comparta si quiere, mire, le puse un enlace de vuelta ahora. La última foto que sacó Matías hace 3 horas. A ver. Cuando comenzó la caminata. Esta foto es brillante, ¿eh? Como estoy viendo sus criaturas. ¿Lo qué? Estoy oyendo sus criaturas. Sí, porque quedó una de las ventanas abiertas y se ve que está llegando gente, entonces, bueno, se alteran. Sí. Wow, qué buena foto, la verdad, ¿eh? Está buenísima esta foto, la verdad, ¿eh? Sí. Me encanta. Es más, me la voy a guardar.
Está impresionante. Está como para poner su cara detrás del casco. Realmente, es usted, pero con... Le pongo unos bigotes, ¿no? le dibujamos unos bigotes, ¿no? ¿No es Oleg este? Oleg, ¿no? Sí, es Oleg, sí, creo que sí. Oleg. Cuando le decimos a la gente que estamos haciendo un poco de tiempo, porque en realidad estamos en el área oscura. Cada 45 minutos tenemos un área oscura y un área luego de sol. Es el sueño del Principito, ¿no? Claro. Poder ver muchos amaneceres o atardeceres. En Chile también se usa calefón, chicles, etcétera, dice Bodybuild Chile. Yeah. Bueno, pero escucha, en Chile significa otra cosa, dice Canon Lucas, y se tapa, o sea que no debe ser... No, en realidad le falta un chu en el medio. Ok. Estoy viendo amigos que siguen en Twitter a Matías Maurer. Está Bob Benken. Wow. El esposo de Meghan, ¿no? El esposo de Meghan, sí. Y que en Twitter su descripción empieza como padre, esposo y astronauta de la NASA. La verdad que tanto él como Meghan son unos genios. Sí. Y bueno, y Matías Maurer hace 9 horas tuitea mucho la gente, ¿eh? Yo creo que va a estar contento Elon Musk. Porque Matías Maurer puso: bienvenida a bordo, Astro Samantha. Bienvenida a una de las 4, pues. Se ve que habían sido compañeros de generación, quizás, no sé. Bueno, hay muchos de ellos que fueron compañeros de generación, ¿no? Pero Maurer es alemán, se ve que... Pero no tiene nada que ver, Van y se entrenan juntos, ¿no? Pero le estoy justamente, pues Samantha es italiana. Samantha es italiana, correcto. Samantha en realidad vive en Alemania, vive en la ciudad de Colonia. Mire lo que le pone: estoy muy feliz de verte y de continuar este desafío europeo en el espacio. Ok. Vamos a sacar la foto esta. Y bueno, en realidad no hay muchas imágenes. La imagen que tiene en este momento NASA es del centro de control en Roscosmos, ¿no? De Roscosmos. Adrián Braga nos dice... Sí, perdón. No, por favor. Adrián Braga decía, a ver, los modismos no están mal, además habemos varios que podemos aclarar, como lo dijo Chochas, en Uruguay se puede definir como contento o también a las piernas. Sí. Bueno, le compartí en el chat ahora otro enlace, a ver si le gusta este. Este es del día de ayer y es de la NASA y es como un diseño. No parece ser una foto, parece ser un diseño de dónde están ubicadas todas las naves. Las Progress, las Soyuz, las Cygnus y las 2 Crew. ¿Dónde estaban, por lo menos? Bueno, aquí lo estamos viendo. ¿Qué le parece? Ahí tiene una perspectiva de... Ya no quedan más lugares, le digo. Esto es un hotel ya. Bueno, quedan porque ahora van a venir en un año o un poco más los módulos de acción, ¿no? Claro. Esto ya es un hotel, ya le digo. Y no quiero mencionarle porque después la gente se enoja conmigo que es un hotel de alojamiento, pues esto entran y salen muy rápido ya. Me gusta porque se ve unos brazos robóticos en esa foto. Bueno, ¿qué me cuenta de Twitter en realidad, no? Y no sé qué pasó con la cláusula esa famosa, la cláusula, ¿cómo era? ¿Se llamaba? La cláusula de defensa. La de Poison, la del veneno. La envenenada, sí. La píldora envenenada, ¿no? Mire, a ver si me da el tiempo, le voy a buscar. Porque ayer
la gente que es fanática, todo, vio que hay gente que todo lo relaciona con el fútbol, ¿no? Ajá. Entonces ayer salió una nota respecto de los 44 billones, recuerde que en Estados Unidos ellos billones... 44 mil millones, ¿no? Exactamente. En América Latina serían miles de millones y no billones, pero bueno. ¿Me escuchás? Sí. Sí, le estaba siguiendo, pensé que venía algo más detrás de eso. No, sí venía, pasa y sentí como un corte. El comentario era que se podían comprar 44 de los equipos europeos más caros del mundo. O sea, le calcularon que lo que había invertido en Twitter lo podía haber gastado comprando la mayor cantidad de los equipos del mundo de fútbol. De fútbol. Dije, sí. ¿por qué? Y debe haber millones de personas calculando en realidad cuánto se podría satisfacer el hambre del mundo, ¿no? Pero bueno. Sí, claro, obviamente. Siempre eso pasa y hay alguien que lo calcula, obviamente. ¿Quiere que le comparta algo más? Dígame, a ver, ¿qué tiene para compartir? Ahí le pasé de vuelta otro enlace. Tengo el procesador, está un poco saturado. Sí, yo me doy cuenta porque le pierdo un poco a veces la voz. Vamos a tener que solucionar urgente esto para poder hacer este tipo de streaming, no solo contigo, sino con Pero saque al tonto ese que está hablando ahí en pantalla, sáquele o ponga una foto quieta. Deje la voz, igual que ya bastante pesada. Pero es prácticamente lo mismo. A ver, vamos a poner una imagen pequeña, a ver si... lo voy a sacar un segundo para ver si esto mejora el rendimiento, claro. pero no, yo creo que... A ver si ahí mejoró un poquito. No, sigue estando al 98% nuestro procesador. Quizás la forma de mejorarlo es cerrar un segundo OBS, voy a ver si lo hago un segundito. ¿Cómo no? A ver. Bien, le ponen Héctor le pone, Dani, ya es hora que dejes la Commodore 64 y te actualices. Pensar que yo estuve a punto de comprármela. Tengo una Commodore 64 todavía. ¿Se acuerda de la época que no era la PC, era la PS? Tengo la Commodore 64, tengo la disquetera de Commodore 64, creo que es la 1571 o algo así, si mal no recuerdo. Y lo que estoy necesitando creo que es una fuente, porque se había embromado una de las fuentes. Nuestro procesador sigue estando al 90, entre el 92 y el 98%, pero creo que ahora se arregló un poquito, ¿no? A ver si me dicen lo que están mirando. Yo estoy mirando, está bien. Uh-huh. Se ve bien. Bueno, tratamos de no tocar más nada, entonces. Bueno, no le agrego más imágenes igual. No, era una imagen justamente de Matías, que la sacaron desde afuera, uh-huh. Cuando él estaba en la cúpula. Entonces lo vi como si fuera una especie de tanqueta. es que la cúpula parece eso, parece una tanqueta. Es como el conductor de una tanqueta. Ahí lo compartí igual en el chat, así que la gente igual lo puede poner, cada uno lo puede abrir, lo puede mirar. Tengo en mi agenda un lanzamiento. Roscosmos lanza ahora, en cuestión de un ratito, Angara 1.2. Su primer vuelo operacional. Es un distractor eso, ojo. ¿Será? Bueno, y mañana tenemos dos lanzamientos que vamos a estar transmitiendo, ¿no? Starlink, que va a ser a las 18:33 hora local, estoy hablando hora de Uruguay, o sea, 21:33 UTC, sí. Y una hora más tarde, Electron con la misión de recuperación de su primera recuperación de una primera etapa. Bueno, yo le recuerdo que el Ángara, perdón que la interrumpí, uh-huh. el módulo, el cohete ruso Ángara A5, 27 de diciembre, terminó en el Océano Pacífico. Eso quiere decir que no lo van a transmitir entonces. No lo sé, digo.
Es uno que tuvo un fallo de motor. Dennis, please check aircraft camera as well. I think it is off. No, it is on. No se ve nada ahora, ¿no? En la caminata espacial. No se entiende nada, ¿no? Camera is off. No estoy tampoco siguiendo el audio original. No, pero aparte no... como estamos en la noche... What about the regular camera? Is it still on? Is it running? A ver si... Me olvidé fijarme, pero subí un corto en el canal Desorbitados. A ver, me fijo. Cuando me tomé ese pequeño descanso para almorzar. Ha colgado video de la instancia de ayer. Qué interesante. No, ese no es de ayer. Ese no es de ayer. Eso es la tomografía que me hicieron. Un expreso con café colombiano. Filmé el momento de la molienda también, pero no quedó sumado en el mismo video, entonces es dificilísimo esto de filmar y aguantar, o sea, aguantar la cámara y trabajar con una mano sola también. No, the camera is not running, and also we're having a Espera que comparto en el chat su video. Ahí está, compartido. George. Bien ahí, muchas gracias. Es un George. Es un corto, sí. Para los que tenemos vio que computadora, esto está todo armado para el mundo de competencia de TikTok. Ah, sí, claro, totalmente. ¿Es real el Twitter que salió ayer de Elon Musk? Diciendo que cuando tenga plata de vuelta va a comprar TikTok para borrarlo. No creo, no, yo no vi ningún tweet de él que dijera eso. No. No. Pero de repente es alguna de esas cuentas parodias, ¿no? Cuentas truchas, cuentas falsas. Creo que Jeff Bezos debe sentirse muy mal a esta altura. Porque no solo lo ha superado en el tema de cohetería espacial, sino que ahora lo de Washington Post es ¿cómo le puedo decir? Es el hermano menor de Twitter, ¿no? Ajá, claro. Bueno, acá, mire, estoy viendo un portal de noticias de la región, voy a citarlo, TN, dice: Elon Musk dijo que comprará Coca-Cola e ironizó con cambiarle la fórmula. Le voy a poner cocaína. Esto es... Pero parece que, claro, fue esos Twitter de bromas que hace, ¿no? Pero bueno, hay gente que por los portales obviamente se suman en cualquiera, sí, ¿no? Sí, claro. A ver. Voy a buscar los tweets. El insólito tweet se viralizó rápidamente y ya lleva, bueno, al momento de esta nota, ¿no? 200.000 retweets y más de 800.000 me gusta. En una hora, decía. Hagamos que Twitter sea lo más divertido posible y lanzó una broma contra McDonald's. Escuchen, no puedo hacer milagros. Lo estoy mirando. Dice, escuchen, no puedo hacer milagros, dice, y el tweet dice: voy a comprar a McDonald's y arreglar todas sus máquinas de helado. Pero es una forma de promocionar, ¿no? Es lanzar tweets llamativos para que Twitter mejore sus niveles de visita. Sí, claro. Es muy bueno haciendo negocios. Una de las cosas que dijo es seria y me parece interesante, es que dijo de que una de las cosas que tiene que tener Twitter es que los mensajes sean encriptados. O sea, cuando yo te mando un mensaje a vos, o vos me mandás uno a mí, mensaje privado, que no haya forma de que una tercera parte pueda leer. Sí. Que aparentemente hoy tiene una falla Twitter y es posible para la gente que sabe justamente lograr eso, ¿no? Pero sí, el tweet de Coca-Cola es real, está aquí. Y una hora después tuiteó y puso, después de Coca-Cola, puso que hagamos de Twitter algo divertido. O sea, saquemos... Sí.
No, veo que retuiteó hace 17 horas Elon, que es cómo se ven los Draco de la Dragon moviéndose, acercándose a la estación espacial Bueno, con los colorcitos. lo transmitimos ayer eso, ¿no? Pero con este detalle con los Sí, colorcitos, se vio. con las luces. Se vio ayer perfecto, sí. Tal cual. Acá hay como un extracto de 18 segundos. Sí, exacto. Es más, tiene un me gusta mío y yo lo retuiteé ayer. Ah, bueno. Sí. En realidad, lo que lo hace más espectacular todavía eso es que están las luces de navegación prendidas, la cápsula iluminada adentro, entonces las ventanas se ven como unos círculos blancos, ¿no? Y el beacon, o sea, la luz de identificación blanca también prende y apaga cada tanto. Entonces, todo eso genera parece una nave espacial. O sea, es una nave espacial, ¿no? Sí. Es, de hecho, bueno. Le comparto ahí a la gente en el chat, así que así no la recarga usted y lo puede ver también de vuelta. Estamos esperando que, por supuesto, se retome el contacto. Saben que hay algunos tramos en donde hay que hacer un cambio de satélite para seguir con la transmisión de la caminata espacial. Que la misión de hoy básicamente es desanudar, por decir así, los enlaces del brazo robótico europeo que iban con el módulo Nauka ruso. Nauka, como le dicen, ¿no? Dice Héctor González que le hacía acordar a la película Encuentro cercano del tercer tipo. Es impresionante, la verdad que realmente es impresionante. Qué peliculaza esa, ¿eh? Sí. De las primeras de Spielberg, ¿o me equivoco? Creo que sí, ¿no? Creo que es anterior inclusive a ET, ¿no? Sí, mire, le voy a decir. Estoy buscando algo que escribieron recién en el chat y no encuentro, que dicen que hay novedades del James Webb, que acaban de publicar algo, ¿no? A ver, me voy a fijar. No encuentro nada oficial, ¿no? Me fijo. Quizás algún canal de un colega. Yo lo que vi es, hace 3 días decían que continúa enfriándose, pero no lo suficiente todavía. Estoy entrando en el sitio oficial que es NASA Web, con W. Sí, NASA Web publicó un mosaico, ¿no? Que dice que los espejos están ahora totalmente alineados y ahora lo que tienen que hacer es calibrar la instrumentación y que están en la fase final de la etapa para comenzar la ciencia. ¿Y qué es lo que vemos? Dice, bueno, lo vemos, lo tienen en una imagen. Vamos a abrir esa imagen a ver si nos saturamos igual a nuestro... Cuando amanece nuevamente en la ISS. Qué increíble estas imágenes cuando amanece, ¿no? Bueno, esta es la imagen de lo que está viendo el James Webb ahora en este momento. Lo que ve la NIRCam, lo que ve la NIRSPEC, el sensor de guía fino, lo que ve NIRIS y lo que ve MIRI. Estoy tratando de interpretar algo, pero bueno, no, para mí es chino. Sí, MIRI fue el último equipo que por los equipos sí, pero lo que muestran las fotografías, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que ven? Digo, no, una serie de puntos y de estrellas que no identifico inclusive patrones repetidos en las otras, ¿no?
Sí. Me dice el equipo que permitió, con un enfriador criogénico, que aceleró el enfriamiento del parasol para protegerlo hasta los menos 266 grados Celsius, que es aparentemente la temperatura más baja que jamás ha llegado, creo, ¿no? Sí. No sé cuánto es en Kelvin, creo que es 5 Kelvin. Creo que son 5 o 7 Kelvin, sí, una cosa así. Para poder detectar la luz infrarroja, por supuesto. Bueno, le hago una pausa un segundito, ¿eh? Ok, cómo no. And you will have to move in the other direction. So you will have to move towards that handrail. Yes, I can see it. 4340. That's Muchas gracias. number. Me acaba de traer un postre. Yes. Okay, got that. Muy rico. Ya está comiendo, Reira, qué increíble. Me acaban de traer un postre. Ah, usted lo tratan como un príncipe, es ahí. El príncipe Regueira. Yo voy a ir a Ciudad de la Costa y lo voy a buscar como el príncipe Regueira. No podía hablar, estaba tragando. A ver, ni le pido. Bueno, parece que están probando los movimientos y dice que indican que anda bien, dice Rob Navies en inglés. ¿Vio ahí esas salidas que parecen como las de un motor de Fórmula 1? ¿De los audios? Los efectores. Ahí en la imagen. Que son como 6 cilindros. Son 6 cilindros, sí, los vi. Son los efectores, decían hoy, ¿no? No tengo idea. Si me ilustra. Esta cajita es igual a la que usa la NASA, ¿no? Bueno, se las prestaron. Me haber perdido alguna cosa. Abrieron la escotilla y le mandaron algo para afuera. Tanto que perdieron. Bueno, van a sacar fotos, ¿eh? Es la época, ya terminado. Ahí lo ve soltito, lo ve tan blanco, precioso, mírelo, ahí. Ve el brazo robótico, qué lindo. Está precioso, la verdad que está precioso. Lo que no tienen ni parecido a blanco son los trajes espaciales rusos, ¿no? Bueno, pero bastante mejor que otra. No. La verdad que se ve precioso ese brazo robótico, ¿no? Estoy buscando, mire, ISS, brazo robótico, y lo primero que encuentro es un posteo en Twitter de RDroneUI. ¿Lo conoce? Está en todos lados. ¿Usted cómo hace para estar en todos lados? ¿Y qué es lo que dije? ¿Qué es lo que dije? Puso, cosmonautas rusos se deshacen de los cobertores térmicos. Ah, qué lindo video que pusimos. Hace ya como 2 horas. Claro. Sí, el enlace en realidad es para dirigirlo a este streaming. Y hay un video que está adjunto que es el momento, esos 15-20 segundos en que se deshacen de los cobertores. Qué buenas son las fotos, porque además realmente desde la cúpula es increíble lo que se puede obtener de fotografía. Yo me pregunto, ¿quién limpia los vidrios al lado afuera? ¿Vio que hay? Ahora sí me va a obligar a pedirle que ponga una imagen y se le va a bloquear toda la máquina por culpa de eso. No puedo, estoy al 99%. Bueno, yo le comparto la imagen, usted la ve y la describe con sus palabras. Ahí la puse y la gente la mira también. La puse en el chat, gente, a ver. Miren la imagen, no cierren esta transmisión. Abran una nueva pestaña. La cúpula tiene por encima 1, 2, 3, 4, 5, 6 agarraderas. Cosa que alguien salga y vaya con un paño. Yo le puedo llevar a algunos de los que cuidan acá el tránsito, ¿vio? Esos que le limpian los coches, se lo dejan peor de lo que estaba antes.
Están muy buenas las fotos, ¿eh? Sí, De sí. Matías Murier. Claro. Muy buena. Muy buena esa foto, ¿no? La voy a colocar, a ver. Pasé el esfuerzo a ver. Sí, algún arriesgo de que se capture. Porque la verdad, las dos fotos estas están muy, muy buenas. Ahí se ve, ahí se ve. Esa es la lejana, Eva. Y ahí tienen. Ahí arriba ven las 6 agarraderas. Sí, o pasamanos. And the task is completed. Sí, pero no tienen nada para limpiarlas, ¿no? Bueno, igual no tienen polvo, no tienen humedad, no hay lluvia allí, Las entonces tienen cerradas, las abren. sí, las abren solo cuando van a estar allí por algo. Dimensions. Sí. Yes, what's the length of Cuando los rusos no le disparan a sus propios satélites a ver si le embocan o no. Claro. Qué increíble. Eso hay que. Increíble. Héctor González dice que es una buena idea y que se anota como limpiavidrios espacial. Vean, ¿eh? En realidad no hay muchas ventanas ahí en el espacio, creo que no. No hay mucho mercado laboral, me parece, para eso. Que uno dice, claro, qué lindo, qué linda visión. Que no, solamente cuando abren la cúpula. Claro. Que debe ser excepcionalmente. La vieja de los gatos nos dice en el chat que cree que están probando los Raptor en McGregor en el streaming de NSF. Bueno, están continuamente probando Raptors en McGregor. Hace muy poco Elon Musk publicó un tweet donde se mostraba una foto con una cantidad de Raptor 2 que ya están prontos para ser instalados en el booster que haga el primer intento orbital, ¿no? Escúcheme, ¿no era hoy, usted que tiene toda la agenda y es su propia transmisión? ¿Cuándo era lo de que iban a capturar la primera etapa con un Mañana, Rocket Lab. Claro. Rocket Lab, mañana. Por eso, mañana tenemos 2 lanzamientos. Tenemos el de Starlink, de SpaceX, y el de Rocket Lab, que se llama en inglés There and Back Again, o sea, allá y acá de nuevo. Ajá. En el que van a intentar recuperar la primera etapa, capturándola en vuelo. Cuando reingresa, la van a capturar con un helicóptero. Un helicóptero muy grande, ya de por sí. La maniobra la han practicado. Hay un video muy bueno, muy cortito, que publicó Rocket Lab, que vale la pena verlo. De repente lo subimos al canal, el video ese. Es cortito, pero de repente lo subimos. Y lo que hacen es cuando el cohete reingresa, en vez de frenar con motores como frenan los cohetes de SpaceX, como es mucho más pequeño, van a frenarlo con pequeños paracaídas. Primero un paracaídas de frenado pequeño y luego con unos paracaídas grandes, al mejor estilo que utilizan las cápsulas. Y cuando viene cayendo a muy baja velocidad, va a pasar un helicóptero por encima con una cuerda y un sistema de agarre que lo va a enganchar y se lo lleva a tierra firme. La idea es que ese cohete no toque el mar. Hoy me preguntaban por los perros. Bueno, acá tengo uno de ellos. Acá tengo a Balú. A ver si lo podemos mostrar. A ver, vení Balú. Vení. Balú. Pensé que se refería al que estaba abajo suyo en la imagen. No, aquí está Balú. Como yo estoy de negro, la silla está de negro y él es medio negro también. Sale muy, muy poquito, pero la cámara está allá está. Qué gran personaje, Balú, ¿eh? Hola, Balú. Hola. Lindo. Él se queda tranquilo y quieto y viene a saludar, ¿eh? ¿Qué persona que no tiene más de 40 no disfrutó de Balú? Del dibujo animado. Qué linda película esa, el libro de la selva, ¿no? 2x3 la vuelvo a ver, ¿eh? Mire que me encanta. Bueno, esta es yo estoy descubriendo que el 19 de abril, cuando fue la primera caminata, Denis Matveev, no sé cómo en realidad sería el apellido en ruso, hizo su primera caminata espacial. Así que esta es la segunda. Esta es la segunda y el otro cosmonauta es la Oleg quinta. Es la quinta. Es la quinta, sí. Sí.
Hizo 26 horas, China, el otro ya de Oleg. Ya llevan como 5 horas de caminata espacial, ¿no? Pero se ve, allá se ve bastante armadito el brazo, ¿eh? Es más corto que el otro, ¿no? Sí, es más pequeño, es mucho más pequeño, pero es más moderno, tiene otros aditivos, ¿no? Creo que A ver llega, qué dice creo que Rob su Navias. 32 minutes into the spacewalk today. The steps that you're hearing called off by the interpreter for flight controllers of the Russian Mission Control Center pertain to the work being done inside the Naoka module by Sergei Korsakov, who is acting as the intravehicular crew member today. Claro, dice que hay un ruso más que está dentro del módulo Naoka, que es quien está trabajando en el brazo robótico. Claro, la tripulación estas son 3 rusos. X 0.12, 0.006 is the next coordinate, and it's test 0.2125, unintelligible. And roll 0.012. A ver, voy a probar una teletransportación. A ver si sale. Yo no le escucho los ruidos igual así. A ver, Scotty, por favor, teletranspórtanos a otra sala. Muy bueno, muy bueno. Bien. Y a ver si podemos aparecer, Scotty, nuevamente. Claro, Sergei Korsakov, Oleg Artemyev y Denis Matiev. Ah, porque Denis no está saliendo esta vez, ahora son Oleg y Sergei. Sin embargo, uno de ellos tiene 2 caminatas especiales esta vez. Seguramente Korsakov. 0.056. Once the unfurled arm has grappled on to base point number 1, as it is called, then end effector number 1 will be released from its launch base point and will move to grapple to a second base point. Hay mucho meme en Twitter, ¿eh? Y uno es de Space Padre. ¿Qué dice? Dice, hoy es 28 de abril. ¿Será hoy el día en que la FAA y aparece un perro como esperando, cansado? Que la FAA no anuncia nada. Dice, mañana se supone que sale el comunicado de la FAA y se sabrá si la Starship de SpaceX puede lanzarse. Qué tema este, ¿no? Qué tema, porque ahí yo creo que está jugando muy fuerte la administración central, o sea, el gobierno central de los Estados Unidos, ¿no? Para mí que parte de estas demoras de los permisos es algo que no lo dicen, que está muy solapado y que está muy bajo cuerdas, pero que no nos olvidemos que siempre hay forma de interceder en las decisiones de los jerarcas, ¿no? Su amigo, bueno, nuestro amigo Ismael Flores recuerda que de momento no es grave esto, porque hasta mayo no estarán listos los nuevos prototipos de Starship y de Super Heavy con los motores Raptor 2. Sí, claro, pero SpaceX necesita el permiso medioambiental primero para poder aplicar su solicitud de licencia de lanzamiento. O sea que también tiene que pasar por un estudio. Y además se acuerda que también que cada motor luego se tiene que presentar también. Tiene que presentar todos los motores, las naves. Digo, ¿Se acuerda hay que muchísimo cuando fue trámite, hay muchísimo trámite para hacer. O sea, no es que le dan las primeras Starship hubo una sanción, ¿se acuerda? Sí, claro. O sea, el tema es que no es que está el permiso medioambiental y al otro día puede lanzar, pero necesita tener el permiso para seguir avanzando, para obtener el permiso final de lanzamiento. Alex dice que no cree que veamos volar la Starship desde Boca Chica. Yo creo que la
la decisión de construir una nueva torre en la Florida, ahí en el sitio 39, la SpaceX, para poder soportar un lanzamiento del Starship, es porque justamente deben tener o deben tener una gran chance de no lograr los permisos a tiempo. De todas maneras, igual SpaceX necesita tener allí un sitio de lanzamiento para el momento en que haga la prueba de vuelo para el aterrizador lunar, que tiene que mandarlo a la Luna, ¿no? Y su cliente está ahí, que es NASA. Sí, hay prueba de Raptor 2. De hecho, se encendió un motor en la torre de soporte vertical. En McGregor. Bueno, el brazo robótico este está acoplado ahora a lo que llaman el punto 1. Tiene varios puntos de acoplamiento el módulo Nauka. No sé, aparentemente parece que no estuviera haciendo nada ahora. Ese astronauta, ese cosmonauta, parece que puede estar en su hora de descanso, porque aparte no están hablando. En sus 5 minutos de descanso, ¿no? Bueno, acá alguien también se comenta que en 2 años 26 seres humanos fueron mandados al espacio por SpaceX. Es brutal. Sinceramente es brutal. Y hoy, más temprano, leía un informe, a ver si lo tengo a mano, que decía que, claro, los costos, cuando se terminaron los transbordadores especiales en el 2011, ¿verdad, no? Los costos originalmente eran de 20 millones a cargo de los rusos para mandar su pasaje. Sí. Y habían terminado en 90 millones. Y que bueno, ahora con SpaceX volvieron a bajar a 55 millones de dólares. Wow. Los rusos perdieron ahí una fuente de ingreso. Es que estaban muy enojados. Estaban muy enojados por el negocio que se perdía. Un negocio enorme, ¿no? Sí, mire, voy a tratar de... En 2011, dice, Rusia se convirtió... Es una nota de portal Sataka. En 2011 Rusia se convirtió en un jugador central cuando justamente terminaron los viajes de transbordador. Exactamente el 21 de julio de 2011, el Atlantis. Y a partir de ahí, justamente, si bien China también contaba con la tecnología como para poder enviar al espacio, la NASA empezó a trabajar con Rusia y los costos pasaron de un billete espacial de 21 millones de dólares en 2008 a 90 millones de dólares en octubre de 2019. Entonces, unos meses después, SpaceX puso a la primera tripulación en el espacio y los costos pasaron a tener 55 millones de dólares. Claro, porque ellos cobran 150 o 160 por lanzamiento. O sea, es el costo que le cobra. Por lugar. No, 55 por asiento, ¿no? Creo que eso. Claro, o un poco menos. Creo, el tema es así. SpaceX no solo cobra por el lanzamiento, sino que cobra por el resto de los servicios. O sea, por el apoyo en la misión, por el tiempo del acoplamiento. Hay un montón de costos extras que involucran trabajos muy importantes por fuera de lo que es un lanzamiento. Porque uno a veces dice, ay, ¿cómo es que lanzar los satélites, por ejemplo, salen 60, 80 o 90 millones de dólares? Y esto vale más. Bueno, involucra la cápsula Dragon, involucra los tiempos del centro de control, el apoyo en tierra, hay muchísimas cosas extras que están facturadas en ese lanzamiento, ¿no? Sí, sí. Y todo lo que va cada vez que... Pues claro, cada vez que hay una tripulación, también va oxígeno, van provisiones, es cuando están de fiesta. Cuando llegan las pizzas. Es cuando llegan las pizzas.
Usted imagine lo que hemos hablado varias veces, pero como el público se renueva, que el oxígeno se recicla a partir de la orina incluso. Usted imagine lo que es ese oxígeno reciclado. Sí, claro. Cuando llegue el oxígeno nuevo, debe cambiar el aire. Que no sé cómo lo liberan realmente, si es que se libera de una No tengo forma idea. especial, No tengo idea. o se abre la... No tengo idea, sinceramente. Que hablando de oxígeno, creo que Moxie sigue trabajando en Marte. Moxie es parte de una unidad que está en el rover Perseverance, que es un demostrador de tecnología para producir oxígeno de la atmósfera marciana. Fue un éxito. En los primeros meses que comenzó a trabajar, consiguió sus primeros gramos y continuó trabajando en este último año, aumentando la producción. No hay mayores novedades, pero sí la novedad es esa, que hace 10-15 días la NASA informó, NASA JPL, de que Moxie sigue produciendo oxígeno. Era la producción, digamos, de partículas, muy poco oxígeno a partir de una cantidad, ¿no? de enorme de atmósfera y de energía solar, obviamente. Pero el tema no es por eso, el tema no pasa por eso, el tema es que a partir de ahí es que van a venir los siguientes equipos para seguir trabajando en conseguir oxígeno para cuando haya humanos viviendo y para cuando haya necesidad de propulsar los motores en el despegue para volver. Bueno, le acabo de compartir, hablando de Marte, le acabo de compartir en el chat a la gente también ahí para no trancar la transmisión. Las imágenes de lo que pasó, en realidad, supuestamente pasó el día 20 de abril, pero nos supimos ayer recién, que el Ingenuity, en uno de sus últimos vuelos, pasó sobre el escudo de descenso del Perseverance. Bueno, hay un tuit mío de ayer o antes de ayer sobre eso, de ayer. Es increíble, ¿vio? Sí, yo en el tuit publiqué las fotos que entregó NASA, más una foto de la caparazón esa, antes de ser lanzada en tierra acá. Claro. Para saber cómo era antes y cómo quedó después, en el momento del impacto, ¿no? Y mi tweet en realidad es una serie, son 2 tweets, que en la segunda, digo, quien lo lee va a notar un poco de enojo, ¿no? Porque en realidad me encanta la tecnología, me encanta la investigación y yo sé que es imposible hacer estas exploraciones que se hacen en Marte sin generar desechos. Pero en realidad esas fotos nos muestran la cantidad de desechos espaciales que nosotros los humanos estamos dejando en ese planeta, que hace unos pocos años, nada en su historia, estaba impoluto, ¿no? O sea, no estaba contaminado por nosotros. No sé si fue Jonathan McDowell que puso inclusive después en un tweet de que, porque decía, parece un plato volador, decía la gente, ¿no? Sí. Y él dice, bueno, en realidad es un plato volador, dice, es una nave alienígena, porque para Marte eso es una nave alienígena. Y alguien más le contestó, dice, sí, son alienígenas hostiles, dice que en realidad van a Marte a investigarlo para poder invadirlo y apropiarse de sus recursos. Bueno, es una visión, dígale. La imagen de los rusos está trancada. A ver. Bueno, lo nuestro está. El reloj corre. Yo creo que está descansando. Tengo visitas acá. Bueno. Tengo visitas, a ver si lo puedo colocar en alguna de las cámaras. A ver, súbale comida. A ver si lo coloco, porque vale la pena. Vení, no te vayas. Vení. No, se me fue. Es re chúcaro. Es terrible. Cuando ve que toma una cámara o algo, se va. Bueno, páguele derecho de imagen.
Está moviendo los pies. Mire, usted decía que no se mueven. Está moviendo los pies. En realidad estaba en su momento de descanso. Sí. Tomándose 5 minutos. Son un poco niños estos. Además también, mover las piernas está bien. No, pero las piernas son... La circulación. Son dos extremidades que no se utilizan para nada en la caminata espacial. Entonces hay que estar 5 horas como llevan prácticamente sin mover las piernas, ¿no? Pero vio que cuando probaron la primera parte del brazo robótico, se tuvieron que poner cada uno de un lado por las dudas, separarse y se saludaban. Son divertidos estos rusos. El otro día, mirando las cámaras que hay, Uruguay, para la gente que no está al tanto de las cámaras que hay en Uruguay, hay una serie de cámaras públicas que le ofrece la compañía de telecomunicaciones estatal, que es Antel. Webcam. Ahora exigieron registros, es fácil, Sí. uno se registra nada más y puede acceder. No son las mejores cámaras, no son los mejores sitios y no están puestos en los mejores ángulos. Pero si quieren pueden entrar ahí y mirar algunos lugares de Montevideo, de Punta del Este y no sé si Minas, creo, ¿no? Pero me estaba acordando y me acordé de usted el otro día porque vi que una de las cámaras está puesto en la pista de atletismo. Sí. He hecho una cobertura sobre esa cámara. Y esa era la pregunta. ¿La utilizan para hacer las coberturas, sí? Yo transmito sí, sobre esas cámaras. Utilizando esa cámara, qué bueno. Sí. Qué bueno. Pero bueno, sí, como usted dijo, no son de las mejores. Pero bueno, es una forma de ver la ciudad y ver qué está pasando en otros lugares. Yo los uso bastante porque, sobre todo para ver el clima, ¿no? Sí. Debajo del todo en la imagen, si usted se fija, está el otro cosmonauta que también estaba ejercitando sus piernas. Sí, exactamente. Yo no podría ser astronauta, le digo, No habría pañal que soportar, yo no. Son muchas horas, mucha tensión. Haga esto, toque esto. Y el traje, creo, ¿cuánto es que pesa? Pesa como 180 kilos en tierra, ¿no? Bueno, claro, pero ahí no pesa. Pero no pesa, pero está con una cantidad de capas que uno puede ni moverse. No, ¿Usted vio la cantidad de guantes que hay para mover las manos? Bueno, sí, claro, pero digo... 3 guantes tienen. Y bueno, es como estar en invierno, ¿no? Yo uso 2 pares de guantes a veces en invierno. Yo ando en moto, no siempre, ¿no? Pero tengo una moto eléctrica en la cual hago a veces 30, 40 kilómetros, no importa, si no llueve la uso. Y en invierno uso 2 pares de guantes. Uso un primer par de guantes como de hilo y después unos que no permiten pasar el viento, que son muy abrigados, que parecen que son guantes de nieve económicos. Que con los 2 pares de guantes la verdad que tengo una muy buena protección y no es lo más cómodo, es cierto, y esos guantes que usan ellos encima digo tampoco no son de lo más cómodos obviamente, pero yo creo que no es un impedimento, ¿no? El tema es que usted aparte de eso está encerrado, ¿no? No, pero veremos igual cómo está el tema de los cascos. ¿Se acuerda que la última caminata espacial digamos del lado occidental, ¿se acuerda que sí, tuvieron un problema en un deshumidificador del equipo? Sí. Y es la segunda vez que les pasaba. Sí. Bueno, pero estos trajes son totalmente distintos, ¿no? No son el mismo tipo de trajes. ¿Usted dice que lo de antes venía mejor hecho? No, estos son rusos, los otros son... Bueno, pero la tecnología que vimos en la Soyuz de aproximación parece muy anterior, muy pretérita, y sin embargo la siguen usando porque funciona. Bueno, porque funciona, y esto es lo mismo, esto debe ser más manual, debe tener más llaves,
donde van a tener que seguramente regular más o menos, quizás a ojo, algunas de las cosas, ¿no? Con menos automatismos, quizás más confiable que algo que tiene mucha electrónica, ¿no? O por lo menos mucha electrónica con un diseño y una tecnología de hace igual 15 años, 20 años. No sé cuánto hace que se diseñaron esos trajes que están utilizando ahora en Estados Unidos, ¿no? La NASA. Le cuento que en Moscú en este momento son las 22:51. Sí, en cualquier momento van a dar por finalizada, ¿no? A ver qué es lo que está diciendo Rob Navias. And grapple onto base point number 3 to complete the double walk-off. That is the main. Once this is complete, the other end. Justamente está diciendo cuáles son las tareas. Voy a ponerlo de nuevo. Oleg Artemiev, in the Orlan suit with the red stripes, is monitoring the slow and methodical motion of the new European robotic arm that moved off of its launch base point and is aligning itself for its first grapple to a base point, as it is called, one of 3 such operational base points that the arm will be permanently moored to and can move off of for any operational. Dice que lo que están haciendo es ajustando y calibrando el brazo, ¿no? Desde el interior. Once this is complete, the other end effector number 1, will be released from its launch base point and will move to grapple base point number 2. Justamente sabes que estoy buscando, cuando hago silencio ya es un milagro, pero es que estoy buscando algo. Y son esos temas que a veces le reiteran a uno, que son los temas de cómo es el efecto de la radiación cuando ellos salen todavía de la estación espacial. O sea, que yo estaba pensando que ellos obtienen una cantidad de radiación importante y ya hicieron 2 en abril, entonces 2 paseos en 2 semanas. Ajá. Entonces estaba viendo que la NASA tiene una investigadora llamada Lisa Simonsen, que hizo un simulador en la Tierra para analizar los efectos de los rayos cósmicos galácticos, los GCR, rayos cósmicos galácticos, a los cuales están expuestos los astronautas. Que este es uno de los temas clave para los viajes espaciales, supongamos a Marte, por ejemplo. Y entonces dice que son partículas subatómicas, entre ellas protones altamente energéticos, iones de helio, que tienen una gran cantidad de energía debido a la velocidad a la que viajan por el espacio y de los que es muy difícil protegerse, por lo que interactúan con los materiales de las naves espaciales y los tejidos humanos. Es que ese es uno de los riesgos más grandes. Y creo que es el que está demorando los trajes de Marte y los trajes de la Luna. Claro, porque ese es uno de los riesgos más grandes en los viajes lunares y en los viajes interplanetarios. Porque a pesar de que están a 400 kilómetros de altura en este momento, tienen todavía protección. Exacto. En cambio, más al exterior... La protección la brinda la magnetósfera, ¿no? Vemos una mano ahí delante de la cámara. Sí, veo que están muy saludando. Muchos saludos. Un saludito para la casa. O se estará revisando el guante, de repente, ¿no? Un saludito para Vladimir, dice. Ahí va, bien. Ah, no, está reflejando con el espejo de la mano. Para la ventana interior de la ventana de observación. Ahí va, sí. Está haciendo el niño en la escuela. La niña en la escuela apuntándole al Está jugando con el espejo y ahora a su compañero. Mucho rato libre también. Ahora no tiene bajo el visor de protección y lo deja ciego. Les pagan por 7 horas de caminata y les sobraron 3 y ahorita. Qué desastre. Bueno, entonces lo que hicieron fue crearon 33 combinaciones únicas de, esto es en experimento, desde el 2018, de energía iónica, tratando de reproducir los rayos cósmicos.
Es raro hacerlo como experimento, ¿no? Ujú. Y administraron dosis agudas y altamente fraccionadas de simulación. ¿Cuáles serán los conejitos de India acá, Sí, no? claro, pobre. Analizaron los riesgos de cáncer radiogénicos, enfermedades cardiovasculares y efectos adversos en el sistema nervioso central. Ujú. Es que es terrible el daño que produce, ¿eh? Están comentando en el chat, Marcos, que Sí. queda un poco cómico a veces, se queda raro con lo que sucede en su fondo con un halo negro que le aparece. Porque yo tengo unos auriculares grandes, negros, y no tengo un fondo verde como usted, ¿vio? Entonces, Ajá. cuando sacudo la cabeza es como que desaparece media cabeza. Está bien, está bien. Lo hace automático, ¿sabe? Veo que yo tengo una estantería detrás y lo hace automático. Entonces, A ver, vamos a ver si... tengo que comprarme libros verdes, quizás, ¿no? O poner plantas. Ahí está, ahí puse, ahí mostré mi fondo. Ahí mostré mi fondo. Ahí va. Bien. Tengo que comprarme, sí, o plantas verdes, muy verdes. La fuerza negra, la materia oscura, me dice Héctor González que me llevaba. Bueno, ya podría, el señor director podría ponernos las cámaras nuevamente, ¿no? Sí, ¿por dónde van ahora? A ver, déjenme ver. Están llegando de vuelta a América, ¿eh? Esta vez por el sur de Chile Patagonia. y Argentina. Qué lindo lugar, la Patagonia. Uy, sí. Me encantaría ir a Bariloche, ¿no? Y al sur de Chile, ahí a Está un poco más al sur, creo, todavía, ¿no? Sí. Sí. Ushuaia. Sí, no. No, en esta órbita no pasa por Ushuaia, me parece, ¿no? Ah, en la siguiente, ¿vio? Yo estuve en Ushuaia. Ah, hay que explicar a la gente. Tuve la suerte. Usted ve ahí la ISS pasando y ve más abajo la siguiente órbita que va a tener. ¿Estuvo por Chile o por Brasil? ¿Dónde dijo? En Ushuaia. Fui hace años a la inauguración de su nuevo aeropuerto en ese momento, que fue diseñado por un arquitecto uruguayo, Ott. Carlos Ott. Y me invitaron, la gente de Aeropuertos Argentina 2000 me invitó. Fue un viaje espectacular. Y conocí el sitio que la verdad es fantástico. Es fantástica la ciudad de Ushuaia, la verdad que es pequeña, pero es muy, muy bonita. Bueno, sacando el tema del juego de los espejos, acá no está sucediendo más nada, ¿no? No. Espere que le voy a compartir porque la NASA dice que va a tomar decisiones en junio respecto de su futuro de la ISS. Uy, cambiamos entonces. Espéreme, déjeme ver. Se lo mandé por WhatsApp. El administrador Bill Nelson dijo el 26 de abril que confiaba en que Rusia siguiera siendo un socio en la estación espacial a largo plazo. Pero dice que espera saber para junio si un cosmonauta ruso volará en una Crew Dragon a cambio de que en septiembre, a cambio de que un astronauta de la NASA vuele en una Soyuz, ya que el liderazgo de la agencia continúa expresando optimismo. Sobre eso dice que todavía es optimista sobre la cooperación a largo plazo. Pero bueno, que como que ese plazo de junio es como el ultimátum, ¿vio? Bueno, en realidad eso lo dijo Bill Nelson en la conferencia de prensa también de hace 2 días, ¿no? Sí, por eso sí, el 26 de abril. Y hay algo más que lo comenté en esa conferencia de prensa. Estaba el director de la agencia europea, no me sale ahora el nombre, es un alemán, y dijo de que están trabajando para superar los inconvenientes que han tenido con Rusia, con la sonda ExoMars, con el rover ese que quieren enviar, y que están viendo de hacerlo con algún sustituto, ¿no? O sea,
que están hablando con NASA también, que seguramente dice que en junio o julio haya novedades sobre el tema. Han trabajado, hay muchos científicos que han trabajado muchos años en ese proyecto y ha quedado detenido por el tema de la guerra de Ucrania. La que se trataría, la que viajaría supuestamente la Cruz 5 sería la cosmonauta rusa Anna Kikina, que estaba previsto, no sé todavía cómo decirlo, para la primera quincena de septiembre. Y se esperaba que un astronauta estadounidense volara en la misión Soyuz MS-22, que se lanzaría a más tardar también en septiembre. Sí, el tema principal acá, en esto, es que con las sanciones que Estados Unidos le ha aplicado a Rusia, el gobierno de los Estados Unidos tendría que darle una dispensa, ¿no? O sea, un pase libre vendría a ser a astronautas para que ingresen, se entrenen en los Estados Unidos y vuelen en naves norteamericanas. Que hoy por hoy, con las sanciones tal cual como están, creo que se llama ITAR, el tratado o algo así, creo que no hay forma de que eso suceda. Entonces, no es sencillo el tema, no es solo un tema de las agencias espaciales. ¿No? Hay un tema, obviamente, político, netamente político. Sí. Tanto Nelson como Joseph Aschbacher, debe ser el que usted decía, sí, claro. El director general de la ESA, dijeron en esa sesión informativa del 26 que no esperaban que la guerra afectara los planes para buscar extensiones de la ISS de 2024 a 2030, pero Aschbacher dijo que los estados miembros de la ESA van a considerar una extensión en su próxima reunión ministerial de finales de año. Así que no sabremos hasta ahora si la ISS se extiende del 24 al 30, pero bueno, todo el mundo es positivo que sí. Él daba como por sentado de que sí, de que eso iba a ser posible. Y bueno, nadie está armando ahora un brazo robótico para desechar todo. Exacto. Claro. ¿Podés buscar un tweet que estoy mirando acá de Virgin Orbit? ¿Cómo no? Anuncia la fecha de publicación de resultados del primer trimestre. No, debe ser anterior. Hay una foto de lo que parece ser una Soyuz. Y tiene escrito catapulta, o sea que es una... Ahí va, dice... déjeme ver. Voy a hacer una traducción. De hecho es una Soyuz eso, ¿no? Pero creo que se equivocaron en la foto, no entiendo qué es lo que tiene que ver esa foto allí. Sí, estamos encantados de trabajar con Catapult y Horizon para lanzar Amber 1 en este vuelo histórico planificado, el primero en llevar la capacidad de lanzamiento nacional al Reino Unido, dijo el CEO Dan Hart de Virgin Orbit. Y aparece, sí, parecería como... No, eso... o Catapult es una copia muy trucha y descarada de la Soyuz. Lo voy a compartir en el chat, a ver si qué opina la gente. Déjame ver, porque tengo mucha cosa abierta. Ahí voy. Ahí va, ahí le comparto a la gente para que toque y comente a ver si Catapult es o no como una Soyuz. Yo creo que el lugar de acople no, pero bueno. La gente le pone lo mismo. ¿Es una Soyuz? Sí, estoy mirando y el artículo de Sat News, la primera foto que aparece en el artículo, o sea, hay un enlace ahí. La primera foto es una foto de la Soyuz y que tiene el logo de Catapult, pero no... European robotic arm from inside the Naoka multipurpose laboratory module, trying to close the final few inches of this maneuver for its first grapple onto a base point, one of 3 such base points on the Naoka module. Wow, you can see ERA performing docking.
Oh. Here you go. Es para hacer seguimiento de envíos desde el espacio. Bueno, tenemos un acercamiento de la imagen ahí. Sí, pero parecería ser un acercamiento digital, ¿no? Óptico, porque ha perdido definición, Sí. ¿no? ¿Cuándo será el siguiente envío de panel solar? Nos faltó todavía un tramo ahí. Habían trabajado en la última caminata espacial para hacer preparativos para eso, ¿no? Creo Preparativos, pero no los ha mandado no, todavía. no, pero seguramente en la próxima misión de carga de SpaceX, ¿no? Sí, sí. Habría que ver para cuándo está prevista la próxima misión de carga. Es que yo creo que ahora, por las dudas, van a enviar todas las Crew Dragon con motores. Con motores. Están todos los... ¿Cómo se llama? El tank. El trunk, el baúl. Ajá. Sí, esta cámara pierde definición cuando acercan, ¿eh? Ese zoom no es óptico, es digital. O está fuera de foco, ¿no? No, me escuchó el señor director, muchas gracias, director. Estaba fuera de foco. El 19 del mes próximo, 19 de mayo, es un jueves, está previsto el lanzamiento de Astra 5, el N-22, con la cápsula de Boeing, la Starlink. Las válvulas, las famosas válvulas. La famosa de las válvulas, correcto. ¿Qué pasa con las válvulas entre Boeing y NASA? Estaba esperando un vivo con usted para preguntar, ¿qué pasa con las válvulas? ¿Por qué no pasa esto ni con los rusos, ni con SpaceX? ¿Qué pasa con las válvulas de Boeing y NASA? Qué tema esto, ¿no? Qué tema. Además yo pensaba, fíjese que están lanzando seres humanos al espacio y ya como que uno no dice, che, hay un riesgo muy grande de vida en cada lanzamiento. No recuerdo un lanzamiento de SpaceX con daños hace mucho tiempo. Sí. Frontera Espacial dice que la CRS-25 se lanza el 7 de junio. Gracias, Emma, me parece que está detrás de hoy. Que ese que está pidiendo una verbena, Emma estaba pidiendo. Sí, me encantaría. Vamos a hacerla, vamos a ver si este fin de semana podemos coordinarla, ¿no? Y ahí posiblemente no, él lo da como confirmado, me parece, de que van los paneles solares, lo que usted decía hace un rato, los airosa. Que es todo un homenaje a nuestra querida Rosa Sierra, ¿no? Paneles airosa. Estáis muy tertuliano, dice Rosa. Aquellas son las 10 de la noche. Ha sido interesante todo. Hasta pronto. Un abrazo, Rosa. Gracias por haber pasado la tardecita y la noche acá con nosotros. Es que se ve que han cerrado la cápsula, la cúpula, me parece, ¿eh? Es posible. La hora ya de la atracción de Disney de cúpula, me parece, se cerró. Sí, es posible que sí. Creo que ellos están esperando que hagan los chequeos internos del brazo robótico para seguir con el siguiente paso. De todas maneras, ¿El brazo robótico podrá llevar astronautas como llevó el último? ¿Se acuerda? ¿Y por qué no? Porque, o sea, el Canadá, el brazo... o sea, hay dos brazos, el robótico y el manual que tiene Rusia, que también lleva astronautas, ya lo hemos visto. Y hoy lo usaron como pasamanos, creo, ¿no? Lo usaron de alguna manera para trasladarse. Sí. Dennis. A ver qué dicen. How do you read us? We read you out and clear. You need to translate to the area of SBT. Following the route that we discussed, using the handrail. Le dijo algo de tal cual como discutir. Hemos hablado de usar el pasamanos, pero no entendí.
Y están por pasar al momento de sombra, ¿no? O sea, la estación espacial está sobre la zona de eclipse, pero todavía debe estar iluminada. You're talking about the initial launch attach point. Okay, and just we're going to release the other one. Okay. Lo último que vi que estaban poniendo en Twitter es que están haciendo pruebas de movilidad, por lo cual no precisan ninguna presencia humana en esa parte. Claro. They told us to go to SBT, so should we perform the translation? There was the comm dropout. Uy, qué lindo. Mire, le voy a mandar algo que a ver si quiere compartirlo mientras perdimos la imagen original. Yes, I can read you now. Ahí le puse, la segunda que le puse estaba muy interesante. Denise will translate to SBT, and you and I are going to translate to the node module. Lo que voy a poner es una animación que hay, que está muy buena, node module. Yes, that is correct. De las actividades que están haciendo justamente. The pressurized adapter of the MOM. Las actividades que están haciendo. Ah, bien. And you need to translate to the es el mundo que se viene, trabajar para el metaverso. Diseñador gráfico. Qué rara la animación. Es lo que se supone que están haciendo, ¿no? Toda esa parte ya la hicieron. ¿No? Sí, liberar de un lado, liberar del otro. Los cobertores, ¿no? Claro. Ahí estaba agarradito. Eso es parte de lo que vimos volar. Yo creo que lo que vimos como una herramienta que volaba, quizás hubiera sido también una correa, le decía yo. Sí, todo puede ser, ¿no? Una garra. We do not receive video at this time, so please provide commentary where you're located and how you're performing the translation. I am currently on 4577 and myself is on 43. Y esto es todo lo que yo le decía, ¿no? Porque si todo es robótico, tienen que soltar los seres humanos. Sí, claro. Bueno. Where are you? I am on 4326. There's Imperial handrails on the opposite side. Copy. Que hubo gente en el chat que me estaba preguntando si yo estaba... Vio que yo siempre hago comentarios un poco... Sí, los leí. Bueno, pero en serio, yo estaba traduciendo literalmente yo lo vi, sí, lo escuché. Escuché lo que decían y escuché que tú lo estabas traduciendo. Decía, pero llevo 61 vueltas. Sí. Dice, bueno, te falta 1.5 más. Pero esto es muy aburrido, le decía. 61 vueltas para un tornillo. Claro, eso va agarrado, imagínese por todos los cimbronazos que puede haber cuando despega, ¿no? Bueno, esto es lo que llevan hecho hasta ahora, lo que estamos viendo en la animación, y eso es lo próximo que viene, ¿no? Yes, I am going to translate to the node module. Speaking simultaneously. Ahora ya está suelto, sí. 7351 and 7335 would be your next. Tiene dos brazos, si no me equivoco. Tiene un codo. En realidad tiene dos codos. Un eje central. Son como dos brazos, ¿no? Dos en uno. So we're going to go on the ones on the module. Yes, Oleg. Ahí va, ahí queda como yo le estaba diciendo. Tiene una posición en la cual queda como si fueran dos, y si no queda como uno. Bueno, ahí acabamos de ver una animación donde se nota exactamente todo el trabajo que se supone que iban a hacer. I am currently located 7351.
Tiene una cámara el brazo. 7336. Well, you need the Así one que that después ends ya in seguramente 35. veamos imágenes desde el propio brazo. Okay, yes, I understand. That'll be my next handrail. И после этого 7321. And after that, Fibra you de need carbono es el material. 7321. 7321, Qué exactly. velocidad de digitación. Usted debió trabajar como digitador. Next handrail 72. Acabo de colocar el enlace en el chat de la animación esta que pusimos. Le pone Héctor que se olvidó de cerrar la escotilla en el video. No, está, yo lo corté antes. This one is 7227 is your next handrail. Hold on a second, I can't move that fast. Hay cámaras en las dos puntas y también arriba. La verdad que parece 11.3 metros tiene. parece Here, take a look. I'm currently on estar muy bueno ese brazo robótico. 7231, and the other hook is on the Porque tiene varios puntos de apoyo y es muy versátil, permite movimientos desde distintos lugares del módulo. 7226. You said no, 7227. 7227. Permite transferir pequeñas cargas hacia la estación espacial. Next, your next handrail is 7228. También reemplazar, remover e instalar experimentos. Se realizan experimentos afuera. Yo he visto varios que son, por ejemplo, detectores justamente de iones y radiación, por ejemplo. Okay. Que se colocan afuera de los módulos. Bueno, eso se pueden sacar justamente con estos brazos. Y también dice que las cámaras son para inspeccionar todo al... claro, si no hay un daño, si de repente alguna pequeña parte de un satélite, por ejemplo, haya impactado contra la estación espacial, o como vimos la otra vez con el propio brazo robótico del Canadá, las cámaras que tiene el brazo son justamente para poder inspeccionar cómo va todo. La verdad que está muy bueno eso. Acabo de cambiar las imágenes nuestras al canal de Roscosmos. Bien. Que está mejor que lo que está proviendo NASA ahora, que en realidad es una imagen del centro de Roscosmos de control y no la cámara de uno de los cosmonautas. Bien, abajo dice, duración esperada 7 horas. Arriesgan los rusos, ¿eh? Están muy justos, porque ellos creo que tienen 7 horas y media máximo. 5 horas 20 minutos llevan hasta ahora. O sea que queda 1 hora y media de caminar. Yo diría que si tienen algo que hacer, dejen la transmisión abierta y háganlo ahora, porque tenemos 30 o 40 minutos más de oscuridad, que no tenemos las mejores imágenes, ¿no? Sí, no creo que haya una tercera caminata, así que yo voy a tener que resolver todo ahora. Exacto. La otra cuestión que tenía, que no sé si son códigos aeronáuticos que también manejan en el espacio, es respecto de... se manejaban algunos puntos y creo que en vez de llamarle punto A, punto B, punto C, sentí como que en la traducción decían Bélgica, Chile, y no eran el lugar donde estaban pasando por encima, porque no se pasa por encima de Bélgica. Y yo calculé que podría ser el código, un código como el Alfa Bravo Charlie, ¿no? ¿Dónde fue eso? Durante un tramo donde hablaban entre ellos los astronautas, ¿dónde estás? Y decía, estoy en Bélgica. Decía. Pero bueno, quizás fue también un error de traducción, no sé. Yo que las secretarias también usaban un sistema parecido, ¿no? Sí, sí. Cuando se les dicta, usaban palabras en vez de... Igual que también lo hacen los radioaficionados. Por eso. Pero... Sí. A, Alfa, B, Bravo, C, Charlie, D, Delta, E, Eco, Foxtrot,
Usted lo maneja aviador, usted lo sabe de memoria, todo. De hecho, lo uso cada vez que hago el ingreso como prensa en alguna conferencia. Me piden que deletree mi apellido y que deletree el nombre del canal. Y tiene muchas vocales. Romeo, dice usted. Claro, Romeo. tiene muchas vocales, muchas cosas juntas que no significa nada y se les complica. Romeo Entonces Eco. tengo que uso el código OASI, ¿no? Ese es el código OASI. ICAO en inglés. ICAO, sí. OASI significa Organización de Aviación Civil Internacional. Y que ICAO son las siglas en inglés, ¿no? La Z es Zulu y la W es whisky. Exacto. Es que le puso la W y no encontró mejor. Lo que pasa es que son palabras que no se confunden con otra cosa y no hacen que usted se confunda con otra letra. O sea, si yo le digo tango, es tango, no hay posibilidad que confunda la T de tango con otra cosa, no con ninguna otra. Bueno, estoy viendo justamente que la Q es de Quebec, la L es de Lima. Sí, que en realidad en Estados Unidos dicen Quebec, ¿no? Claro, entonces, quizás ya cambiaron Bravo por Bélgica. No. Bueno, me quedé con ese duda de la traducción. El alfabeto OASI sigue siendo working to move the end effector 1 into or end effector number 2, I should say, into a position where it will grapple a grapple fixture or a base point on the Naoka multipurpose. Dice que Rob Navias nos está diciendo que están moviendo el defector número 2 ahora. Ahí va, los defectores, eso salía. Eso sí. A ver qué definición tiene eso. Oleg, when you are at a safe distance, please make sure you're pointing the camera in that direction. Okay, will do. So we're going to reload and test everything, but I think I understand why it's not functioning as it should. Dice, un robot en sí no puede hacer ningún trabajo sin un instrumento terminal de brazo o efectores como pinzas, sensores u otros periféricos de automatización. Así que le llaman a eso en sí. ¿Qué traducido es? Bueno, instrumento terminal del brazo, efectores como pinzas, sensores u otros periféricos de automatización. No sé, evidentemente hay una parte ahí de... I just need to secure myself to make sure I'm not being... So we are standing by for further word from the Russian flight control team. Sería como la mano... would confirm the grapple of end effector number 2 to that base point, one of 3 such grapple points on the Naoka multipurpose laboratory module. Están esperando una confirmación del centro de control de Rusia, dice, por el tema de estos efectores, dice. Pero quería escuchar a ver si agregaban algo más, a ver qué es lo que están esperando. Yo no escucho el original, por eso usted avíseme. The end effector number 2, one of 2 such hands, if you will, on the Naoka multipurpose laboratory module's European robotic arm to complete its grapple of that base point. Oleg Artemiev has made his way up to the Prishal node module to do a visual inspection of its core's automated rendezvous antenna, which is considered to be only partially deployed. The resulting effect of that partial deployment was seen during the final approach of the Soyuz MS-21 spacecraft under the command of Artemiev back on March 18th, when he had to take over manual control. Parece que están mirando también una antena que es la que se utiliza como guía para hacer la aproximación, que en una de las últimas aproximaciones el comandante tuvo que pasar a manual justamente porque una de las antenas no estaba totalmente desplegada. We're not going to go there. Can you see it this way?
And now we're receiving confirmation from the Russian flight controllers that end effector number 2 on the European robotic arm has in fact successfully grappled the base point. Bueno, usted recuerda que el módulo este Nabucca llegó con 14 años de retraso. La tecnología, digamos que no es la última. Hay que ver cómo. In terms of its release from grapple fixtures and its regrappling of base points on Naoka. Bueno, parece que le dieron el visto bueno al efector este 2. Y ahora lo que están haciendo es justamente esto que hablábamos, una de las antenas de aproximación para acoplamiento. Roscosmos to have been the reason why Artemiev had to take over manual control of the flying of Soyuz for its docking back on March 18th. 1 second. The flight controllers in Korolyov are going to send commands to retract that antenna and redeploy it to enable Artemiev to see up close and personal what may be. Voy a saludar si le parece a la gente del chat. Buenísimo. Dice Emanuel, creo, el brazo ERA fue construido en 2001. Más viejo que yo, dice. Quizás es más viejo que yo, dice. Saludo de Río Mar, Barbaguasde, desde Bolivia. Dice Carlos Daniel, eso que parecía ahí, como terminación de motor, parecía como un V8. Sí, sí, la parte de admisión, ¿no? Sí. Los tubos Venturi de los carburadores. Eric Rodríguez dice que no se le ve ni la famosa mochila para propulsarse de regreso. La tienen, sí, pero no tienen, no. Los trajes rusos no tienen. Pero tienen atrás una mochilita así. Tienen una mochila, pero no tienen propulsor para volver. No, definitivamente, no tienen. Solo los trajes de NASA tienen lo que ellos le llaman el SAFE, que es un acronismo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué significa? Equipo de rescate para caminatas espaciales de ayuda simplificada. Sí. Simplifique. Okay, well. So to recap, here at the 5.5-hour mark in the spacewalk, the first successful grapple of a base point or grapple point on the Naoka multi-purpose laboratory module has been confirmed for the new European robotic arm, which unfurled itself for the first time after its launch locks were released earlier in today's. Uy, qué lindo ver cómo se diseña el Cypher. Uy, voy a poner lo voy a compartir en el chat. Sí, lo comparto en el chat. Pero para que la gente vea un diseño de Cypher. Parece una Albert de la Fuente saludaba desde Galicia. Dice: saludos Marcos y Daniel. Ya lleváis más de 5 horas. ¿Ha pasado algo? Bueno, no, siguen adelante con las tareas. Hoy a la primera hora y luego en la tercera se le fue algo, se le soltó alguna cosa. Están en el tweet publicados las dos. Lo interesante, la parte más interesante de todo esto fue cuando tiraron al espacio el cobertor del brazo europeo robótico, del ERA, que es en lo que estaban trabajando para poder poner en servicio, ¿no? Nico Ron dice que una vez entró a un local y tenía que dar un código para retirar un producto y empezó Tango, Charlie, Bravo. Lo quedó mirando como diciendo, ¿qué estás hablando? No, lo que pasa que en ese caso, si vas a un local, si hablas con gente que no entiende de los códigos aeronáuticos o todo eso, tenés que decirle algo más fácil. Le decís A de Ana, N de Nancy, R de Roberto, ¿no? Entonces, de esa forma es mucho más comprensible para alguien que no está acostumbrado a escuchar el alfabeto OASI, ¿no? Bajé un poquito el volumen de la transmisión original porque tenemos
un acople que seguramente lo que estamos escuchando, lo voy a poner un poquito fuerte. Seguramente eso que estamos escuchando, que rompe los oídos, es parte de la señal de esas antenas que se utilizan de guía para el acoplamiento y que es una modulación de audio muy similar a la que se utiliza en el sistema de aterrizaje por instrumentos para guiar a los aviones hacia la pista. Es muy posible que sea un sistema derivado de esos. Trabajan en UHF y obviamente se meten en los propios sistemas de micrófono y de radio de los astronautas y es lo que estamos escuchando, no me cabe duda, ¿no? Sí, igual pidieron disculpas más temprano, y uno dijo qué tonto que soy, respecto de algo que había tocado con la cámara que hacía ruido en su micrófono. Sí, pero ahora esto es otro. Ahora esto es una interferencia. Claramente. No me extrañaría que hayan utilizado un derivado del sistema de aterrizaje por instrumentos para hacer la guía final de acoplamiento de las cápsulas rusas. In relation to the work Artemiev is currently doing with that CORS rendezvous antenna on the Prishal node module, he reported a short time ago that there's a bueno, y le vemos sacando fotos a la antena de, como le dicen, la antena de rendezvous. That is apparently preventing the antenna from its full deployment. He is working with the Russian flight control team in Korolyov to see what can be done to try to free up that cable before the Russian flight controllers send commands to retract the antenna and then hopefully fully deploy it to its. Dice que estaban arreglando un poco los cables para darle, a ver si Rusia le manda comandos a la antena esa para retraerla y volverla a desplegar, a ver si se despliega totalmente, ¿no? Otro de los problemas del módulo de Nauka, ¿no? Mire, mientras no se encienda de vuelta los motores. No, eso ya los apagaron a mano. Bueno, no les quedaba nada. Estaba fijándome, sabe que la primera vez que probaron el Safer fue en el año 1994 en la misión STS-64, donde justamente un astronauta probó el Safer que pesa 38 kilos. Qué buen dato, porque yo pensaba que no lo habían probado nunca en el espacio. Sí, lo probó un astronauta que se llama Mark C. Lee. Hay alguna foto ahí, sí, pero flotando libre. Qué riesgo, ¿no? Sí. Yo no me soltaría por más safer que sea, ¿no? Dejaría aunque sea un par de cuerditas. Le proporciona un delta V de al menos 3 metros por segundo. Es bastante. 3 metros por segundo. Es una rápida recuperación de vuelta a casa. Claro, es un delta V porque es la velocidad relativa, ¿no? Claro, sí. Sí, es la aceleración. Claro. Delta V es eso, es la aceleración. O sea, es el cambio de velocidad que sucede en cada segundo. En realidad creo que son alrededor de ¿cuánto? De 10 kilómetros por hora, ¿no? 3 metros por segundo, no lo sé. Dice 10 pies por segundo. ¿Verdad? 10 pies. 3 metros o 10 pies por segundo. La cuenta es fácil, son 3 por 60 por 60, ¿no? Si lo dividimos entre 1000, nos da así 11 kilómetros por hora aproximadamente, 10,8. El tema es que si usted
Yo no sé qué cantidad de propulsión tiene, qué tanto tiempo puede estar propulsando el Seifer. Pero si usted puede tener esa aceleración de 10 kilómetros por segundo, significa que si uno deja apretado el control para propulsarse un segundo, pasa de 0 a 10 kilómetros por hora. Al siguiente segundo pasa a 20. Al tercer segundo pasa a 30 y así sucesivamente. Obviamente que también tiene que frenar, porque si usted se dirige a esa velocidad hacia la estación espacial, por ejemplo, y está lejos, su velocidad final contra la estación espacial va a ser esa misma, ¿no? Va a ser 40 kilómetros por hora. A partially deployed CORS rendezvous antenna on the Prishal node module now has been fully deployed. De hecho, debe ser algo para usar con to muchísimo Oleg cuidado. Artemiev moving a snarled cable into the right configuration that prevented its full deployment. 5 horas 37 minutos de caminata espacial. Space station back in November. El Seifer se soltó en la misión STS-121 al astronauta Pierre Sellers. El pestillo se había golpeado y desplazado y otro astronauta, Mike Fossum, lo amarró a él y el paseo continuó. Pero luego los pestillos fueron asegurados con cinta Kapton. Estaba leyendo ahora que es la cinta Kapton y es una especie de cinta adhesiva espacial. Imagine lo que debe adherir esa cinta adhesiva espacial. Sí. Más que cinta pato, ¿no? Debe ser una cinta pato especial, ¿no? Cinta Kapton con K. And Oleg, all the antenna developers here pass their greetings and thanks. Es una marca registrada del año 60. To me, I guess, to Denise as well. If it were not No hay nadie escribiendo en el chat que no veo que no está saliendo. A ver. This is a very reliable antenna. Gustavo Beitler dice: recién cayó un destornillador en la azotea de casa. Dice algo ruso, dice. Hay un muy buen video de José González, que es un argentino. En realidad, creo que no sé si vive en Noruega, pero es un cantante muy bueno. Canta generalmente en inglés, salvo algunos temas. Y tiene un tema que se llama Visions, que tiene una visión espacial justamente de la Tierra, en donde un astronauta suelta un destornillador y cae a la Tierra. José González, muy buen músico. Es un test, sí, su test funciona. Sí, ya vi que sale en la pantalla. No hubo actividad en el chat, entonces porque puse el chat y estaba vacío. Creo que hubo un glitch ahí. Javier Capochetti, que se sume, saluda a ambos. Mire, le continúo. Cinta Kapton se mantiene estable en un rango de temperaturas desde menos 296 grados, que yo no sé cómo lo testearon, hasta 400 grados Celsius. Y además es eléctricamente aislante. Es flexible, impresión 3D, máquina de rayos X. Se usa en satélites, instrumentos térmicos y naves espaciales. Debe ser, ¿sabe cuál? Yo vi unos videos de cuando hay de repente en una ala de un avión. Ajá. Sí, se reparan los aviones con ese tipo. Es como un aluminio. Sí. Es como un aluminio. Lo vi una vez. Sí, lo vi una vez. Es muy fuerte y pega muchísimo. Sí. Tuve oportunidad de verlo en el aeropuerto. Se hacen reparaciones provisorias cuando hay alguna rotura, así no sé. Un pájaro pega en el ala, rompe un pedacito, no es algo estructural. Entonces, para tapar ese abollón, ese agujero, se le pone ese tipo de cinta. O sea, es un parche autorizado para determinado tipo de corrección. Are you saying 7335?
Walter Alexander dice que what's llueve the next one? The fuertísimo next allí donde one está. is Dice, llueve a 7351. cántaros. 7351, что-то я не вижу. 7351, I don't see it. 7334, 7334, it's here. 7336 есть. Then I see 7336 and I do not see 7350. Он такой So 7335, so in that area there should be 7351. Sí, 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 sí. Oleg, this is on your Walter left Alexander Pérez, si no me equivoco, de Panamá. hand. Can you see the lights here? Bueno, Panamá Well, es un país donde llueve mucho a veces. 7351, is, Y calor, muchísimo calor. over there where 7336 Ese aeropuerto es uno de los más is transitados del mundo, located. ¿no? That's why I didn't see it. Tiene muchísimo So I have to movimiento, get sí. through 7336 first, to Bueno, get no to nos olvidemos que Copa 7351 tiene su base eventually. principal allí en Copy. Panamá, ¿no? Yes, copy all. Y Copa es una compañía muy, muy grande. Your goal to move to handrail 7351 via handrail 7336. Well, yes. И оттуда ты должен попасть на гермоадаптер МЛМ. And from there, you should get to. Bueno, en este momento la MLM, señal debería estar pressurized adapter. excelente, pues está pasando sobre Well, I guess Rusia. it's the only destination from there. А здесь кто-то забыл. А, это не забыли, это поручень. Did they leave something here? Well, I guess they did not. It's holding the handrails. Should I? Qué increíble cómo se sueltan también, ¿no? Ahora está suelto, totalmente. No, Oleg. No, pero igual tienen el agarre abajo en los Sí, pies, ¿no? totalmente. No, los pies no. No. Tienen dos líneas de vida que ahora la agarró una de ellas. Pero totalmente confiados en ellas. ¿Sí? К Денису ближе. Oleg, move МФ1. closer to Dennis, to the area of MF1 log. Luego 6-0 flotando en el espacio, le digo que... y además que yo no sé realmente cuánto el traje protege. Yo pensaba el otro día con el regreso, tú decías la temperatura del regreso, que es un disparate, 1400, 1500 grados. Ujú. Algo tienen que sentir. No puedes estar adentro de una cafetera y no sentir algo. Bueno, pero hay otro tema. Digo, por más que si se calienta adentro, tiene un sistema de aire acondicionado que está diseñado para poder expulsar ese calor al espacio por algún lugar. Pero debe haber alguna variación térmica, debe sentir cuando el día y la noche ahí en la caminata espacial. Ahí, sí, por supuesto. Los trajes, yo me refería a la cápsula, ¿no? Sí. Los trajes estos deben ser buenos, pero no deben ser que te mantienen con 23 grados siempre. Debe de haber momentos en que se pone un poco frío y momentos que se pone un poco calor. Y más si te estás moviendo, ¿no? Si estás haciendo ejercicio ahora, como es esto, que digo, están en continua actividad, ¿no? Sí. Вот это какой замок. Oh, there it is, the lock. That's what Y debe ser un riesgo eso, porque tú decías, bueno, tienen como una especie de pajilla donde toman el líquido. Y eso ya con la experiencia de lo que le pasó a los occidentales de esas pérdidas, en realidad filtraciones, pero en realidad puede ser también que ese sistema no funcione del todo bien, ¿no? Cualquier cosa allí puede fallar y cualquier cosa que falle es un problema grande. Es agua dentro del casco. Sí. Bueno, ¿cómo te sentís? ¿Te sentís bien? Is it sunrise already? Yes. Momento salida del sol, me dicen, ¿eh?
Para los cabalísticos, o los cabuleros, como dicen acá, 416 kilómetros en este momento de altura, 27.607 kilómetros por hora, que es una de las velocidades más altas. Cuando cruza el Ecuador, digamos, hacia el norte, ahí es cuando va más rápido. De hecho, va a llegar hasta 27.700. Qué raro porque hacia ahí es en subida, ¿no? Bueno, podemos interpretarlo a lo Torres García, que era un artista uruguayo que dibujaba el mapa con el norte hacia abajo, ¿no? Sí. Bueno, nuevo cambio. ¿Por qué el mapa está con el norte hacia arriba? Por los mapas que normalmente vemos. Sí, ¿no? Porque ellos, es la visión de ellos, ¿no? Es la visión de quienes hicieron los mapas, obviamente. Claro, obviamente. Quienes hicieron los primeros mapas mundiales vivían al norte del Ecuador. Entonces, obviamente, nosotros estamos más abajo. Pero no hay arriba ni abajo. ¿No le podemos pedir a algún amigo de Jeff Bezos, ahora esos que suben y se maravillan cuando sale y el cielo celeste se transforma en negro? Sí, sí. No le podemos pedir que dibuje un nuevo mapa. Bueno, ¿vio que están probando los motores nuevos hablando de Bezos? ¿Los B4? Sí, algo salió de noticias, ¿no vio eso? No, no le creo, no le creo. Espere. No. Algo vi. No, usted me está zanateando. Que me están bromando, quiero decir, me está tratando de engañar. Eso es un término argentino, ¿no? ¿Sanata? Sí. La sanata, ¿no? De sanatear, de engañar, ¿no? No sé de dónde viene. Ahora de repente algún argentino que esté en el chat nos puede ayudar, ¿no? Y decirnos. Bob Farmer. Bob Hines, de la Crew 4, ¿no? Le llaman Farmer. Se define como esposo, padre cristiano, astronauta del grupo 22, piloto de la Crew 4, conductor de Strike Eagle, jugador de tenis, corredor y golfista marginal. Es un verbo. El sanatear. Sanatear, bueno. Sí, está en el diccionario de la Real Academia Española. Está bien, uno hace clic y también está cliquear, ¿no? Pero bueno. No, pero está bien, pero desde el año 80 está incluido en el diccionario de la Real Academia Española. Y significa hablar mucho y de cosas inútiles e insustanciales. Bien. También decir o manifestar algo contrario a lo que se sabe, se piensa o se siente, por eso lo decía engañar, ¿no? Bien, Héctor González decía que es chamullear. Chamullo, eso es el lunfardo, bueno. Que es una derivación del italiano. Los italianos que venían al Río de la Plata a comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX, usaban lo que se llamaba lunfardo, o sea, no sabían español y mezclaban un poco del italiano y el español y surgían nuevas palabras, muchas de ellas usadas en tango. Bueno, estoy descubriendo que esas imágenes que mostramos hoy, porque usted relataba de los motores de la Draco. Sí. Es un diseño de un tal Tom Mueller, el cual acaba de hacer un posteo hace una hora. Espera que a ver si se lo traduzco, porque si no...
Dice, de todos los motores de SpaceX, el Draco es el que menos se cambió de mi diseño original, porque el Merlin y el Kestrel se transformaron por completo una vez que tuvimos datos de prueba, pero Draco se ve casi exactamente como mi primer boceto, dice, excepto por el tamaño y la forma de los orificios de inyección finales. Qué genio, ¿no? Qué genio Tom ese Mueller. señor, ¿eh? Sí, yo veo en la definición que es desarrollador de motores de cohetes líquidos, piloto de carreras, abuelo CEO, director de Impulse Space. Bueno, el SLS volvió a casa. El SLS está otra vez en el edificio de integración, en el VAB, el famoso edificio de NASA allí en la Florida, que mide 150 metros de alto por 200 por más de 100. Es increíble lo que sucedió con el SLS y las conferencias de prensa a las que pudimos asistir, donde a veces me llama mucho la atención cómo la prensa común, o sea, la prensa grande, la prensa que se dedica a esto en los Estados Unidos, a veces, yo no sé si evita hacer preguntas que comprometan o que sean preguntas un poquito, ¿cómo podría decirle? ¿Hola? ¿Sí? ¿Y esto? Ahí lo había perdido. Ahí estoy de vuelta. Le estaba diciendo de que... que la gente no pregunta lo que debería preguntar. La prensa a veces no pregunta lo que debería preguntar, ¿no? Yo me acuerdo que en una de las últimas conferencias de prensa, creo que fue, no sé si fue Serafín, dijo de que no querían mover el SLS al edificio de integración para no causarle estrés. Porque inclusive le preguntaron específicamente, dice, recuerdo. ¿No les conviene a usted moverlo para arreglarle esa válvula que tienen problemas en la etapa, y volverlo a probar? Y en la pérdida de hidrógeno y luego traerlo de nuevo a probarlo? Y dijo, no queremos moverlo para no causarle estrés. Y ahora resulta de que hay un proveedor que tiene que hacer un cambio en su sistema de cañerías que llegan allí a la NASA, prácticamente cruzando la ruta, digo yo, ¿no? Que les provee uno de los gases que necesitan y que tenían problemas. Y dice, aprovechando esa demora que tenemos, vamos a llevar el vehículo al edificio de integración. Increíblemente nadie le pregunta cómo antes le causaban estrés y ahora no. ¿Por qué antes no lo llevaban y ahora sí decidieron llevarlo? ¿Por qué ese cambio tan repentino, no? Bueno, hay un tuit nuevo, ¿sabe? De la cuenta verificada de NASA SLS. Ajá. Y este tweet es de, mire, a ver, ya le digo de cuándo es, hace 15 minutos. Oh. Y dice lo siguiente: actualización de SLS. Dentro del VAB, en NASA Kennedy, las plataformas de trabajo se han ampliado para el acceso. Aquí los equipos trabajarán para reemplazar una válvula de retención defectuosa de la etapa superior, una pequeña fuga dentro de la carcasa de la placa de tierra umbilical del mástil de servicio de la cola y otras verificaciones adicionales. O sea que no era solamente una cosita que tenía. Sí. Sinceramente, a mí a veces este tipo de cosas, digo... Ahí lo comparto en el chat. Sí, voy a retuitear ese tweet, ese mismo tweet en este momento. Debe ser la válvula de los amigos de Boeing, capaz. Hay un infiltrado ahí. Bueno, y NASA Ground, sistemas terrestres de exploración de la NASA, dicen, porque le pregunta un medio, MaxQ Aeroespacial, dice, ¿cuánto tiempo esperan que vuelva a estar el SLS
en el VAB antes de otro lanzamiento. Dice, los equipos están trabajando para completar las reparaciones y verificaciones adicionales en las próximas semanas antes de que estemos listos para regresar al PAD 39B. Estén atentos y a medida que sepamos más estaremos publicando. Sí. Saludos para Alejandro Silva. Saludos a Javier Capochetti. Toda la gente que está mirando y que muy pocos se animan a comentar o poner de dónde están mirando en el chat. Como se hizo de día nuevamente. Y ya vamos para la... ¿Cuánto vamos? ¿6 horas ya? De streaming tenemos 5 horas 50 minutos. Y de caminata espacial un poco más porque yo empecé con unos 30 minutos de retraso. Bien. Se me pegó algo y por eso no pude empezar en hora. Sí, se me pegó una sábana en la cara, ¿no? Bien. Está bien. No, en realidad el día de ayer fue muy movido, ¿no? Estuve prácticamente sin dormir, había dormido 3 horas nada más para poder tener todos esos streaming que hicimos del lanzamiento y el acoplamiento. Y tenía una diligencia importante también, para hacer en la como tarde. el SLS, tienen también pruebas de estrés también. Entonces, no, lamentablemente, en algún momento tengo que descansar. Bien, saludos a Luis Caturelli, que escribe desde Laramie, eso debe ser Wyoming, Estados Unidos, WY. Sí, Wyoming. Laramie. Saludos. Laramie. Saludos a Dafefo Games. ¿Les gustaría ir al espacio a ustedes? A mí sí, pero no muy lejos, Déjeme hacer una pausa de 2 segundos, Ya voy. Pero cómo no. Estamos con ustedes en la caminata, dice Soña Largo. Gracias, Soña, hace rato que te hemos visto también por acá. Gracias por estar. Felicitaciones por el canal, dice Joaquín. Saludos de Argentina. Gracias, Luis, por esos saludos también. A ver qué es lo que está diciendo Rob Navias. The Naoka Multipurpose Laboratory Module. Motion completed. Bueno, dicen que a ver, vamos a ver si paso un poco para atrás, a ver si hay... Sí, acá está. Aquí se vio. Hicieron una prueba de movimientos. Estoy pasando hacia adelante. Ahí se va a notar en el brazo robótico. Nada. Hicieron un pequeño movimiento y acaban de decir justamente que el movimiento estaba completo, ¿no? Se había completado. Se sigue moviendo. Se nota que se sigue moviendo. Si se fijan bien acá se notaba. Está vivo, es muy bueno que esté vivo. Es una buena señal. Pero qué bien que se ve, ¿Para cuándo una verbena? Dice Albert de la Fuente. Se echa de menos. Estaría buenísimo, tenemos que hacerlo. La verdad que estamos en el debe. Es muy difícil tratar de coincidir todos para tener un rato y juntarnos. La verdad que las verbenas de 2 están buenas, de 3 están mejor, de 4 ni que hablar. Entonces, tratar de hacer coincidir 3, 4 o 5 personas que están en distintos usos horarios, en distintas actividades, a veces es realmente difícil. Bueno, la verdad que es mucho ruido, ¿no?
Walter dice, saludos don Daniel y Marcos desde Panamá, desde Penonomé, capital de la provincia de Coclé, en la República de Panamá. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Revisiones del sistema o qué? Dice Antocuad. No, en realidad lo que están haciendo es liberaron ya el brazo robótico. El brazo robótico se acopla en distintos lugares, en distintos puntos de amarre y lleva distintas calibraciones. Entonces hay uno de los cosmonautas rusos está adentro, hay dos afuera haciendo esta caminata espacial, trabajando en conjunto. Y lleva una serie de movimientos y calibraciones que realmente llevan tiempo. Ya van 5 horas y no más, 6 horas y 20 aproximadamente de caminata espacial. No queda mucho más porque creo que queda media hora o 20 minutos nada más, ¿no? Por el tema de la autonomía que tienen en los trajes los astronautas, los cosmonautas rusos. Marco, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. ¿Me escucha? Sí, pero a veces veo tan estática la imagen. Sí, que estoy mirando la puerta de la escotilla y parece un tambor. Saludo de Ángelo Vieira, desde Nova Hartz, Brasil. Saludos y gracias por todo. Nova Hartz, ¿dónde es eso? Nova Hartz, ¿dónde es Nova Hartz? Nova Hartz, Hartz debe ser. Nova Hartz. Ángelo. Nova Hartz, sí. Rio Grande do Sul. Gaullo, tenemos un gaullo lá. Muy cerca de Novo Hamburgo, Usted que alguna vez tiene que haber ido a Canoas. En Novo Hamburgo casi hay un festival ahí aeronáutico que estaba invitado pero no he tenido oportunidad. En Canoas he pasado por allí. Rio Grande do Sul generalmente es un sitio de paso. Para mí cuando voy a Brasil, cuando iba bastante seguido a Brasil, a Florianópolis, sobre todo en verano. Usted es más de Gramado, Canela y... No, más de Camboriú, de Florianópolis, Canasvieiras, de Joaquina. Playa, ¿usted quiere playa? Playa, sí, totalmente, playa. Bueno, Reyes García saluda desde México, siguiendo la excelente transmisión, dice. Mira qué linda imagen lástima el tonto ese de abajo. Yo, no el otro. El otro está bien. Pero podemos hacer algo para corregirlo, ¿no? Pero claro, pues se ven como dos tierras, está bueno. No, mire, lo ponemos así, al otro lado. ¿No? No le gusta así, quedamos separados, uno en cada punto, ¿no? Me encantó ver la luna. ¿No le gustó la luna Phobos? En el eclipse marciano. Me encantó esa roca. Porque claro, no llegó. Yo no esperaba que fuera Phobos tan no llegó a así, tener la forma esférica. Tiene forma de un boñato, ¿no? Sí, bueno. De una papa. Sí. Es un peligro. Usted se pone conmigo ya un par de horas y ya pierde la compostura. La gente Totalmente. Yo creo que los 150 que nos están mirando ahora no van a durar mucho rato más y por suerte siempre hay gente que viene y sigue, ¿no? Porque la verdad, usted se pone tonto y me pone tonto. Bueno. A ver, vamos a hacer... No, está bien. Phobos y Deimos. Bueno, sí, tiene forma así de papa y boñat. Batata. A ver, vamos a probar una teletransportación, ya que estamos tontos. Bueno, haga ruido. Nos vamos. A ver, Scotty, por favor, teletranspórtanos al interior de la Estación Espacial Internacional. Hola, Marcos, ¿me estás escuchando? Marcos. No escucho. Wow, mire qué bueno, ahora sí se ve movimiento. Qué linda imagen ahí. Me encanta.
Sí, qué linda imagen. Esto sí es de la cúpula, entonces. Sigue abierta la cúpula. Bueno, estuve buscando información, porque yo no me puedo quedar quieto cuando digo un tema, que los dos satélites naturales, Phobos y Deimos de Marte, son irregulares y se cree que fueron capturados por del cinturón de asteroides cercano. Ajá. La región de asteroides cercano. Y bueno, que aparentemente estos dos se separaron y terminaron orbitando Marte. Son las dos lunas del planeta rojo. Que están opuestos, ¿no? Sí, exactamente. Como el orbitador de China y el americano. Que vio que se estuvieron espiando. Eso no sé si lo llegó a ver. No. Ah, muy interesante. Hay imágenes de ambos orbitadores para ver si el otro realmente ha hecho las cosas que dice que hizo. Entonces sacaron fotos. Hay fotos del orbitador chino. Ajá. De la ubicación del Perseverance. Ajá. Y lo mismo del robot, no me sale el nombre ahora, el Surón. Sí, el Surón chino. Y bueno, sí, hay que ver qué es lo que está haciendo el vecino, ¿no? Claro. ¿Se acuerda todo el debate que tuvimos cuando se transmitió en directo la llegada del Perseverance? Surón? Del Surón. No, el Surón. Que decíamos, ¿habrá llegado bien? Porque no había. Bueno, lo que pasa es que no había información, no daban información ninguna, ¿no? Toda la información que teníamos era de astrónomos y observadores amateur, ¿no? O sea, científicos, pero no de agencias oficiales. Mire qué buena imagen de los paneles solares. Hubo varias etapas de paneles solares, algunas ya se retiraron a medida que fue creciendo. Hay un muy buen video de un animador gráfico de cómo fue armándose la estación espacial. Ese, después si quieren búsquenlo, que está muy bueno. Estoy escuchando, no le contesté porque estoy escuchando lo que está diciendo Rob Navias, de que está haciendo una recapitulación de qué es lo que han hecho hasta ahora, que bueno, ya lo sabemos, ¿no? Pero quería ver cuánto más tienen de caminata espacial, porque ya llevan aproximadamente 6 horas y media. Me llama la atención que, bueno, volvimos a ver un vivo de Roscosmos, por decirlo así, ¿no? Porque se acuerda que los lanzamientos ya no los tenemos. Y no, a menos que sea algún lanzamiento de la Estación Espacial Internacional, ¿no? Y estoy viendo que en este momento el vivo original ruso de Roscosmos tiene 400 personas. Usted tiene 200, mire. ¿Con el tamaño de Rusia? ¿O tendrán otra red de comunicación que no sea YouTube, quizás? Que podrían, de repente, no tengo idea. Seguramente quizás hayan cambiado por otra local. Creo que se escuchan en la transmisión de Roscosmos, se escuchan los audios de cada uno de los muchachos. Es posible que se escuchen sin traducción. Acá se escuchan muy bajitos y hay una voz en inglés femenina que es quien aporta el resto, ¿no? La traducción. Sí. ¿Qué es ese contador que tienen en este momento? Pues no son las horas. ¿Qué contador? ¿Qué tienen los rusos en la transmisión de ellos? Las horas de caminata espacial, ¿no? No, vamos. Son minutos. No, son minutos. ¿O va a explotar algo? No sé. ¿Qué dice? 8 minutos, ¿no? 6 minutos. No lo veo porque lo tengo muy chiquito. Uy, mire lo que son esos de cables. Eso es como atrás de su streaming, debe ser esa cantidad de cables. Detrás de mi pantalla, dice acá.
Claro. No, me encanta cuando hacen los la cantidad de streamers, cables, cuando hacen los backups. un Sí, backstage, detrás de sí. cámaras. En realidad, yo he mostrado los detrás de cámaras, o sea, no un detrás de cámaras, eso, digo, la parte de los cables, ¿no? Pero sí, yo muchos de los videos los he hecho grabándome desde atrás, o sea, se ve perfectamente el escritorio. Está bastante ordenado, está bastante ordenado. ¿Qué es un paraguas naranja que tiene ahí el muchacho? No sé qué es. Tiene un instructivo, está buenísimo, está todo el texto de la guía del trabajo, se ve que lo tienen como, ¿cómo le voy a decir? Como cubierto con acetato. Ahí va, ahí está el acercamiento, mire qué bueno. Aprovechando la cámara de día. Increíble la atmósfera, ¿eh? La verdad que es increíble. La vista de la Tierra ahora en la imagen grande esta es brutal. Están en el Pacífico, rumbo al pasaje que habíamos visto en la rueda anterior, por cerca de sí, un poco más al norte que Ushuaia, San Martín de los Andes, Argentina. Por ahora igual va en el Pacífico. Base point number 2 for a grapple. The second such end effector and arm movement. Ha mejorado bastante las cámaras en estos 2 años, ¿eh? La verdad que sí. La verdad que esta cámara particularmente, la cámara grande, esta que me olvido que cambio de cámara y nos aparece el sonido de la teletransportación. Sí. Ah, bien. Esta no sé si como Mary Poppins, tiene como un paraguas en la mano. Ahí lo tiene, algo anaranjado. Sí, algo naranja, rojo, sí, no sé qué. Está colgando eso, ¿no? Sí. Mary Poppins. ¿Qué película, Mary Poppins? Ahora, yo cuando pienso en el sueño de estas personas cuando eran chicos de ser astronauta y volar al espacio, no creo que el sentimiento que tengan en este momento sea el de satisfacción de estar flotando en el espacio. Es el sentimiento más de hormiga, de trabajador. La verdad que es durísimo el trabajo de la caminata. Muy duro. Uno lo mira así y dice, qué vistas hermosas, qué divino sería estar allí, digo, ¿no? Pero en realidad, lo que menos ven ellos en este momento son las vistas. Quizás lo hacen cuando tienen... ¿Pasó algo de nuevo ahí? ¿Otra vez volando? A ver. Lo tienen quizás cuando... Acá a la izquierda veo que pasa algo. Sí. Algo de nuevo se fue, algo otra vez. Chiquito esta vez. Pero sí. Uno mira y dice, pero realmente ellos seguramente pueden disfrutar un poquito esas vistas en esos 4 o 5 minutos de descanso que tienen en el momento que están reponiendo fuerzas, ¿no? Sabe que hay un escritor llamado Anthony de Melo, que si bien tiene una base religiosa, en realidad ha escrito muchos de esos tipos de reflexiones metafísicas. Son pequeños relatos, no diría que son cuentos. Y tiene uno pequeño, muy cortito, que si me permite, mire, es un párrafo nomás, dice así. Por favor. Uno de los pocos hombres que han caminado por la Luna cuenta cómo tuvo que reprimir sus instintos artísticos cuando llegó al satélite. Recuerda que cuando se hallaba mirando embelesado a la Tierra desde la Luna, estaba como paralizado por el asombro y se decía para sí, Dios mío, qué preciosidad. Pero enseguida, volviendo en sí, se dijo, deja de perder el tiempo y dedícate a recoger piedras. Moraleja, hay 2 tipos de educación, la que te enseña a ganarte la vida y la que te enseña a vivir.
Está muy lindo porque vio que uno dice, bueno, todo el sueño de todo el mundo es ser, volar, flotar en el espacio, ser astronauta. Yo bueno, Pero- en realidad, mi sueño siempre fue ser, desde que vi el primer, la primer paso en la luna de Armstrong, fue ser astronauta, ¿no? Obviamente que esas cosas uno sabe que son a veces sueños, y siempre quise ser piloto. Las situaciones de la vida me llevaron a que empecé tarde con el tema de pilotaje, empecé a los 26 años. Nunca pensé en trabajar de piloto. Aprendí a manejar aviones, hice mi curso de piloto tarde, solo por el hecho de volar por diversión, o sea, por diversión a lo que me refiero, por placer. Y increíblemente las cosas de la vida uno lo van llevando. Digo, me fui relacionando con gente que me invitó a volar, que empecé a aprender un poco más y terminé trabajando en eso. Terminé trabajando de piloto en 3 empresas distintas al mismo tiempo. Se trabajaba freelance, tuve la oportunidad de volar varios tipos de aviones y disfrutaba. Fue la mejor época laboral de mi vida porque no hubo un día que no dejara de disfrutar. Inclusive esos días que uno a veces dice, hoy no debería haber volado, hoy no debería estar aquí, ¿no? Sí. En los pilotos hay una frase que dice, es mucho mejor estar en tierra deseando estar volando que estar volando deseando estar en tierra, ¿no? Y se refiere a esas situaciones complejas que a veces se dan cuando uno vuela en un avión viejo, Claro. con problemas o con mal tiempo, y a veces uno ve que las ventanas de la suerte empiezan a cerrarse y puede llegar a complicarse, ¿no? Pero aún así, aún los días de que terminaba fundido, porque era un trabajo igual, digo, ¿no? O sea, uno está a veces un montón de horas volando. Yo te aseguro que si alguien en ese momento me decía, nos subimos al avión y me llevas a dar una vuelta, iba y me subía y daba la vuelta, ¿no? Por paseo, ¿no? Porque nunca dejé de disfrutar, ¿no? Y lo extraño hasta el día de hoy, ni que hablar. ¿Le comento algo? Sí, se me fue largo el cuento, ¿no? No. Me gustó mucho porque además realmente es la vivencia de lo que dice este cuentito que yo le había contado. Bueno, pero a veces uno dice, los ver, astronautas la están pasando mal. Yo creo que no. Yo creo que lo están pasando duro, porque es un trabajo muy duro que están haciendo. Pero es el trabajo de tu vida. O sea, es el sueño de tu vida. Le voy a contar, Sí. acabamos de ver, mientras usted hacía el cuento de que están desplegando eso rojo y no es una bandera. ¿Es una bandera rusa? Y esta bandera ya apareció en el interior de la estación en los días pasados y alguien lo había tuiteado. Entonces ahora le compartí, mire, en el chat de su transmisión, que ya había aparecido esta bandera. Al parecer creo que es la misma bandera, si no me equivoco. Sería una bandera rusa, pero yo la veo con texto ahí, me parece. Sí, parece que sí, ¿no? Y mire, si la ven en la foto que le acabo de compartir. Mientras usted habla, yo voy a tratar de escuchar lo que dijo Rob Navias recién. A ver si dijo algo referido a eso. Quiero no, está diciendo lo que sucedió antes. Latched on to a base point, indicating that motion. No dijo nada al respecto. Bueno, Robert Perlman, el 18 de abril, dice, ¿por qué hay una bandera soviética en la estación espacial? Preguntó. Mientras miraba la cobertura de la caminata espacial de hoy, por parte de los cosmonautas, esta fue la primera caminata, se refiere, ¿no? La de Oleg y Denis, me sorprendió ver lo que parece ser una bandera de la URSS dentro de la esclusa de aire a bordo del minimódulo de investigación Poisk.
Y esta bandera es la que ahora está apareciendo ahí. Es una bandera soviética, la que tiene como un, no sé cómo llamarle, un tridente en el borde. Pero que acá en el módulo este aparecía tapada el texto. Ahora veo que tiene un texto, sí. Sí. ¿Y cuál es el significado? No lo sé, estoy tratando de ver ahora las respuestas. El tema es que apenas apareció el despliegue de la bandera, los que manipulan la cámara desde la cúpula, La ¿sabe alejaron. qué hicieron? La alejaron. No, la alejaron totalmente. Sí, la alejaron. Vi que la alejaron. Ahora acá alguien, el lanzadera C, le responde a Robert Perlman, que es aparentemente un, si no me equivoco, un investigador como usted de Estados Unidos. Es un editor de College Space, que es un especialista buscador de transbordadores espaciales de artefactos, de desechos, rocas lunares desaparecidas. Bueno, dice alguien le responde, dice, es probable que sea el estandarte de la victoria de 1945, o un recuerdo de la MIR. Se acerca el feriado del 9 de mayo, no me sorprende que esté dentro del módulo, dice. Héctor González escribe, es la antigua bandera rusa. Martillo y la hoz, dicen, pero yo, sí, no sé. A ver qué es lo que está poniendo la televisión rusa. Vamos a ver. No, la misma imagen. Están exactamente con la misma imagen, la televisión rusa. Ah, bueno, acá estoy viendo, hay una bandera de ellos. Ah, mira, se la pongo ahora aquí en el chat. Pero esta más grande me parece, ¿eh? Es esta igual, ¿eh? Dice... Rogozin confirmó que es una réplica... Todo esto es historia y política, ¿no? Pero cómo mezclan todo, ¿no? Porque qué necesidad de sacar una bandera. Y qué trabajo les está dando, ¿no? Ah. Maybe we should fold it a little bit. Bandera, la bandera del Día de la Victoria, puso Agustín, sí, es eso. Bueno, quedamos sin imagen. Nos quedamos sin imagen. Bueno, la televisión rusa recién mostraba una y se quedó también sin imagen. Bueno, sigue estando la imagen. ¿Vio el toquen el enlace último que le proporcioné? No me animo. Pero no me animo. No, pero no pasa nada, es una bandera nomás. Pero quiero que vea el lente de la cámara que tienen al lado. No, pero digo que no me animo por el tema del procesador. Ah, bueno, pero usted póngala para usted. Pero también es lo mismo, si la abro... Bueno, ahí están guardando la bandera. No le explico, ese es un lente... Yo tengo un lente de 300, esto va a ser un lente, no sé, 1500. Disparate. Now, secure it to your spacesuit. ¿Usted se acuerda de la época de las cámaras analógicas? ¿Cómo era la marca rusa que era muy cotizada? Stand by one. I can hold it with my hands, actually. Ah, la Leica, ¿no? Leica. Leica. Es muy cotizada, de hecho. Ahí va, es la misma bandera que sigue. Se ve que le sobra tiempo, ¿eh? Están contentos con el aire que tienen. Están muy confiados con el aire que tienen.
No, ellos trabajan. La otra era la Zenit. La Zenit. Zenit era la otra, tienes razón. Here you go. Let's do it. Okay. All right. Now, no, it's fine. It's fine. Okay. So with the upcoming Victory Day, okay, turn a little bit. Another take. Todo parece indicar como que no van a hacer más nada en ese brazo robótico, ¿no? No, eso ya terminó. Se saca una bandera, mire. Ya. Sí. Todo parece indicar, ¿Qué hay de cierto de un médico en la estación espacial por holografía? ¿Lo vio eso o no? Vi, sí. En realidad lo que hicieron fue tener una consulta de prueba con un médico que en realidad él aparecía como un holograma en la estación espacial, en 3D, pero quien hablaba con él, que fue uno de los astronautas, tenía que tener puestos unos lentes de realidad virtual. Se probó en una sola dirección, o sea, a bordo de la estación espacial. La idea de esto es ir un paso más adelante y hacerlo al revés, ¿no? O sea que sea de dos caminos, ¿no? Así que bueno, en realidad es eso. El cirujano de vuelo de la NASA, el doctor Joseph Schmidt. En realidad esto fue el 8 de octubre de 2021. Sí, no se le hizo publicidad. ¿Sabe qué estoy haciendo? Y que dice, para no ser menos que usted. Sí. Me puse una luna atrás, a ver si le gusta. Está alunado también, entonces. Ahí compartí el enlace del doctor por holograma. El brazo pone Jorge Meneses, debería haber estado en el módulo europeo y no ruso. Bueno, pasa que precisan un brazo en cada sección de la estación espacial. Claro, lo que pasa que digo, bueno, la oportunidad era ahora, hace 11 años cuando se decidió esto. Y no había miras de lanzar otro módulo. Bueno, por la animación que usted compartió más temprano, es el momento donde están por meterse para adentro, a casita y... Ahora, ¿qué pasó al final con la bandera esa? Quedó un momento puesta y no se vio. Fue sacarle. Ahí lo dijo recién Rob Navias. A ver, lo voy a pasar un segundo para atrás. Habló de la bandera. This is Mission Control Houston, 6.5 hours into today's spacewalk. 6 horas y media de caminata. As we stand by for the continuing motion of the European robotic arm to a base point grapple Continuamos para que el próximo trabajo de continuar el movimiento del brazo. On the European robotic arm. Artemiev and Matveyev spent a few minutes unfurling a flag to honor Victory Day. Sí, se tomaron unos minutos para abrir esa bandera por el Día de la Victoria, decía, el Victory Day. Which is a national holiday in Russia. To honor Victory Day, which is a national holiday in Russia. Que es un día festivo en Rusia. And with that having been accomplished and some photographic documentation taken. Bueno, después de haberlo hecho y haber tomado fotos de is expected to be the home stretch of this spacewalk, we're standing by for the Russian flight control team to report on how the remainder of the time. Bueno, y están esperando ahora el reporte del centro de control de Roscosmos para que les diga cómo van a seguir. Copy, taking the video.
No, ya están en una hora que ya no pueden ni calibrar dónde va la línea de vida. Que no es fácil. Mire que esos guantes giraron cosas, No es fácil estar ahí. Ahora qué hermosa imagen. La verdad que voy a sacarnos un poquito de allí para estar solo a pantalla completa de esto. Me voy a teletransportar para dentro del módulo Nauta, junto con ustedes. Vaya. Yo quiero ver si las cámaras son GoPro o Soviet Pro. Bueno, la otra vez vi uno de los, no es para hablar del tema de guerra, pero vi uno de los drones rusos que había sido capturado por Ucrania, que lo desarmaron, y en el interior del dron encontraron un dron pequeño, ¿no? Una de las cámaras que tenía para documentar era una cámara Canon japonesa, pero como la que tengo yo ahora, que estoy usando como cámara web, una Canon T7i. Sí, rústico. ¿No? Sí, una cámara, digo, no doméstica, pero tampoco profesional, ¿no? Y vi que estaban transmitiéndoles a nivel también. Le estaban transmitiendo por ondas de radio. Usan servicios de comunicación tipo walkie-talkie y les transmiten rock and roll, creo que es. ¿Ah, sí? No tenía idea. Sí. No. Se le meten las comunicaciones muy rústicas los rusos y. Bueno, ahí está el brazo robótico. Que le da como para atracar una nave ahí nomás y en alguno no mucho más. Pero bueno. Sí, o para hacer inspecciones, porque si tienen cámaras, pueden hacer inspecciones remotas, ¿no? Sí, pero remotas de su módulo y poco más. Exacto. 11 metros hasta ahí nomás. Denise, could you repeat your last? I have restarted the ERCA and dice Héctor González, pensar que dejaron una Hasselblad. Sí, en la luna. Bueno, eso estuve viendo. ¿Sabe que creo que está previsto que una de las primeras misiones vaya a uno de los lugares creo que fue la segunda o tercera misión en la luna, a recoger algunos experimentos que quedaron allá? ¿Cuándo? ¿Eso llegó a ver algo de eso o no? De que no fueron de nuevo a ningún sitio. No. Que se está pensando que uno de los posibles lugares de alunizaje sea alguno ya visitado. No está mal, ¿no? No está mal. Alejandro Silva dice, no entiendo por qué le dicen caminata. ¿No tendría que llamarse de otra forma? Bueno, en realidad en inglés no se llama caminata. Se llama EVA. Actividad extravehicular. Bueno, pero igual usted lo busca por Spacewalk. You see, when the mic is so close to my mouth, then it's hard to breathe. Well, you can skip every other time. Podría ser un paseo espacial. You need to go to Andrew 4100 in the direction of como en inglés le han llamado Spacewalk, que es eso, caminata espacial, creo que alguien decidió traducirlo y se ha institucionalizado un poco ese término, ¿no? Walter Batista te saluda, dice un abrazo grande. Okay, sí. Sounds good. Es un corredor, creo, si no me equivoco. So we're watching ERA. It is nominal. The motion is nominal. Héctor González sugiere un nombre para la caminata espacial. Dice, sería Flotanata. Denise, Denise confirmed that he can see and the distance is safe. Denise, anytime you have an opportunity. Cuando nuevamente está entonces la ISS sobre América. Move the camera. Sobre América del Sur. Well, I need to either be watching or turning. Por llegar a Chile en este momento. The angles are nominal. Could you repeat your last?
when the second motion of the era is going on. We're not going to be watching the second motion. We're going to watch this motion, and then we're going to go back home. Okay, copy. Oh, do you see era? No, it's behind me. Denise, keep watching it. Keep watching it after we move past the hazardous zone. You will put away the camera and all will be watching it from that point on. Era is continuing motion. The angles are nominal. It's moving. We're watching the era motion. Dice que se está moviendo en este momento. Lo voy a mover un poco rápido hacia atrás el video, a ver si... Sí, ahí se nota. Cuando uno lo pasa rápido, justamente se nota. Si lo deja uno así quieto, no. Pero al pasarlo rápido, se nota perfectamente el movimiento. Task 12. Okay, got it. Okay, got it. Restarting. Shoulder pitch values set. Yes, I restarted the second El camera. 1 de abril estoy viendo, Northrop Grumman y Lockheed Martin realizaron con éxito la prueba final del motor de aborto de la nave espacial Orión de la NASA. El motor de aborto. Lo mismo que los Super Draco en la Crew Dragon. Quema 3 veces más rápido que un motor típico de ese tamaño. Y alejan la cápsula de la tripulación del vehículo de lanzamiento y la llevan a un lugar seguro. I am watching era, it's nearby. The distance is safe. Copy, safe distance. So CO2, everything is fine with CO2? Yes, everything is fine with CO2. And we hear you loud and clear. Era stopped. Shoulder pitch angle value is 70. Estoy revisando mientras vemos esto, la cuenta de Lockheed Martin. Voy a pasar un poquito para atrás rápido para que se vea el movimiento del brazo robótico, lo último que hicieron en este momento. Que se nota perfecto cuando lo adelantamos así. Cada velocidad rápida. Segundos. Sí, claro, velocidad rápida. Bueno, este año, aparte de las pruebas de SLS y esperemos que la de Starship, aparentemente habrá nuevos robots lunares. 3 módulos lunares robóticos tienen previsto llegar a la superficie de la Luna este año. Entre ellos tenemos, ahora dentro de poquito, la misión Capstone de Robert Lab. Sí, uno es de Intuitive Machines, una compañía con sede en Houston. Astrobotic, ubicada en Pittsburgh. Van a enviar pequeños módulos lunares que transporten diversas cargas científicas. El módulo lunar Nova C es un robot cilíndrico de 6 patas y se va a lanzar en un cohete Falcon 9. Denise. Okay, go ahead. Era is going to perform another motion. I would like to ask you to, la verdad que a SpaceX watch it le quedan muy pocas cosas para empezar a ocupar ahora. Lo que es. Due to be the backup for the collision avoidance system. Okay, I'm starting. Yo quiero ese. No sé si es tan práctico, pero. ¿Qué cosa? La bolsita esa, ¿vio? Tiene como para poner de todo ahí adentro. No parece muy segura.
Bueno, pero parece un bolso de dama, esa que tiene de todo adentro, todo suelto. Usted mete para adentro y suelta cosas. Lo más blanco es el brazo robótico. Está todo lo demás está todo, sí. Todo está color café, si no. Sí. Bueno, en la UCA ese que estuvo guardado mucho tiempo, igual está bastante prolijo, pero. Aparte sí. Parece un acordeón, dice Héctor González. La bolsita de. Un bandoneón, mejor, ¿no? Más un bandoneón que una. Ahora, es increíble que en la época actual todo robótico y que no haya, digamos, una especie de dron o algo así que los va acompañando y uno tenga que andar llevando a cuestas todo, ¿no? Tema de baterías, capaz, no sé. Es tan raro eso. Creo que en algún momento va a llegar eso. De tener un asistente robótico. En el momento que tengan una inteligencia artificial que realmente sea confiable. Sí. O que tenga una cantidad de brazos que ya no precisen acercar a ningún humano, pero bueno. Volviendo a nuestro amigo Elon Musk, ¿no? Y los robots. En una entrevista que dio en TED, que lo recomiendo profundamente hace cuestión de una semana, 15 días. Él hace referencia a que justamente la compañía del Tesla, pero la parte de fabricación de robots, ese nuevo robot que propone, que no me acuerdo ahora el nombre, en realidad va a valer muchísimo más que la propia Tesla o la compañía espacial. Porque dice que él opina que ese es realmente el futuro. Él decía de que él decía que gracias a Tesla y a la cantidad de vehículos que hay ahora circulando, que están todos conectados a una red neuronal, y a los 100.000 usuarios que están usando el modo, el self-drive, piloto automático, ¿no? El modo beta, están aprendiendo y están creando una inteligencia artificial que les va a permitir trasladar esos conocimientos a un nuevo robot. Dice, el problema de que los robots caminen o que hagan cosas y todo eso no es complicado. Dice, lo complicado es que puedan interactuar con los humanos y puedan realizar tareas en conjunto con lo impredecibles que somos, ¿no? Que esa es una de las cosas más complicadas de hacer que los autos sean autónomos, justamente porque si todos los autos fueran con inteligencia artificial no habría problema. El problema es que hay humanos en otros vehículos que toman acciones que a veces son incomprensibles o inesperadas. Y un robot tiene la ventaja de que no tiene que moverse a las velocidades que se mueven los autos. Es muchísimo menor, entonces es mucho más fácil integrar lo que ellos ya están desarrollando para los vehículos. Así que si tenés unos pesitos y querés apostar a algo, digo, a alguna acción, o comprar algo, ser inversor, creo que ese podría ser un nicho. Yo no puedo. Bueno, ¿sabe, don Daniel, que lo voy a abandonar un poquitito? Pero por favor, ha sido un placer. Voy a acompañar a mi crío a llevarlo a un lugar. Ha sido un placer estar. No, por favor, el placer es mío. Mire que dice. Mire cómo se mezcla en la imagen, ¿lo ve? Eso es futurista. Mire esa imagen. En realidad, todos esos puntos brillantes que vemos no son estrellas. Sí, ¿no? Puntos muertos. Son puntos muertos de un sensor viejo, de una cámara con la que estamos viendo ahora en la noche. Ya se ve allí que el horizonte de la parte azul está desapareciendo. Sí. Ahí va. O puede ser directamente que también cuando uno expande mucho, le da mucha luz a algo. No, están en plena noche y está forzado ese sensor. Y está mostrando justamente los píxeles que están mal. Bueno, nos teletransportamos, ¿no? Y ¿sabe qué?
Digo, esto no vamos a ver mucho más ahora, porque les quedan 15 o 20 minutos en el cual van a regresar, no va a haber luz, ¿no? Yo le diría de despedirnos, ¿no? Bueno, como usted Sí. quiera, usted es el dueño. No, yo hago lo que usted quiera, lo que la gente quiera, digo, no debemos también a ello. Pero Mire, yo veo esa lucecita que está ahí en el firmamento estelar y yo veo una luz de esperanza. Marcos, te estoy poniendo en pantalla completa ahora, grande para que la gente, Qué feo, la gente lo va. para que la gente pueda No reconocer tengo seguros bien, contra la pantalla. para que pueda reconocer tu cara allí y saludar. Los Vamos 100 a ver años si que me dieron. sí, los 100 Muy bien. años, sí. Vamos a ver si hay algún mensaje más. Saludos Gracias de a los Córdoba, dos, nos dice España. Meneses. Bueno, la verdad, un abrazo enorme. ¿Sí? Hago una teletransportación cortita, ¿no? Muy bien. A ver, pero solamente para ir, porque me gusta la teletransportación, ¿no? Ahí está. Y me voy ahora sí a la pantalla final, donde nos despedimos. Vamos a poner los títulos y con esto no sé si hay algo más que tengamos que agregar, que quieras agregar, Marcos. No, para nada. Después que hablamos de inteligencia espacial, hablamos de todo un poco hoy, ¿eh? Verbena espacial completa. Bueno, fue casi una verbena. Esperamos igual Fue tener- casi una verbena, ¿no? Yo la tenemos pasé. el deseo de tener a los compañeros justamente de frontera, a los compañeros de Argentina, a Darien. Uf, ¿cuánto tiempo se extraña? A Isma, podríamos ver si logramos que esta vez vuelva el astronauta Lili, que no ha tenido mucha actividad en su YouTube últimamente. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a escribir en el grupo que tenemos a ver si logramos hacer una verbena este fin de semana. ¿Te parece? Muy bien. Fuerte abrazo para todos entonces. Un abrazo, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Nos vemos. Nos vemos pronto. Chau, chau. Nos teletransportamos. Chao. That is the operational.